comezar cas primeiras xornadas de enfermidade renal de Alcer Coruña, Federación Alcer Galicia. Imos dar paso á mesa inaugural que Rafael Rodríguez, como presidente da Federación Alcer Galicia de Alcer Coruña, vai moderar, vai introducir e vai dar paso ao peche, pero teño que recordarvos varias cousas que vou ir recordando ao longo do día, vale? Mentre estemos no recinto non podemos sacar mascarillas, vale? Si necesitamos ir ao baño podemos levantarnos, si necesitamos beber, sair, ir á cafetería fora, no descanso xa daremos as pautas pertinentes, pero ten que ser sempre fora, vale? Mentre estemos dentro do recinto, dentro deste espacio, é necesario que estemos sempre ca mascarilla posta, vale? O mismo vos imos pedir aos ponentes, en caso de que alguén queira, necesite sacar a mascarilla, será necesario que se limpen os micros, vale, entre intervención e intervención. Como tempo apremia, pois iremos dando a información pouquiño a pouco. Así que, benvidos a todas e a todos, e imos alá. Bueno, bons días, moitísimas gracias por vir, polo madrugón, pero a verdade que dá gusto estar con vos, porque levábamos un ano e pico sin poder facer actos comunitarios. Este é o primeiro que facemos así de grande, e para mí unha alegría moi grande, porque o que máis me gusta de estar en Alcer como voluntario, solo levo 31 anos, é precisamente estar con xente. Tócame non inaugurar, senón tócame falarvos un minuto e despois presentarvos e darlles a eles a palabra, que para eso están aquí, non? En primeiro lugar, lógicamente, grazas ao Concello da Coruña, porque sin o préstamo que nos acaba de facer o Concello, este acto non tería lugar, e dende logo non tería lugar nun escenario tan grande. Xuntar as diferentes persoas que veñen ao longo da mañá e ao longo da tarde, lembrade que imos comer xuntos, pois a verdade é que parece que non, pero dá moitísimo traballo, e isto é necesario que volvamos á normalidade de antes e, se posible, mellorada. Con isto, vou presentar os meus compañeiros e compañeiras da mesa, que é un placer, porque con moitos deles levamos moitísimos anos traballando. A esquerda de todo, ali ao fondo da mesa, está a doutora Teresa García Falcón, nefróloga do Complexo Hospitalario e Universitario da Coruña, vicepresidenta da Sociedade Galega de Nefroloxía. Teresa, cando queiras, grazas por estar. Buenos días, es para mí un placer estar con todos ustedes y más aún poder hacerlo en persona y no de forma virtual, como han sido la mayoría de los encuentros en los últimos meses, debido a la pandemia por COVID-19 que hemos padecido todos, pero que, como sabemos, ha afectado de forma especialmente grave a los enfermos renales. Aprovecho para hacer un recordatorio de los que ya no están entre nosotros, que los llevamos en el corazón. Quiero agradecer a Alcer la invitación a la inauguración de las primeras jornadas de persoas con enfermidade renal en A Coruña. Estoy aquí como nefróloga, representante de la SGAN, la Sociedad Gallega de Nefrología, y para nuestra sociedad es uno de los objetivos prioritarios conseguir mejorar de manera integral la atención a nuestros pacientes. El trabajo de Alcer a nivel de Federación Nacional, Autonómico y Local supone una gran ayuda para lograr este objetivo, pues muchas de sus iniciativas apoyan y complementan la asistencia en el ámbito sanitario. Por poner algún ejemplo, realizan numerosas actividades en el campo de la divulgación y prevención de la enfermedad renal, apoyo para programas de integración social, psicológica, laboral y escolar de las personas con enfermedad renal. No hay más que entrar en la página web de Alcer Coruña, por ejemplo, para ver toda la actividad reciente que han llevado a cabo, presencia informativa en la Universidad de La Coruña, talleres ocupacionales, formación de voluntariado, por enumerar algunos. La experiencia nos dice que las reuniones como la que vamos a disfrutar hoy son muy útiles, muy enriquecedoras, al menos yo lo creo firmemente. En ellas se producen numerosos intercambios de opiniones y siempre surgen ideas de mejora. Recordarles, por último, que los profesionales sanitarios estamos a su disposición, que creo que debemos seguir trabajando juntos, profesionales, personas con enfermedad renal y familias, para seguir avanzando en la buena dirección. Muchas gracias y muy feliz jornada. Gracias, Teresa, e gracias, doutora. A dereita de Teresa
Endesa, temos a Antón Acevedo, director xeral da Asistencia Integral Sociosanitaria da Xunta de Galicia. Antón, a primeira vez, pero non vai ser a última, que veñas a un acto de Alfer, seguro. Gracias por estar aquí e cando queiras. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Federación Alfer y a Alfer Coruña por la invitación a que la Consellería de Política Social estemos aquí representados, que como bien has dicho, pues queremos estar y queremos participar pues, de todas estas iniciativas que vosotros estáis poniendo a cabo. Hay que felicitar a Alfer Coruña por la organización de estas jornadas, porque tienen un programa muy completo y con unos ponentes de mucho nivel y de mucho prestigio, y además porque, como comentábamos, da gusto, después de este año y medio, pues volver a estar juntos, aunque sea bueno, pues con mascarilla y cierta distancia, pero poder volver a vernos las caras, porque evidentemente todos echábamos de menos esto, y el contacto físico y el vernos, pues la verdad es que se agradece, ¿no? Las instituciones públicas, yo represento a la Consellería de Política Social, tenemos la obligación de liderar y de apoyar todas las iniciativas que en este campo se están dando para que las personas con enfermedad renal y para que sus familias pues tengáis la mejor asistencia, la mejor atención y los mejores cuidados que merecéis, que necesitéis y que se puedan ofrecer. Nosotros estamos ahora mismo pues, con distintas iniciativas que creemos que pueden ir en este camino. Estamos trabajando mano a mano con el Sergas pues, para tratar de mejorar. Sabemos que las personas con enfermedad renal, además de necesidades sanitarias, también tienen necesidades de asistencia social. Y creemos que el camino por el que hay que avanzar es la coordinación, la integración entre los ámbitos sociales y sanitarios para que las personas tengan la mejor asistencia allí donde la necesitan. También creemos que tenemos que trabajar en el campo de la prevención de la dependencia. Creemos que tenemos que avanzar también en la mejora de los reconocimientos de la discapacidad y de la dependencia, mejorar los tiempos de respuesta, facilitar los trámites, que sabemos que muchas veces son muy engorrosos, aumentar la información. Sabemos también que las personas con enfermedad renal crónica hay muchas personas que son ya mayores y tenemos que ayudar a prevenir la soledad, con estrategias para prevenir la soledad no deseada, para mejorar los sistemas de asistencia en el hogar. Entonces, bueno, sabemos que hay mucho camino por andar, pero bueno, para eso sabemos que contamos con la colaboración pues, de las asociaciones y de las federaciones que han estado ahí y que si ya sabíamos que eran necesarias, con la pandemia se ha demostrado que son imprescindibles y que sin ellas nosotros las instituciones solos no podemos caminar. Aquí estamos presentes pues, distintas instituciones que yo creo que a lo largo de la pandemia pues, hemos demostrado que podemos trabajar juntos pues, para llevar a cabo iniciativas que mejoren pues, la calidad de vida de las personas. Y nada, simplemente nosotros poner la disposición y toda nuestra colaboración de la Consellería de Política Social hasta donde podamos llegar, pues para que todas estas iniciativas pues lleguen a buen puerto y para que bueno, sigamos viéndonos aquí y reconocer pues que las situaciones pues van mejorando. Muchas gracias. Gracias, Antón, e ogallá que sigamos traballando así. De seguido, un placer era presentarles dos, pero vou presentar unha persona que é un compañeiro de moitos anos e un amigo. El é Dani Gallego, para todo o mundo Dani, como se coñece por toda España. É o presidente da Federación Española Alfer e temos que agradecer especialmente porque chegou onte de Valencia e marcha hoxe para Valencia, ele é valenciano, non? Despois de xantar, fala un pouco galego, así que bon día, benvigut y gracias, Dani. Muy buenos días. Yo de gallego solo tengo el apellido, la verdad que lo siento no poder hablar en gallego, pero bueno, lo primero que quería deciros es que es un placer y un honor de verdad estar aquí, hacer un acto presencial que después de la pandemia hemos sufrido muchísimo. Yo soy uno o una de vosotros, llevo 26 años en hemodiálisis, he estado trasplantado 4 años y de verdad que sé lo dura que es esta enfermedad, lo que hemos pasado. Los datos son devastadores. Yo también quiero tener un recuerdo para todos los pacientes que ya no están. Lamentablemente hay más de 1.200 fallecidos en una población de 65.000 personas que son los trasplantados y en diálisis. También ha habido más de 6.000 contagiados. Y no solo quiero tener un recuerdo para los pacientes, también para los profesionales, que también ha habido muchos fallecidos. También lo han pasado muy mal.
y de verdad que creo que tanto el Sergas como nosotros, todos los profesionales y todos los pacientes siempre estamos en el mismo equipo y trabajamos para lo mismo, que es luchar contra la enfermedad renal, ¿no? Hemos pasado una crisis sanitaria sin precedentes, hemos luchado por la vacunación prioritaria porque el Ministerio manejaba el dato de la edad, y es verdad que el 99% de los fallecidos tienen más de 40 años por coronavirus, pero nosotros les decíamos que nosotros en diálisis no podíamos hacer el confinamiento, teníamos que ir 3 veces por semana a un hospital público, a un centro de diálisis, en un transporte sanitario, en una ambulancia, en un centro público, y al final se demostró que la exposición al virus pues era muy grande. Y aparte los trasplantados, lo sabéis, pues estamos inmunocomprometidos, inmunodeprimidos, y también los efectos adversos, y al final conseguimos pues que se priorizara la vacunación, como bien sabéis. Primero pues en marzo, en abril empezaron las primeras dosis, luego la segunda dosis, ahora la tercera dosis. Sí que tengo que dar buenas noticias, que después de la tercera dosis, sobre todo los trasplantados, hasta el 68% tienen respuesta. Eso ha mejorado mucho pues la inmunidad celular, la inmunidad humoral, y de verdad que cada vez pues se ve que hay menos hospitalizaciones y menos efectos graves, ¿no? Ojalá no necesitemos una cuarta dosis, sobre todo los trasplantados, pero sí que quería deciros que, bueno, que la vacunación ha funcionado, que gracias por vacunaros, hasta el 90% o sea, se ha vacunado sin problemas. Este año hacemos 45 años en la Federación Nacional Alter, estamos de aniversario, y quiero invitaros también a que vengáis a las jornadas nacionales en Madrid, en el CaixaForum, que serán el día 20 de noviembre, 20 y 21, sábado y domingo. Haremos una cena de gala del 45 aniversario, así que estáis invitados, por supuesto, a venir. Luego, no quiero extenderme más porque ya me habéis invitado a alguna ponencia a explicaros lo que estamos haciendo tanto en la enfermedad renal como en la Federación Nacional, y en todos los abordajes que estamos haciendo pues para poner como prioridad la enfermedad renal en la agenda política y en la agenda de la prevención, y llegar a los grupos de riesgo, a los hipertensos, a los diabéticos, a los obesos, en fin, a todo lo que produce enfermedad renal, y desearos que tengamos unas muy buenas jornadas. Venir a unas jornadas te puede cambiar la vida, a mí me la cambió. Yo la primera vez que fui a unas jornadas dije, ostras, he aprendido un montón, de verdad que el ejemplo del Trigual es una herramienta muy poderosa que puede cambiar el comportamiento de las personas, y de verdad que es un ejemplo y que te anima pues a ver que no estás solo y a superar toda esta enfermedad, que de verdad que es muy dura, pero siempre damos un mensaje de esperanza, que es duro pero se puede, y que con Alcer Coruña, con toda la Federación Gallega, con la Federación Nacional, pues seguro que podemos avanzar en esta enfermedad, y que realmente no nos sintamos nunca solos, que estemos acompañados y que tengamos herramientas, recursos para poder hacer frente a ellos. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Dani. Como dixo Dani antes, vai presentar un relatorio e teremos ocasión durante toda a mañá e hasta a tarde pues, de poder estar falando con Dani dos moitos temas que nos pode falar. Bueno, a continuación presentamos a José Manuel Flores. Gracias, José. E ademais de ser o xerente do Sergas, foi o director do 061. Con José Manuel, e o falábamos antes arriba, temos a verdade que moitas esperanzas en solucionar algo que en Galicia é moi necesario, como el ben sabe, e o transporte sanitario. Ojalá que en un par de anos ou así teñamos unha boa resposta. José Manuel, cando queiras, e moitas gracias por vir. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Rafa, por tus palabras cariñosas, como siempre. Segunda teniente alcalde de Coruña, la ciudad de La Coruña. Antón, compañero y amigo, y el resto de los que estáis presentes aquí en la mesa, Teresa, Daniela, que acabo de conocer, y Rafa, por supuesto, que ya nos conocíamos de otras reuniones previas, ¿no? La verdad es que es un placer, primero, agradeceros que nos hayáis invitado al Sergas a estar aquí con vosotros. Estas jornadas, la verdad es que desde el Servicio Gallego de Salud nos ilusiona mucho, porque sabéis que trabajamos mucho con las asociaciones de pacientes. Nos gusta estar, no se puede estar pensando en una medicina moderna sin contar evidentemente con vosotros. La interacción entre los grupos interdisciplinares en las cuales estamos representados, por supuesto, los profesionales sanitarios, todas las instituciones, como decíamos, que estamos aquí representados, queremos estar en esos grupos interdisciplinares, pero también vosotros sois una pieza clave en cuanto al conocimiento, en este caso, de vuestra enfermedad, la insuficiencia renal crónica.
La insuficiencia renal crónica, como la propia palabra dice, es el paradigma de la cronicidad. En eso es un reto para nosotros, para los que trabajamos ahora mismo en gestión sanitaria. Lógicamente, enfermedades crónicas nos obligan a enfrentarnos a ellas, nos obligan a tener una consideración más ambiciosa, diferente, una visión mucho más global, a mucho más largo plazo. Y evidentemente yo creo que eso lo conocéis los que trabajáis muy en concreto con nosotros, Rafa lo sabe. Las asociaciones de pacientes, tanto autonómicas como locales, son fundamentales en nuestro trabajo diario y tenemos una estrategia de cronicidad, como no puede ser de otra manera, en la Consellería de Sanidad. Por supuesto que hay unas líneas estratégicas claras, hay un trabajo, como os decía, y quiero insistir en eso, interdisciplinar, en el que está evidentemente representada la Consellería de Política Social, que está aquí Antón con nosotros, en la que estamos la parte sanitaria, en la que estáis los profesionales y en las que están, por supuesto, las diferentes administraciones, ¿no? Es verdad que todos estos programas, al final, como puede ser, por ejemplo, el programa dedicado ya a la edad más infantil o de menores de edad en insuficiencia renal crónica, como puede ser que lleva la Consellería de Política Social, como el de Medro, en el que estamos también nosotros, pero que está dirigida perfectamente por esta Consellería, es un ejemplo de este trabajo interdisciplinar. Concretamente con el tema de los niños, que siempre somos mucho más sensibles y que exige aún más para un sistema como el nuestro sanitario público. Trabajamos mucho, sabéis que en Galicia, desde 2020, concretamente justo un pelín antes de empezar la pandemia, se crearon 2 unidades de referencia, tanto Coruña como Vigo. Era una cosa pendiente, era una cosa que os debíamos, una cosa que nos debíamos como autonomía, el posibilitar que todos estos niños que están en insuficiencia renal crónica y que tienen que acceder a unas técnicas de depuración renal extracorpórea lo puedan hacer aquí en Galicia y no tengan que desplazarse, como ocurría anteriormente, afuera de nuestra comunidad. Son pequeños avances, pero que son grandes avances no solamente para pacientes, sino, por supuesto, para los que sois entorno, familiares directos de estos pacientes más sensibles si cabe, ¿no? El programa, la verdad es que felicitaros, Rafa, la verdad es que la organización, como siempre, casi todo lo que hacéis es muy ambicioso, tenéis una capacidad de empujarnos y de exigirnos muy grande. Aquí tenéis representados profesionales del Servicio Gallego de Salud que van a estar en las mesas. Tenemos mesas con un altísimo nivel que van a estar hoy y mañana con unas exposiciones, con una formación, con una información hacia pacientes muy importante y, como os decía, muy ambiciosas. Os felicito por ellas, la verdad es que sí. Y bueno, pues tenéis esta mesa a continuación de esta inauguración ya dedicada más a niños, en la cual van a estar representadas la doctora Urixarri y el doctor Gil del Hospital Clínico, las pediatras del Hospital Clínico, perdón, y lo mismo que en cuanto a lo que es el trasplante, ¿no? El trasplante, sabéis que la ciudad de La Coruña, concretamente en la que estamos, pues es la cuarta a nivel autonómico, a nivel nacional en cuanto a autonomías de trasplante, concretamente en intervenciones renales, es la sexta comunidad. Por lo tanto, bueno, yo creo que está bien representado, que está perfectamente justificado que estemos aquí también en Coruña celebrando estas jornadas. Y nada, sin más deciros que estamos a vuestra disposición. Tenemos una subdirección de humanización con una escuela de educación para la ciudadanía. Parte de su actividad está hoy aquí también representada, por eso también tenemos que hacer un recuerdo de la subdirección que pertenece a la gerencia de Sergas y que facilita que los pacientes también participéis en esa formación y en la información, como decía, de en este caso vuestra enfermedad, ¿no? Sin más, pues nada, felicitaros una vez más y desearos una buena estancia aquí durante estas jornadas, que disfrutéis mucho de ellas y también de la parte lúdica, de las comidas, de los encuentros, otra vez no virtuales, que también ayudan mucho. Y nada más, muchas gracias. Gracias, José, como sempre, e seguro que nos veremos moitas veces. Antes de presentar a Yoya, deixademe un minutiño. Referíase o xerente José Manuel, referíase aos nenos con enfermedade renal. Se mirades na sala, veredes que solamente temos un neno. Solo un. E Josep, dende aquí o noso grande cariño e, ademais de cariño, admiración por cousas que veremos logo, porque despois Josep nos vai falar si vence ese temor que dá falar en público e diante de tanta xente, non? Xa o dixo tamén José Manuel, o xerente, moitísimas gracias aos relatores porque vir no seu tempo libre, de balde, ninguén cobra nada por vir aquí, ninguén cobramos nada por vir, pois tamén agradecer aos que están aquí e aos que van incorporarse ao longo da mañá. A continuación, decirvos unha entidade forte para beneficio dos seus usuarios. Alcer Coruña, a Federación Alcer Galicia, sin COGAMI non sería COGAMI, Confederación Galega de Persoas con Discapacidad, casi non seríamos nada. Sin Federación Nacional Alcer, sin Federación Alcer España, teríamos moi complicado, e sin outras entidades grandes como COCENFE, tampouco. Entón,
Paga a pena estar, paga a pena participar, porque melloraríamos a nosa vida, como dixo antes Dani, pero ao mesmo tempo a vida dos demais. Lembremos que os alferes, ademais de promocionar a doazón e o trasplante de órganos, tamén prestamos o que se denominan servizos sociais, servizos para a vida. E con isto engarzo con Joia. Joia Neira é a segunda tenencia de alcaldía do Concello da Coruña, pero para min é máis importante que concelleira de Igualdade, Benestar Social e Participación. Grazas, Joia, e estamos cuidando con sumo gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, como siempre, por invitarnos a formar parte también como ayuntamiento de unas jornadas y formar parte de vuestra vida diaria. Bueno, yo quiero saludar lógicamente al director Seral, a la subdirectora Seral que está ahí en primera fila, al gerente del Servicio Galego de Saúde, a Teresa, a Daniel y a todos vosotros como miembros activos de Alfer. Y por supuesto, Alfredo, que es esa persona que siempre toca la puerta de las administraciones, que no solamente es tocar la puerta de las administraciones, sino tocar la puerta y llamar nuestra atención en muchas ocasiones la conciencia colectiva de quienes no estando afectados por estas patologías o por otras tantas veces, bueno, pues nos mantenemos en muchas ocasiones alejados, ¿no? Nosotros como administración local, en primer lugar, dar las gracias porque Alfer haya elegido pues, la ciudad de A Coruña para ser sede de estas jornadas en las que seguramente saquéis importantes conclusiones. Decía Daniel que era muy importante la asistencia a este tipo de actividades en las que se habla entre pares. Bueno, pues al final el hablar entre pares y el hablar de los problemas que a los enfermos de estas patologías renales les supone en su vida diaria es importante para las madres hablar de lo que supone tener niños o niñas con este tipo de problemas, y es importante que lleguéis a conclusiones importantes para llamar a la puerta de las administraciones públicas y para que seamos capaces de responder a la mayor brevedad posible a lo que son demandas lógicas y demandas que seguramente tendrían que estar solventadas ya hace mucho tiempo. Comentaba el director Xeral de todas aquellas cuestiones de las que es consciente la Xunta de Galicia a la hora de tener que solventar, ¿no? Pues esas mejoras en las listas de espera en temas de dependencia. Y nosotros desde la administración local somos conscientes de lo que son también en muchas ocasiones nuestros déficits a la hora de poder dar respuesta a tantas y tantas personas que pasan por la Concejalía de Bienestar Social. En muchas ocasiones tocando puertas que no son exactamente las que se tienen que tocar cuando estamos hablando de salud, pero que desde luego no podemos dejar cerradas porque estamos hablando de esa parte social que, como bien comentaba Rafa, es tan importante en muchas ocasiones como la salud de carácter físico. Desde la Concejalía de Bienestar Social sabéis, y si no sabéis, lo digo, que el trabajo absolutamente intenso y estrecho con las entidades de carácter social, no solamente con las entidades que se dedican única y exclusivamente a los colectivos en situación de vulnerabilidad, sino también las importantes colaboraciones que se mantienen con entidades que están en vuestro sector, en el sector sociosanitario, dan al final resultados importantes. Dan resultados como fue en aquel momento aquella iniciativa con el Centro de Enfermedades de García Sabel, donde las entidades de carácter sociosanitario compartían aquellos servicios que les hacían no solamente minimizar en muchas ocasiones los costes de lo que podía suponer pues, la asistencia de carácter terapéutico, ocupacional, la fisioterapia, sino en muchas ocasiones eran lugares de encuentro para las familias. Ayer venimos de la presentación de la cesión de un piso que el Ayuntamiento de A Coruña da a otro colectivo importante y también muy silencioso, como son la Asociación de Padres y Madres de Niños con Enfermedades Oncológicas, que tocaron la puerta un día para decir que no son de aquí, pero que muchos están pasando por auténticos calvarios en un hospital que es referencia, como el Hospital Materno-Infantil. Y ahí tienen que estar las administraciones. El COVID nos ha demostrado que si queremos podemos y que desde luego no se llega a ningún sitio solo como administración pública. Hemos colaborado y han colaborado con nosotros, y yo quiero agradecérselo además a la Consellería de Política Social, que desde el minuto cero se puso a disposición del Ayuntamiento de A Coruña para poder dar respuesta, por supuesto, al Sergas, sin el cual hubiera sido imposible afrontar
bueno, pues determinadas situaciones de carácter social que aparecieron durante la pandemia y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a la colaboración entre la administración local, entre el Ayuntamiento de A Coruña y las entidades sociales, que son no solamente un altavoz, sino que son también, bueno, pues en muchas ocasiones esa llamada a nuestra conciencia colectiva. Os deseo una feliz jornada y, desde luego, bueno, pues las puertas del Ayuntamiento, las puertas, por supuesto, de la Concejalía de Bienestar Social siempre están abiertas. Gracias por permitirnos participar y, desde luego, gracias fundamentalmente por vuestro trabajo diario, ¿no? Gracias por todo y gracias por tanto. Hola a todos. Yo soy Nuria Cruz, soy enferma renal y presidenta de ALCER Pontevedra y vicepresidenta de FAG. Y os presento la mesa que viene ahora, que va sobre la atención a menores en tratamiento renal sustitutivo en Galicia, las unidades de referencia, que, como comentaban anteriormente, es algo muy bueno para que nuestros pequeños no se tengan que ir lejos para recibir un tratamiento. Primero os voy a presentar a Cristina Blanco, que es subdirectora xeral de Política Familiar, Infancia y Adolescencia. Hola, bo día a todos e a todas. Eu tamén, en primeiro lugar, non podo deixar de mencionar ao maestro de ceremonias, a Alfredo, porque foi o que porque foi en gran parte, creo, o artífice de que se vai pondo na axenda de todos nós, de todas as administracións, a ALCER e o colectivo de enfermos renais crónicos, sobre todo na parte que a min me toca, aos nenos e as nenas con esta patoloxía. En ese sentido, tamén non podo deixar de agradecer que esta primeira mesa este dedicada a eles, aos nenos e as nenas. Creo que, bueno, sempre en toda a sociedade son un colectivo prioritario e está moi ben que se empecen estas xornadas e, ademais, con unha representación, grazas por estar aquí sentados, con unha representación de luxo como temos aquí. Pois ben, dentro deste colectivo non fai falta que neste foro eu comente a importancia e a peculiaridade que supón os nenos e as nenas con estas patoloxías, tanto eles como as súas familias. Por eso houve un bonito día que hoxe recordábamos, no que Alfredo entrou na vida da Consellería de Política Social. Alfredo, Rafael, bueno, ALCER puxo na axenda da Consellería de Política Social a necesidade de traballar con estes nenos con un programa que xa comentaron na anterior mesa de Medro con ALCER, que supón unha intervención psicosocial cos nenos e cas nenas. Estamos de noraboa, efectivamente xa se mencionou antes, desde o 2020 en Galicia douse un paso, decía o xerente do Sergas, un pequeno paso. Eu creo que foi un grandísimo paso e seguro que todos vos, e sobre todo as familias dos nenos e das nenas con esta enfermidade, para vos seguro que non foi un pequeno paso, porque supón a cercanía no tratamento é algo fundamental, sobre todo nesta patoloxía, como ben sabedes. Do que se trata neste programa é de conseguir unha conciliación, de abordar as dificultades que supón moitas veces unha conciliación do tratamento da enfermidade ca vida laboral, que é algo tremendamente complexo en calquera patoloxía dos nosos fillos e nosas fillas, pero sobre todo nunha enfermidade como esta. Tamén supón abordar os cuidados, a conciliación dos cuidados médicos coa socialización e a escolarización destes nenos e estas nenas, que, bueno, pois eso, folga decir aquí o que supón, e tamén traballar estas dificultades na autonomía dos rapaces e das rapazas. A través deste programa de Medro con ALCER realízase unha intervención psicosocial precisamente para eso, para traballar a adaptación á enfermidade, a mellora na calidade de vida e, sobre todo, algo fundamental que creo que sí que foi algo que acabamos a partir desta colaboración, que é a coordinación de todas as unidades, de todas as administracións implicadas nesta materia, tanto da Consellería de Política Social como a Consellería de Sanidade, como moi ben decía a concelleira fai un momento, Yolla, tamén as administracións locais, que moitas veces son os que teñen máis cercanía cos pacientes. Do que se trata, por tanto, é de detectar a población diana, a población que necesita
deste programa, realizar proxectos de intervención específica con cada un dos pacientes, coordinando permanentemente con Sanidade e, sobre todo, algo tamén moi importante que comentaba antes o xerente do Sergas, que é o de os grupos entre iguais. Como esta xornada e como grupos nos que se traballa nos distintos eidos hospitalarios entre iguais, entre familias afectadas, entre nenos e nenas que se encontran coa mesma problemática e que moitas veces é moi difícil que traten con outras persoas que non están vivindo o que viven eles nese momento. E, sobre todo, algo tamén moi importante desde o punto de vista social é a detección dos casos de vulnerabilidade social. Casos nos que esta enfermidade non fai máis que agrandar outros problemas que pode haber na familia e que é moi importante que podamos tratar. Total, que gracias a este programa, a esta colaboración, vimos traballando dende fai xa 5 anos, confiemos en que moitos máis por diante e que estemos aquí presentes noutras ocasións, e sin máis quero deixar a voz a persoas importantes nesta mesa e agradecer a ACER por esta organización. Bueno, yo soy la doctora Adela Urizarri, soy nefróloga pediatra del Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Agradecer a Rafa y a Alfredo que nos hayan invitado aquí para contar nuestros primeros pasos en las técnicas de depuración extrarrenal en la infancia, que no fueron fáciles y que, bueno, a día de hoy pues parece que... Vale, perdón. ¿Ahora me escucháis mejor? No. ¿Sí? Bueno, siempre hablo bajito, ya me riñe el jefe todos los días en el estadillo, pero bueno. Vale, este foro es muy variado, entonces no sabía muy bien cómo hablar aquí. Quizá lo primero que quería comentar era un poco lo que es el concepto de enfermedad renal crónica, que muchos de vosotros, por ser enfermos o por ser nefrólogos, ya lo sabéis, pero la enfermedad renal crónica, por las vías CADIGO y por las KIDOKI, en realidad es un daño renal estructural y o funcional que se ha podido demostrar por datos analíticos, datos radiológicos o anatomopatológicos y que persiste durante más de 3 meses, tanto si se acompaña o no de un descenso del filtrado glomerular. En general, cuando hablamos de un descenso del filtrado glomerular, hablamos por debajo de 60. ¿Por qué? Porque por debajo de este valor es necesario que muchas de las medicaciones que utilizamos en estos pacientes las tengamos que ajustar, porque aparecen alteraciones metabólicas que hay que tratar y porque aumenta el riesgo cardiovascular. Pero esto es un estadio 3, en realidad hay otros 2 estadios, el estadio 1, que son aquellos que tienen un filtrado glomerular superior a 90, pero tienen ese daño renal estructural y o funcional, y los que tienen el estadio 2, que son aquellos que tienen un filtrado glomerular entre 90 y 60. Generalmente estos niños, bueno, los adultos supongo, pero los niños suelen ser asintomáticos en los estadios 1 y 2, y eso hace que muchas veces esté todo un poquito más infradiagnosticado. En cuanto a la enfermedad renal crónica en la edad pediátrica, hay que decir que es una enfermedad compleja, porque no solo afecta al riñón y todo lo derivado de la afectación del riñón, sino porque son niños que están en crecimiento, son niños que están con un desarrollo cognitivo y porque afecta muchísimo a la calidad de vida. Y además esto tiene un impacto en todas las esferas a nivel personal, familiar, social y sanitario, ¿no? Que hay que tener en cuenta cuando tratemos a estos pacientes, y por eso lo ideal sería hacer un abordaje integral. He de decir aquí que en colaboración con ACER estamos intentando hacer un proyecto para que esto se lleve a cabo en los niños con enfermedad renal crónica pediátrica en la infancia y esperemos que esto salga adelante. El proyecto, bueno, tendremos una reunión próxima y espero que esté avanzado en los próximos meses. Incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica. Pues en la infancia, y no sé si en la vida adulta, nos lo podrán decir los nefrólogos de adultos, están infradiagnosticados precisamente porque los estadios 1 y 2 suelen ser asintomáticos y no son detectados inicialmente. Y porque hasta hace no mucho, lo que era la definición y la clasificación de la enfermedad renal crónica no estaba bien establecida. Las guías CADIGO fueron hechas en el 2012. Cuando hablamos de incidencia y de prevalencia de enfermedad renal crónica, la expresamos por casos por millón de población relacionada en adultos y en los niños por casos por millón de población pediátrica. ¿Vale? ¿Qué pasa en España? Bueno, pues, ¿qué incidencia tenemos en los niños?
En Europa hay registros que incluyen a pacientes menores de 15 años que están con estadio 3, 4 y 5, que no están en diálisis, y en ellos se registra una incidencia de 8-12 casos por millón de población pediátrica. Y hay una prevalencia, es decir, casos activos, de 56-74 casos por millón de población pediátrica. El REPIR-2 es el registro español de enfermedad pediátrica, en el que algunos hospitales gallegos incluimos datos, pero no todos. Incluye pacientes menores de 18 años, y esta es una diferencia con los registros europeos, y con un estadio 2, 3, 4 y 5 que no estén en diálisis. Este registro registra una incidencia similar a la europea de 8 casos por millón de población pediátrica, pero una prevalencia más alta precisamente porque nosotros incluimos niños en un estadio 2. El REPIR-1 es otro de los registros españoles que tenemos en España, y aquí incluimos a niños que tienen un estadio 5, pero que ya están en tratamiento sustitutivo. Se estima que en España anualmente entran en diálisis 6,4 casos por millón de población pediátrica. ¿Qué pasa en Galicia? Pues como decía antes, no todos los hospitales gallegos incluimos estos datos en el registro español, con lo cual la verdadera incidencia y prevalencia de la enfermedad renal crónica pediátrica no se conoce, pero quizá la podríamos extrapolar. Según el Instituto Gallego de Estadística, en Galicia en el 2020 éramos 2.700.000 gallegos, de los cuales 405.000 eran menores de 18 años. Si extrapolamos los datos del REPIR-2 y del REPIR-1, sería esperable encontrar en Galicia 3 casos nuevos de niños con enfermedad renal crónica, una prevalencia de 46 y que entran en diálisis 2,56 niños. ¿Vale? Es verdad que sumando todos ellos son solamente 50, gracias a Dios por otro lado, pero estos niños necesitan o tienen derecho a tener la misma asistencia sanitaria que otras enfermedades que tienen mayor incidencia y prevalencia, por el principio de equidad del sistema sanitario. ¿Qué implicaciones tiene un niño con enfermedad renal crónica? Bueno, para un niño que tiene una enfermedad renal crónica, pues generalmente tiene alteraciones a nivel familiar en la relación con sus padres y con sus hermanos, porque a veces tienen que ingresar con frecuencia, porque tienen que ir a consultas bastante a menudo y más si están en tratamiento sustitutivo. Suelen ser niños también sobreprotegidos, porque los padres tienen como una máxima, ya que tienen este problema, que no les pase nada más, pero eso no les da los recursos adecuados para convertirse en adultos con capacidades en su vida diaria. Tienen problemas en la escolarización y en adquirir nuevos conocimientos, porque tienen que faltar al colegio con frecuencia. Tienen problemas de socialización, de hacer amigos, porque faltan y porque se ven distintos. Algunos niños también incluso tienen problemas de imagen corporal, porque algunas medicaciones que nosotros utilizamos, y los adultos también, para el tratamiento de algunas enfermedades que causan enfermedad renal crónica, pues como los corticoides que producen Cushing o la ciclosporina que produce vello, les cambia mucho la imagen corporal en una etapa de la vida que es fundamental, como por ejemplo la adolescencia. Y todo ello va a llevar que estos niños tengan alteraciones en la conducta, que tengan una baja autoestima, que en el colegio no les vaya bien y además que en muchas ocasiones, y especialmente en la adolescencia, abandonen el tratamiento para ser igual que el resto de sus compañeros. A nivel familiar, la enfermedad renal crónica también tiene muchas implicaciones en la dinámica familiar, y aquí hablo un poco de los últimos niños que hemos tenido en tratamiento sustitutivo. Hasta hace no mucho había niños que se tenían que dializar fuera de nuestra comunidad autónoma, y eso implicaba que un padre estuviera con el paciente en Madrid o en Bilbao y el resto de la familia en su lugar de residencia. Esto no se puede permitir. Esto genera mucha depresión, mucha ansiedad, pérdidas de día de trabajo, pérdidas de trabajo, y eso a nivel económico la familia también lo repercute mucho. Cuando un paciente llega a un estadio terminal, el estadio 5, las opciones que tiene pues son iguales que las de los adultos: trasplante renal, hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Qué hacemos en los niños? Pues en los niños intentamos que no pasen por diálisis, y en realidad lo indicado es que estos niños se trasplanten a un trasplante renal anticipado. Pero a veces esto no es posible. A veces no es posible porque el niño tiene menos de 3 años o menos de 10 kilos de peso,
y hasta que no alcancen esa edad y ese peso, el trasplante no se puede realizar y durante el tiempo que llega tienen que ser realizados, porque a veces la enfermedad renal que causa el problema debuta ya en terminal. Hay que hacer los estudios pertinentes para saber qué es lo que le ha pasado al niño y preparar al niño para el trasplante, y también lleva tiempo. Porque son niños y como niños tienen que recibir el calendario vacunal. Y algunas de las vacunas que nosotros utilizamos son vacunas de virus vivos atenuados que no se pueden poner una vez el paciente esté inmunodeprimido, con lo cual hay que completar el calendario vacunal antes del trasplante, aunque hagamos un calendario vacunal acelerado. En otras ocasiones, lo que causa la enfermedad renal crónica son problemas que afectan también a las vías urinarias, como las válvulas de uretra posterior, y que exigen una reparación de la vía urinaria para garantizar el éxito del trasplante. Las enfermedades autoinmunes no controladas y las enfermedades infecciosas activas también contraindican temporalmente el trasplante renal hasta que se resuelvan, y en ocasiones tenemos que recurrir a nefrectomías para corregir hipertensiones arteriales renovasculares de difícil control con medicaciones, porque tienen proteinurias graves y el estado de nefrosis no garantiza el éxito del trasplante, o porque sus riñones nativos tienen infecciones urinarias de repetición que hay que corregir. Cuando optamos por la diálisis peritoneal, en general suele ser la técnica que la mayor parte de los niños eligen porque les permite dializarse por las noches en casa y por las mañanas y tardes pueden acudir al colegio y tener una vida normal. También lo elegimos en los niños que son lactantes y pequeños porque el acceso vascular es difícil y es mejor a veces la diálisis peritoneal. Los niños que viven lejos del centro hospitalario donde se realiza la hemodiálisis también podría ser otra indicación de diálisis peritoneal, y sobre todo este apartado de aquí es el más importante. A todos los niños y a sus familias tenemos que informarles de las ventajas e inconvenientes de cada una de las técnicas, y una vez completamente informados, ellos son los que van a decidir qué técnica prefieren. Bien, en cualquier caso, a veces hay contraindicaciones para la diálisis peritoneal. Probablemente a muchos de ustedes estas patologías les resultan raras, pero bueno, defectos de la pared abdominal, hernias diafragmáticas, estrofias vesicales, cirugías abdominales recientes, fallos graves de la función de la membrana peritoneal o adherencias peritoneales extensas pueden ser motivo de no realizar una diálisis peritoneal. Y este apartado de aquí también es muy importante porque la diálisis peritoneal va a depender mucho de lo que hagan los padres de los niños y tiene que haber una gran motivación familiar. Si no la hay, la técnica no va a salir bien. ¿Cuándo vamos a hacer hemodiálisis? Bueno, pues cuando la diálisis peritoneal esté contraindicada, pero hay algunas entidades que necesitan ir a la hemodiálisis ya de entrada. Por ejemplo, aquellas que necesitan un alto rendimiento depurativo, las hiperoxalurias primarias, cuando el niño está hipervolémico y orina poco, o cualquier niño que elija la técnica. ¿Por qué nos decidimos a solicitar la referencia? Bueno, pues por varios motivos. Uno porque, estos datos que voy a poner aquí a los nefrólogos adultos seguro que les parece irrisorios, ¿no? Pero visto la incidencia de enfermedad renal crónica que hay en Galicia y visto que la mayor parte de los niños no van a pasar por diálisis, sino que se van a trasplantar antes de hacer diálisis, bueno, pues en los últimos 15 años hemos realizado en nuestro servicio 4 hemodiálisis, 10 diálisis peritoneales y 10 plasmaféresis. Pero el punto de inflexión fue entre abril y junio del 2018, cuando nos solicitaron realizar la hemodiálisis a un paciente que era fuera del área, que era del área sanitaria de Ferrol. Y la verdad es que tuvimos bastantes problemas burocráticos para poder hacerlo. Pues a raíz de esto decidimos oficializar, si se podía, para que la derivación de estos pacientes a nuestro centro fuera más sencilla y se pudiera hacer la hemodiálisis o la diálisis peritoneal sin grandes esfuerzos. Entonces, a partir de finales de 2018 empezamos a elaborar un proyecto para solicitar la referencia en las técnicas de depuración extrarrenal en enfermedad renal crónica terminal para que fuera incluida en la instrucción de julio de 2013 como técnico procedimiento de referencia. Este proyecto fue entregado en nuestra dirección
en febrero del 2019. Y a partir de ahí empezaron unos trámites burocráticos hasta que en febrero del 2020 se aprobaron 2 áreas de referencia en Galicia para la realización de estas pruebas: diálisis peritoneal, hemodiálisis y la plasmaféresis por plasmafiltración. Estas áreas de referencia en Galicia son 2, ¿vale? Una es la nuestra, que es el área de referencia de Santiago, que se encarga de las áreas sanitarias del norte de Galicia, de A Coruña, Ferrol, la nuestra, Santiago de Compostela, Lugo, A Mariña, Monforte, Pontevedra y Osalnés, y la de Vigo, que es la que se encarga del sur de Galicia, que son las zonas de Vigo, Orense, Verín, Ovalco y Valdeorras. La cartera de servicio de nuestra área de nefrología pediátrica del CHUS incluye todas las patologías que afectan, nefrourológicas, que afectan a la edad pediátrica. Son todas estas de aquí, que no las voy a nombrar, pero también disponemos de las pruebas y procedimientos específicos necesarios para el diagnóstico y el tratamiento de estas patologías. A día de hoy, nuestro equipo de diálisis peritoneal, con mucho esfuerzo, pero gracias a que siempre hay gente que está dispuesta a colaborar en el camino, está integrado por 2 nefrólogos pediatras con plaza en propiedad a tiempo completo. Uno es la doctora Gir, que está aquí sentada conmigo y que tiene más de 30 años de experiencia en la nefrología pediátrica, y otra soy yo, que tengo 15 años de experiencia, bastantes menos que ella, pero bueno, con mucha ilusión. Está integrado por 4 enfermeras de hemodiálisis pediátrica que tienen una amplia experiencia en hemodiálisis de adultos y que se han prestado voluntarias para este proyecto y que han recibido formación, porque antes de empezar con la primera de las hemodiálisis, que era una niña pequeña, vino una enfermera de hemodiálisis pediátrica del Hospital de la Paz a formar a nuestras enfermeras y a iniciar las primeras sesiones con la niña y con ellas. Disponemos también de una enfermera en la consulta de nefrología pediátrica que también ha iniciado el aprendizaje de las técnicas de diálisis peritoneal, y 2 enfermeras de apoyo, que son las enfermeras de nefrología de adultos, que siempre nos ayudan, vamos, con una sonrisa en la boca, y que a todas ellas les agradezco que formen parte de este equipo porque funcionan todas muy bien. Desde que hemos puesto en marcha este proyecto, en el Hospital de Santiago hemos realizado hemodiálisis a 2 pacientes en año y medio, diálisis peritoneal a otros 2, plasmaféresis a 1, y hemos trasplantado, es verdad que nosotros no trasplantamos, que lo hace nuestra área de referencia, que es Bilbao, pero en algunas ocasiones lo es el Hospital de la Paz, a 4 pacientes. 3 de ellos pasaron por diálisis y 1 fue un trasplante renal anticipado. Y un poco como decir, como conclusión, es que todo el equipo siente como una necesidad que nuestros amigos gallegos y todos los niños que vivan en nuestra comunidad autónoma de Galicia puedan recibir un tratamiento integral lo más cerca posible de su entorno natural, cerca de sus familias, donde ellos se sienten seguros y donde ellos pueden continuar con su actividad habitual. Y era un poquito lo que os quería contar. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco, hablar aquí con 2 personas increíbles que nos van a contar un poquito de su experiencia, que es un menor con enfermedad renal, que es Josep, y su familiar, que es Ana. Bueno, Josep, yo ya te he dicho tu nombre, pero ¿nos quieres contar algo más? ¿Cómo te llamas? ¿Qué estás estudiando? De vergüenza, ¿no? Sí. Pero es fácil. ¿Qué estudias ahora mismo tú? Estoy estudiando segundo de la ESO, tengo 12 años y voy a UNICEF. Muy bien. Y ahora vamos a preguntarle aquí a Ana. Ana, ¿cómo viviste tú así un poquito la experiencia? Esto que te ha tocado. Esta enfermedad es muy dura.
sobre todo en niños, es muy diferente a adultos. Yusef llega a mi vida en el 2016, él viene de unos campamentos de refugiados saharauis en Argelia. Llega malo porque tuvo un problema, pero sin imaginarme todo lo que me esperaba desde el 18 de julio. Hemos andado un camino muy duro, nos hemos apoyado uno en el otro y hemos saltado esos obstáculos. Hemos pasado por el hospital de Ferrol hemos estado en Materno, del Materno nos fuimos para La Paz y finalmente, y gracias, estamos en Santiago, gracias a Adela y a Marta Gil, que han luchado por este camino. Es duro porque cuando viene esta enfermedad y bueno, pasas obstáculos, llega el momento que te dicen que llega el trasplante. Hemos pasado por diálisis peritoneal y hemodiálisis y esperas que el trasplante, con miedo, pero que va a venir y que es una calidad de vida para el menor, que ellos se va a poder ir al cole normal, se va a poder relacionar con otros niños y jugar y disfrutar de su infancia, su preadolescencia, pero desgraciadamente no siempre el trasplante es exitoso, digamos. Nosotros a las 24 horas nos dicen que su enfermedad de base se ha despertado y estamos con otro camino, que estamos ahí los dos que lo vamos a vencer y sobre todo con un gran apoyo, el de Marta Gil y el de Adela, que siempre están ahí para apoyarnos. Nosotros, a pesar de Santiago, tenemos que ir a Madrid porque Yusef fue trasplantado en Madrid y sigue así, allí su enfermedad. Es difícil. Bueno, no te podemos dar un abrazo ahora con estos tiempos, pero te damos el abrazo virtual de todos. Imagínate, te vamos a ahogar entre el abrazo que te estamos dando ahora mismo todos. Yusef, nos vas a hablar algo, ¿no? Bueno, Yusef, ademais de ser enfermo renal, antes diso ten cantos anos? 12. Ponlle cerca o micro, por favor. Tengo 12. E estás estudiando? Segundo de la ESO. Por que estás en segundo? Está en segundo porque aprobou todo o primeiro, ten todas as asignaturas de primeiro aprobadas, indo a clase ao mellor un día a semana, estando hospitalizado en Santiago, estando hospitalizado en Madrid, idealizándose. Debido a iso, ten concedido unha beca da Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo e da Federación Nacional Alcer. A Yusef poñémolo en moitas ocasións como referente, e gracias por estar aquí arriba, porque foi unha sorpresa negociada este pasado xoves, e a verdade é que o modelo que poñemos por este motivo, porque, como decía antes Adela, como decía a doutora, as dificultades de ser menor con 13 anos e de estar enfermo son moi grandes e ela está superando. Ese moito pelo, ese moito vello que hablábamos el jueves, no, es que tengo mucho pelo, claro, e tengo un pouco de Cushing, claro, pero en unos años, no, verdad, doctora, dentro de unos años... Yusef, como te ves dentro de 6 años? ¿De qué te gustaría estudiar? Pues por ahora no lo sé, la verdad. No lo tengo claro. Por ahora me gustaría, seguir estudiando. Y bueno, acabarlo y bueno. Y no sé, la verdad no lo tengo. ¿Y trabajar de qué te gustaría? Bueno, no lo sé bien. No sé, es un poquitín de lío, pero estudiar por ahora y estudiar. Entre as cousas que queremos facer, como dixo antes Adela, como dixo a doutora, é que cando un neno, unha nena con enfermidade renal enferma, que en todos os momentos se sabe o que hai que facer.
por exemplo, incluso a nivel escolar. Hai un programa en Galicia que se denomina Alerta Escolar para alumnos, para alumnas, que cando están enfermos, haxa un protocolo, unha persona responsable nese instituto. As persoas con enfermedade renal aínda non están metidas, nos consideramos que deberían de estar, e ese traballo que estamos facendo con Adela e con a Consellería de Políticas Sociais, próximamente con Educación, esperemos que fructice. Ana, contanos a banda. Presente e que ganas, que aspiraciones tienes para ahora? Que se cure Josef. Solo que se cure Josef? Que se cure. Bien, pero Josef está trasplantado, de momento va todo bastante bien. Pero no para Josef, para ti. Pues nada, yo perdí mi trabajo por cuidar a Josef y cuando todo se estabilice, recuperarlo. Recuperar un trabajo, una vida normal para los dos, que él pueda ir a clase normal y corriente, que pueda estudiar lo que él quiera, que bueno, ya pasó por distintas etapas, quiso ser nefrólogo, después dijo, Adela trabaja mucho, entonces pues ya que no, menos. Entonces, y bueno, estabilizar nuestra vida. Necesitamos tranquilidad y que ellos se pueda ver a su madre. Exactamente. Lembremos que va para ir mamá de Josef Castro, ¿no? Eu creo que Ana é a campeona do esforzo e a campeona de chorar, porque mira, mirade, isto é moi familiar, sabedes que Alcer Coruña e Alcer Galicia sempre facemos. Seguro que máis dunha persona das que estades aí na propia mesa xa non que preguntar, senón opinar. Estamos por aquí e seguro que Josef, Dani, cando queiras. Ten o micro. O que antes non o dixen, vale, as preguntas levantadas man, acercamos micro, e tedes dentro das bolsas, vale, dentro das bolsas de cada un, tedes uns papeliños para facer preguntas, por si son preguntas que mellor non se resolven aquí, para facerlas chegar pois a calquera dos ponentes ou das ponentes para que vos cheguen despois por correo electrónico ou por outra vía. Dani. Sí, no, decirle a Josef que yo personalmente soy el que firmo las becas de la FRIAT y de la Federación Nacional de Arte y que este año te la vamos a volver a dar para que puedas seguir estudiando, eso por seguro. Y le quería decir a Adela que nosotros sabéis que organizamos un campamento Crece, bueno, no en el año pasado lógicamente por la pandemia, pero que el año que viene, pues en Burgos, por supuesto, Josef, estás más que invitado a venir al campamento Crece, vas a conocer a niños y niñas en diálisis y trasplantados que te van a dar una visión completamente diferente de la vida, de verdad. Vas a crecer un montón en ese campamento, como dice el nombre, y de verdad que os invitamos. Y le quería poner a Rafa y a Adela que hagamos el campamento Crece aquí en 2023, ya que tenéis la unidad de referencia, y que se puedan realizar los niños aquí. No, que en 2023 nos gustaría hacer el campamento Crece aquí, ya que tenéis la unidad de referencia, y los niños, hasta 8 niños hemos dializado en el campamento a la vez, en una sesión, o sea que estamos acostumbrados a que los niños se dialicen. Y de verdad, yo empecé también cuando era adolescente, hay mucha vida, mucho futuro por delante, vas a poder trabajar, vas a poder viajar, vas a poder hacer de todo, no te preocupes, y Ana, tú vas a poder volver a tu vida, de verdad, que Josef va a crecer y se va a hacer todo un hombretón, y seguro que va a tener pues una vida plena, que es lo que al final queremos. Y nada, yo decirte eso, Josef, te voy a dar la tarjeta, lo que necesites preguntarme, lo que necesites saber en el futuro, aquí estamos para apoyarnos, que si Alcer vale de algo es para eso, para apoyarnos entre nosotros. A día de hoy hemos podido empezar la diálisis en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, porque tenemos 3 puestos con aguas tratadas donde podemos hacer esa hemodiálisis. Me encantaría que el campamento fuera, pero asumir 8 niños, pues nos cambian las infraestructuras, es un ejemplo, que es una petición al aire y que a ver si llega a algún sitio. Pues sí, se nos ha ido el gerente, pero bueno, necesitamos también pues un sitio para nosotros, donde sea un sitio solo para los niños en hemodiálisis.
y ya así hago mi petición. Eu, como por sorte non me toca a parte sanitaria, que é a máis complexa técnicamente, sobre todo, eu recollo, xa me apuntei última semana de xuño para última semana de junio, perdona que se me va al gallego. Sí, non lle queda outra, non? Bueno, pois, última semana de xuño 2023, bueno, a Consellería de Políticas Sociales estou segura que podemos colaborar para que este sea un sitio ideal para que nenos como Yusuf podan medrar. Algo máis? Seguro? Mira que non tedes un Yusuf na vida todos os días. Ou un Ana, E aproveitando que está Cristina e que está Adela, antes decían elas, Nuria, por supostísimo, polo que vou dicir agora, Yusuf está trasplantado, vai a clase, escoitache deso que dixo Ana, non? Necesito recuperar tamén a miña vida, porque Ana leva dedicada a Yusuf 24 horas, non, 30 horas ao día, nos últimos 5 anos, non? Ana quere ter o seu traballo, e, bueno, si sabedes de algún traballo en Ferrol chulo para dentro de pouco, seguro que ten. Vamos ben de tempo, pechamos... A pesar do tempo, vamos ben de tempo. E hoxe, como vos dixen que estou un poquillo de Pepito Grillo, as dúas temos que estar fora todas e todos, vale? Do recinto, polo cal as 2 menos cuarto deberíamos estar saindo. Mirade, sabemos, eu cando estou con Yusef sempre lle digo unha cousa, e que eu de maior quero ser como Yusef, vale? Así que yo repito dende aquí, os compañeiros, a Nuria e máis a Rafa, creo que non lle teño que dicir máis que o que facemos cada día. Cristina, sempre tivechedes a porta aberta dende o comezo, cousa que non é así sempre, polo cal aproveito que teño o micro para dicilo, vale? Adela, ti estás aí arriba, pero abaixo está a doutora Gil, polo cal entendo que sodes un equipo, que non eres ti a única que está aí, detrás de ti está a doutora Marta Gil, e entendo que detrás de vos hai todo un equipo. Eu cando falas de dereitos e cando falas de que isto non pode ser así, a veces dá a sensación de que os dereitos recaen únicamente sobre nós, non? Sobre as entidades de pacientes, non? Esa reclamación de... E eu quedo ca sensación do que dicía Dani na inauguración, de que estamos todos no mesmo barco. Gracias de verdade a mesa enteira. Estamos retransmitindo, sabedes que estamos retransmitindo as xornadas a través de Twitch en streaming, é dicir, en directo, e o noso compañeiro de Mario López Payo, que forma parte da xunta directiva de Alcer Coruña, nestes momentos está en diálise, pero está seguindo o evento en streaming, e quería mandarlle unha mensaxe a Yusef, así que a vou ler, vale? Acaba de chegarnos por WhatsApp, pero eso é porque se está vendo e se está seguindo. Mario dille a Yusef que dende aquí, é dicir, dende a unidade de hemodiálise do Chus, o estou vendo e me sinto moi reflexado nel, pois eu tamén empecéi con 13 anos, e que me alegro moitísimo de que todo vaya ben e que poda conseguir todo o que queira. Yusef, esta mensaxe de Mario, vale, o noso compañeiro. Nesta sala moitos de vos non vos coñecedes. Antes, cando estaba aí onde está dela agora, dicíamos que o máis bonito, e onde Dani máis eu ceando xuntos, falamos, o que máis nos gusta a nós é estar coa xente. Esta sala é unha persona que está representando unha empresa, bueno, non representa unha empresa porque é unha amiga e é voluntaria de Alcer, a empresa que está colaborando, esa empresa para que isto se manteña, eu vinlle, que lle caeu máis dunha bagua cando estábamos falando dos nenos. E agora, con ese anuncio que nos fixo o Dani, seguro que ela vai poñer todos os medios, seguro, porque xa falamos moitas veces, para que nesta última semana do mes de xuño de 2023, que vimos facer o proxecto Crece, seguro. Entonces, aínda que pareza mentira, calqueira mínima axuda, pois eu coñezo a non sei quen, eu coñezo a non sei canto, eso pode xa non facer que volvamos ter unha reunión, senón inclusive
mellorar moitísimo a vida dunha persona. Entón, movede a cabeza porque seguro que con a vosa axuda, coa axuda de todos, a calidade de vida das persoas con enfermedade renal mellora, seguro. Así que poñede a cabeza a funcionar, de acordo? ¿Acabamos, Freddy? ¿Mais? Bueno, buenos días. No es una pregunta, es simplemente dirigirme a Joseph. Felicitarte porque eres muy valiente, eres muy pequeño y a pesar de ser pequeño has sabido luchar junto a Ana, ¿no? ¿Ana era tu nombre? Sí, sí. Felicitarte porque siempre he dicho que para un adulto es súper complicado tener una enfermedad renal, pero más para un niño. Y tú pues lo estás llevando muy bien y felicitarte de todo corazón y sé que vas a salir muy bien y sobre todo es eso que estás pasando, a lo mejor estés un poquito gordito, los vellos, no te preocupes, yo también me puse como una pelotota, pero ya ves, todo vuelve a su sitio. Y nada, felicitarte por lo valiente que eres, cariño. Non nos vemos tempo e temos que echar hasta as 11:30. Isto é posible debido a membros da Xunta Directiva, por suposto, pero o equipo técnico que está aquí representado. Se mirades para a vosa dereita, a da mascarilla negra é Jessica, a da mascarilla blanca é Ana, ese señor que fai de Pepito Grillo é Alfredo, si non vexo máis en gafas. E Ángela, sí, que me dá as luces. Ángela e Isa. Isa, e onde están? Arriba la escalerita. E arriba, sí, que coas gafas non sei. Depois están por aí María José, da Xunta Directiva, Nuria, que xa coñecedes. Rafa, tes aí unha persoa aí metida. Rosalía, aí metida. Sí, Rosa, sí, que non sei onde está, porque coas veces non xa. Así que, moitas gracias. Unha pregunta máis? Mais, sí, eu estou facendo tempo. Bueno, eu non é unha pregunta, é que emocionalmente estou vendo a miña familia aquí reflexada a través de Jose e de Ana, o que pasa é que invertida. A enferma renal son eu e o meu fillo é adoptado, o sea que tampouco é natural de España. Eu son enferma renal desde os 9 anos, Jose. E na miña época non había diálisis, non había trasplante. Eu tuve que estar encamada durante 9 meses, cando me levantei non sabía andar e tuve que estar exenta de educación física. A pesar de todo, tuve sorte con unha mãe que tamén acababa de quedar viuda e loitou por min e conseguín estudiar. Fixen magisterio, exercín como mestra e despois adoptei un neno sendo enferma renal e previa consulta cos nefrólogos. E despois, educando ese neno, trasplanteime. E podo che dicir que somos moi felices, que temos unha relación moi cómplice e que os dous estamos sendo capaces de todo. E respecto aos problemas físicos, mira, eu quedei pequeniña, posiblemente pola enfermedade renal, pero digoche unha cousa, o importante é estar á altura do corazón. E tú estás á altura do corazón e á altura do que queiras. Eres un valente. Gracias en nome de todos os que loitan como tú. Quiero daros las gracias, sobre todo, bueno, a los enfermos renales, daros toda nuestra fuerza, nuestro ánimo. No nos podemos olvidar de los que donan ese riñón, porque, bueno, sin ellos, pues, no podría ser los trasplantes. Quiero también recordar a los que no pueden estar, que los llevamos en el corazón. Quiero dar las gracias, y no tengo palabras para hacer. Es imposible, porque es esa mano que nunca te suelta. Nunca, siempre te llaman, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Estoy en Madrid y no paran, ¿te falta de algo? ¿No te falta nada? Y siempre están ahí. Pero dar las gracias, de verdad, a los profesionales, porque también son un gran apoyo, porque también te dan ánimo, aunque eres el familiar.
Gracias, de verdad. Alfredo, María quería hacer una pregunta. Hola, bueno, yo soy María y soy la trabajadora social de Alfer Coruña en la delegación de Santiago. Y pues os quería dar muchísimo las gracias a todas las personas que estáis contando vuestras historias con todo el dolor que se supone y bueno, y visibilizar una realidad. Y entonces, pues nada, agradeceros un montón toda esta parte. Y luego me gustaría reflexionar un poco sobre, bueno, yo cuando empecé en Alfer, una de las primeras cosas que me dijeron era toda la labor reivindicativa que teníamos desde aquí y creo que es súper importante visibilizar todo lo que es el ámbito de la salud, ¿no? Al final siempre nos centramos un montón en la salud física y es totalmente lógico cuando pasamos por dolores, cuando pasamos por medicación y bueno, y todo lo que esto conlleva, ¿no? Los efectos secundarios y los tratamientos y bueno, pues es un tiempo que estamos invirtiendo en el hospital. Pero me gustaría aprovechar este espacio para poner el foco en la importancia que es que nos coordinemos entre profesionales para que poder tener una mejor atención a las personas desde todas las políticas, que pueda existir una conciliación laboral real y efectiva para que la gente pues, pueda tener una mejor calidad de vida. Y nada, pues me encanta que haya este espacio para poder conocernos, ponernos al menos cara y bueno, pues poder seguir coordinándonos para que todo esto pueda seguir adelante y poder fomentar un poco más la calidad de vida. Y nada, gracias a todas por estar aquí. Doy a palabra a María José Brión, que é vocal é vicepresidenta de Alfer Coruña e vocal da Federación Alfer Galicia, compañeira, amiga, e lle dou a palabra que vai ser quen modere esta mesa. Vale? Hola, bos días a todas e a todos. Eu sou María José, vos quero presentar en primer lugar a Dani. Bueno, a Dani xa está presentado, presidente da Federación Nacional Alfer, me parece que xa todos os coñecedes. O que si vai a comenzar Susana Mirás Carballal, é unha muller que traballou enfermeira, traballou na vacinación, ahora mesmo está na parte administrativa, na parte de xestión, dentro da Dirección Xeral de Saúde Pública, e vai a facernos unha presentación e despois vamos intentar establecer un diálogo entre o futuro, as propostas de futuro que ten a Federación Nacional Alfer e tamén, digamos, os proxectos que ten tamén dentro do servicio da Dirección Xeral de Saúde. Sin máis, Susana, penso que será que a experiencia que ten en vacinación vai ser moi interesante. Susana, podes empezar. Moitas gracias, María José. Bueno, nada, gracias á Asociación de Alfer e Alfredo por convidarme a estar aquí con vos. Bueno, pues tamén felicitar a todos a organización da Asociación de Alfer e todo o que leva a cada vez este momento. Ben, entón, como falamos, a min, bueno, pues, pideuseme un pouco que comentara, non? Como foi todo o proceso de vacinación e como foi un pouco a xestión desta pandemia que nos tocou vivir e que trastocou un pouco todas a vida de todos, non? Bueno, nada, en primeiro lugar, somente facer unha mención a cal é a situación actual da COVID nestes momentos. Por fin podemos decir que, aínda que con cautela, que a situación é bastante boa nestes momentos. Estamos, creo que xa cansados todos de escoitar estes datos na prensa de que iso da incidencia acumulada, non? Que en función dos seus valores, bueno, pois nos falan desa situación é boa ou mala. Bueno, supoño que xa todos sabemos, pero por recordar, pois representa a velocidade dunha enfermidade na poboación, como vai avanzando, entón eso dá uns datos para poder tomar medidas a nivel de xestión. Como vemos aí na táboa esa, en función dos valores que alcancen esa incidencia, temos un concepto. A incidencia, como estaba dicindo, non é máis que o número de casos novos de persoas enfermas que se alcanzan durante un determinado período de tempo, dividido entre aquelas persoas que non teñen a enfermidade. Entonces, en este momento en Galicia, a situación é que temos un 14,36 de incidencia, é dicir, é un concepto de nova normalidade, é a mellor situación ahora mismo de todo o Estado. Isto, pois, penso que está, ou todos consideramos que está en estreita relación coa evolución das coberturas de vacinación fronte a COVID, vale?
Ahora mismo en Galicia hai unhas moi boas coberturas de vacinación. Temos un 84,5% de cobertura en poboación diana. Isto quere dicir en persoas de 12 ou máis anos, porque hasta ahora mismo as menores de 12 anos non está todavía aprobada a vacinación. É realmente unha porcentaxe moi boa frente ao 77,8% de media do Estado español. Vemos que é unha das mellores coberturas tamén do Estado. Ben, todos sabemos que cando empezamos a vacinar fronte a COVID-19, que foi o pasado día 27 de decembro de 2020, por desgracia, as vacinas que iban chegando a España, sobre todo as que daban a nosa comunidade, eran escasas. Entón, pois, desde os postos de xestión e de estrategia do Ministerio de Sanidade, pois tiveron que facer unha especie de priorización para empezar por aquelas persoas que consideraban máis vulnerables. Entón, bueno, pois isto todo se basou en base a estudios que tiñan que demostraban que persoas podían ser máis vulnerables. Bueno, entón, o principal factor que, como dicía Dani na introducción, que decía o Ministerio, era o factor de idade. Como fundamentalmente tamén vemos nesa gráfica que temos aí ao final, en canto máis idade había máis hospitalización e había máis morte. Está claro que as persoas con edad avanzada son máis vulnerables, non? De feito, 25% dos maiores de 80 anos requeriron hospitalización e a idade tamén foi o factor de risco fundamental máis importante. Pero, aparte de todo isto, pouco a pouco foron vindo outros estudos e tamén a raíz de outras asociacións, de reclamalo, pois foronse vendo que había outras enfermedades subxacentes que tamén eran importantes e que eran uns colectivos que entrañaban un risco importante frente a COVID-19, é dicir, que se infectaban tiñan unha morbilidade moi alta. Vale, entre eles, un deles foi a enfermedade renal crónica. Entre outras cousas, polos pacientes trasplantados, que, como sabemos, siguen un tratamento inmunosupresor, é dicir, a súa situación inmune, as súas defensas están moito máis baixas que a población xeral, e, ademais, tamén os pacientes dializados están nunha situación importante de vulnerabilidade. Vale, por todo isto, na estrategia de vacinación fronte a COVID foronse incluindo unha serie de grupos de vacinación. Como sabedes, empezouse por as persoas dos centros sociosanitarios, os traballadores de primeira línea, e despois empezouse polas persoas de maior idade, en este caso de 80 ou máis anos. Pero logo chegamos ao grupo 7, que foi aprobado a partir do 31 de marzo de 2021, donde se consideran aquelas persoas con condicións de moi alto risco. Entre elas, pois, estaba todo isto que vemos aí, pero fundamentalmente o paciente con trasplante de órgano sólido, entre eles o trasplante renal, e o paciente dializado e hemodializado, por todas as consideracións que dixemos antes. A recomendación de vacina para este grupo estaba claro que era válida calquera das que estaban nese momento, pero priorizouse a súa vacinación con vacinas de RNA mensaxeiro, que son as que todos conocemos como a casa comercial, o laboratorio de Pfizer e o laboratorio de Moderna, máis que nada porque a vacinación cumplimentábase nun período moito máis curto, que coas demais. Entón, desde aquí empezouse a vacinar todas estas persoas. Primeiro a primeira dosis, en función do período establecido, a segunda. E agora que nos encontramos en setembro do 2021, pois encontramos con esa famosa terceira dose. Isto todo veu propiciado pois que, en función das vacinas, pois vanse facendo estudios, vaise vendo como está a situación serolóxica, a situación de anticorpos nas persoas vacinadas, e vaise facendo ese seguimento, pois vacinación. Entón, veuse que, sobre todo nas persoas inmunodeprimidas, como dixemos antes, é dicir, o seu sistema inmune non vai alcanzar unhas tasas de anticorpos iguais que outra persona que non este nesa situación, pois veuse que disminuía ese nivel de anticorpos. Entón, propúxose esta terceira dose. Entre isto, quero que diferenciemos dous conceptos, simplemente a nivel xeral, para que os teñamos en conta, porque vamos a escoitar en prensa, e que unha cousa é a dose adicional e outra é a dose de reforzo. Explico, a dose adicional está prevista para aquelas persoas que pola súa propia situación non van a alcanzar uns niveles de anticorpo vos na primeira vacunación. É dicir, poñémoslle dúas doses e demostrouse que non alcanzan o suficiente nivel de anticorpos. Entón, a pauta xeral destas persoas sería de 3 doses. E isto está recomendado, está demostrado que necesitan todas aquelas persoas en situación de inmunodepresión, con tratamento de inmunosupresión, que son todas aquelas persoas do grupo 7 que mencionamos antes, e a maiores os que teñen un tratamento que lle produce inmunodepresión.
E a dose de reforzo son persoas que responden ben á primeira vacunación, é dicir, as 2 primeiras doses, pero ao cabo dun tempo, que máis ou menos suelen ser os 6 meses, esos anticorpos van diminuindo, vale? Entón, por eso se lle pon unha dose de reforzo para que estimule os anticorpos que se alcanzaron ao principio. Entón, no caso das persoas con patoloxía renal, a dose que se lle puxo é unha dose adicional. Se ahora mismo algunha persoa que con estes criterios non estivese vacinada polo motivo que fose, xa se lle pondría unha pauta de entrada de 3 dosis. A primeira, a segunda aos 21 días e Pfizer, aos 28 días e Moderna, e a terceira, que é adicional, aos 28 días da segunda. Vale, entón xa se contempla unha pauta de 3 dosis para todo este colectivo. E, bueno, aparte de todo isto, pois nada, tamén vos quería comentar brevemente pois como foi todo este proceso xeral da vacinación fronte a COVID, como se organizou. Eu, bueno, antes de estar en Saúde Pública, que comecei fai unhas semanas recentemente, pois encargueme de organizar a campaña de vacinación desde a área sanitaria de Santiago, e tamén colaborei activamente na administración de vacinas, pero sobre todo na coordinación de todos os meus compañeiros para intentar que, bueno, todo eso salise o mellor posible. É dicir que foi así algo que veu de repente, non? E que tuvemos de que facer fronte un pouco como se puido, e que organizamos, como dixen, o pasado decembro de 2020, e o día 27 de decembro puxose a primeira vacina na primeira residencia de Galicia, que foi unha de Santiago de Compostela. E, bueno, a partir de aí, pois, todo o que isto supuxo, non? O primeiro de todo foi elaborar un plan desde a Dirección Xeral de Salud Pública en base ás directrices que estableceu o Ministerio de Sanidade. Para isto contouse coa colaboración das 7 áreas sanitarias de Galicia, Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense. En todas elas tiña que haber unha coordinación moi importante con servizos centrales, e eles tiñan que establecer a súa organización dentro de cada área para que isto fose posible. Elaborou o seu plan de vacinación galego, que, como sabedes, bueno, pois vai surxindo, vaise modificando en función aos novos avances e as novas investigacións que van salindo. Ahora vamos pola versión 6. E, bueno, aquí está recollido todo o que se fixo e o que se vai a facer en relación a vacinación. Aquí tense que recoller todo, desde a ficha técnica da vacina, como se debe administrar, quen a prepara, as responsabilidades de cada un, todo o proceso de arriba a baixo. Tuvéronse que crear todos os listados das persoas que tiñan que ser vacinadas. Como dixemos antes, a pena foi que as vacinas foran vindo de pouco en pouco, porque senón veuse que abrindo espacios de vacinación masiva poderíase vacinar a toda a poboación moito máis rápido do que se fixo, pero, bueno, houbose que adaptar as dosis que había en aquel momento. Entón, bueno, pois houve que ir priorizando os listados en función de idade, patoloxías, bueno, que comentamos previamente. E logo, a parte eso máis complexa, onde participaron un montón de profesionais, pois foi toda a formación do persoal, de equipos, de diferentes colectivos. Como sabedes, non só participaron enfermeiros, que eran os que tiñan a cara visible, que eran os que preparaban, administraban as vacinas, sino que houve múltiples profesionais que participaron en todo este proceso, moitos. Protección civil, seguridade, informática, limpeza, bueno, un sinfín de persoas que fixeron posibles que isto salís a cabo. Os primeiros enfermeiros son aqueles que puxeron aquela primeira vacina aquel día na residencia de Santiago, un pouco asustados porque era algo novo que acababa de chegar e en que todos podrían estar acostumados a poñer vacina. A enfrentarse a esta situación da pandemia era nova para todos e entrañaba pois un compromiso moi importante. Eles foron pouquiño a pouco formando a todas os enfermeiros e todos os equipos que participaron máis adiante. Bueno, eu penso que para min e para todos a parte máis difícil foi a de logística, porque, como sabedes, eran vacinas que tiñan que estar conxeladas ao principio, había que desconxelar, só duraban uns días desconxeladas, viñan no mismo bote varias dosis que había que preparar e tiñan que seguir uns valores de temperatura moi precisos. Entón, bueno, pues todos os días tiñan que sair dese punto central que vemos aí de biorrepos, que era onde estaban almacenadas a unhas temperaturas de congelación, como digo, moi estritas, e tiñan que ser repartidas a todos os puntos de Galicia, de calquera extremo que podemos imaginar de toda a comunidade, e ao final da xornada ser devoltas, se que sobraba algún vial enteiro,
ou senón os viais vacíos tamén tiñan que ser devoltos para contabilizar que fose o proceso moi estricto, moi transparente e que non se utilizase ninguna vacina fora do que estaba establecido, nin fora das persoas que estaban citadas. Entón, eu penso que, por lo menos para mí, foi o proceso máis complicado de establecer e de diseñar. E, bueno, logo, pues xa sabemos todos como foi o proceso de administración da vacina, a anamnesis que había que facer ao paciente, a administración, o rexistro e tamén o seguimento posterior, e logo ahora na fase que se está, pues, eso, pues, intentar rescatar as persoas que puderon quedar atrasadas, que lle falta a segunda dose, lle falta a terceira polo proceso que sexa, que a veces pode resultar que é complicado porque se cita pero non chega un mensaxe por o problema que sea, chaman un teléfono, este non é, entendo que hai múltiples dificultades a veces en algúns casos que me chegaron personalmente. Estamos traballando en eso para mellorar o dentro do posible, pero bueno, a situación é que a verdade é complicada, hai moita xente e a veces é difícil poder bueno, pues chegar a todo o mundo e que todo o mundo sepa realmente as vías. E bueno, sin máis, pues nada, desde os equipos de vacinación que traballamos desde o mes de decembro con, bueno, un traballo que foi moi satisfactorio para nós e a vez tamén cansado, pero cunha moi boa recompensa que foi acadar este 84,5% de cobertura na poboación diana e máis un 90% 84,5% sobre a poboación xeral e máis un 90% se nos referimos á poboación diana, que son aquelas persoas maiores de 12 anos. Entón, realmente, os resultados considero que foron bons. Gracias. Moitas gracias, Susana. Ahora, Daniel Gallego, como presidente de la Federación Nacional de Alcer, nos va a hablar de los proyectos de futuro que tiene la Federación y después, bueno, a ver si podemos establecer un pequeño diálogo tanto desde la parte de la Dirección Xeral con Susana de Saúde Pública como desde la Federación Nacional con Dani. Pues nada, muy buenos días a todas y todos otra vez. Yo creía que me habían invitado a comer aquí, Rafa, pero ya veo que me va a hacer trabajar porque tengo esta presentación y luego tengo otra, pero un placer de verdad contaros cómo hemos vivido esto desde Federación. Hemos tenido innumerables reuniones con Dirección General de Salud Pública, por email, por supuesto, y virtuales. El 30 de diciembre de 2020 se puso la primera vacuna en España y desde entonces empezamos a reclamar que nosotros éramos colectivo vulnerable y de riesgo. Y bueno, pues de verdad que ha sido increíble cómo primero solicitamos protocolos de manejo y prevención de la COVID en transporte sanitario, en las unidades de diálisis. Algunos centros de diálisis se quedaron sin existencias porque eran periféricos y privados y tuvimos que hablar con el Ministerio y todos los centros, todas las unidades de diálisis, todos los proveedores de diálisis, tanto públicos como privados, para que nos consideraran servicios esenciales. Luego estuvimos en la vacunación, hemos ido reclamando la prioridad hasta que en marzo se consiguió, como ha dicho Susana, y bueno, de verdad que ha sido un éxito de coordinación, seguir dando soporte con teletrabajo, ya sabéis, en España no había telemedicina, muchas herramientas tecnológicas no se habían desarrollado a tiempo, hay teleconsulta, entonces pues el que tenía el teléfono móvil llamabas al centro de salud, no te lo cogían, bueno, ya sabéis todo lo que hemos pasado en ese sentido, y yo quería haceros un resumen un poco de cuál es el impacto de los números reales y de cuál es el futuro después de las lecciones aprendidas en la enfermedad renal. En 2016 estábamos en el top, aquí lo podéis ver, en el top 16 de causas de muerte por todas las enfermedades no transmisibles y en el 2020 entramos en el top 10. La enfermedad renal, desgraciadamente, no es una prioridad en la agenda política y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no?, para el futuro, porque las previsiones no son nada buenas. En las previsiones, y esto no lo digo yo, esto está publicado con evidencia científica, en el 2040 vamos a estar en el top 5 de causas de muerte, ¿no? Y ante este panorama, pues tenemos que hacer algo, porque va a haber más enfermedad renal, vivimos más, cada vez hay más pacientes renales y cada vez pues hay más problemas cardiovasculares, hay más problemas óseos,
En fin, el panorama no es nada bueno y estamos a tiempo de reaccionar, porque ya os digo que estas previsiones para el 2040 pues nos hacen subir en el ranking de causas de mortalidad y va a haber muchos problemas, muchas comorbilidades. Desde el año pasado yo soy el presidente de la Federación Europea de Pacientes Renales también, y estamos viendo el problema a nivel global, ¿no? Las inequidades que hay y sobre todo el coste anual de la enfermedad renal. Pues hemos visto que ahora mismo son 140.000 millones anuales en Europa, y eso excede el coste del cáncer y de la diabetes. Aquí podéis ver la gráfica en que si sumamos la enfermedad renal en estadios tempranos, 1, 2 y 3, como los avanzados, los 3 y 4 y los que aún no necesitan tratamiento renal sustitutivo, si sumamos los trasplantes y la diálisis, pues el coste son esos 140.000 millones. En España, 65.000 personas, que son los que están en diálisis y trasplante, se llevan el 3% del presupuesto nacional de sanidad. Eso es una barbaridad. Imaginaos, 65.000 personas es muy poco, y el 3% del presupuesto de sanidad es muchísimo, ¿no? Como sabéis, pues la enfermedad renal afecta en España aproximadamente pues, a 5 millones de personas, que son un 10% de la población. Esto es un estudio que salió del estudio de Pirce, y Alberto Ortiz, que es un nefrólogo que trabaja en la geominería, dijo que en España hay más enfermos renales que parados, ¿no? Lo que pasa que muchos no lo saben, ¿no? Porque como sabéis pues no duele o no tiene síntomas hasta que es demasiado tarde. Sí que os quería comentar pues un poco los datos que hay en España. Ahora mismo en España hay más o menos estas cifras, que son unas 200.000 personas se estima, porque no hay registros en enfermedad renal crónica avanzada. En técnicas domiciliarias, en diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria, hay 4.500 personas aproximadamente. Trasplantados, afortunadamente, hay 35.000, más que en técnicas de diálisis, porque en diálisis en total hay 30.000, 25.000 en hemodiálisis en centro, que son los que están en rojo. Y en España, pues ya sabéis que somos el país del mundo que más trasplanta, pues hay 35.000 personas. Ahora mismo en lista de espera para trasplante habrán unas 4.000 personas aproximadamente, es decir, que 20.000 personas de las 25.000 en hemodiálisis o de las 30.000 en diálisis, solo hay 4.000 en lista de espera. Las 25.000 restantes van a estar en diálisis toda su vida, ¿no? Porque no pueden acceder por comorbilidades, por problemas de edad o por otro tipo de enfermedades asociadas. Eso quiere decir que hay muchas personas que van a necesitar pues, muchos cuidados y mucha atención social, psicológica, nutricional, fisioterapia, bueno, todo lo que hacéis diariamente en todos los alferes aquí en Galicia y en el resto de España. Estos son los datos a 2 de octubre. En la población que os digo de 65.000 personas que tienen diálisis y trasplante, han habido 6.021 contagiados, han habido 1.264 fallecidos, es un 21%. Lógicamente los que más se han contagiado y los que más han fallecido han sido los de diálisis en centro, porque tenían que acudir 3 veces por semana a los centros, o teníais que acudir, y los pacientes trasplantados también han tenido una mortalidad del 20% por estar inmunodeprimidos y por tener menos defensas y lógicamente pues generar menos anticuerpos, y al final pues ha sido un problema también de contagio y de fallecimiento. Sí que tenemos que celebrar que el 72% pues, se han curado, que son 4.357. Este registro lo ha hecho la SEN en colaboración con todos los hospitales de España, y la verdad que tenemos que agradecerlo, es que hemos podido tener la foto real de lo que estaba ocurriendo en tratamiento renal sustitutivo en España con los contagios y los fallecidos, y lógicamente en las primeras olas hubo mucho más contagio y más fallecidos, que hemos visto que en la última ola, pues gracias a la vacunación, pues los efectos adversos han sido muchísimo menores y no han habido ni hospitalizaciones ni efectos graves como en las primeras olas. Bien, este es un poco la foto de lo que ha pasado con la enfermedad renal y el COVID-19 en España, ¿no? Ha habido y en Europa también, ha habido una alta mortalidad, ¿no? Era un factor de riesgo, y lógicamente pues habían enfermedades pulmonares y enfermedades cardíacas. Este es el porcentaje, el 21% de los pacientes en diálisis han fallecido por COVID, el 20% de los pacientes trasplantados también han fallecido por COVID,
y el 30% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 pues han desarrollado enfermedad renal aguda. Algunos pues, han logrado revertirlo y se han curado, pero otros no. Se ha producido una disrupción en la calidad asistencial, lógicamente, porque todo el sistema sanitario estaba centrado en abordar el COVID-19, ¿no? Entonces esa interrupción, pues en la continuidad de la atención, pues lógicamente se han producido pues, diagnósticos tardíos o se ha monitorizado peor a los pacientes, ¿no? Y también todas las cirugías pues muchas veces se posponían. Por ejemplo, la cirugía de poner catéteres de peritoneal pues también estaba pospuesta, los catéteres de acceso vascular, en fin, toda esta disrupción, lógicamente, pues en los meses vamos a ver cómo se puede ver si los resultados en salud han cambiado o no, y sobre todo pues el 20% también ha habido una reducción en los trasplantes porque las UCIs estaban ocupadas por personas con COVID. Y entonces durante el 2021 pues ya hemos visto que esa reducción en el trasplante, de donación y de trasplante ha sido de un 20%. Todo esto también ha llevado a que todos nos hemos sentido más ansiosos y con síntomas de estrés, pues porque teníamos un exceso de información negativa, todas las noticias eran fallecidos, contagiados, y lógicamente la salud mental es algo que nos preocupa a todos y que hemos intentado seguir dando soporte desde las entidades ALCES, me consta, desde la atención psicológica, pero bueno, ha habido mucho miedo a contraer el COVID y sobre todo en pánico hasta que llegó la vacuna, que sí que ha producido un efecto de alivio en cuanto a psicológicamente se refiere a estar protegidos, ¿no? Incluso en los trasplantados que tenían menor respuesta, sí que hemos visto que había un efecto psicológico de decir, bueno, pues a lo mejor no desarrollamos tanto anticuerpos en la inmunidad humoral, pero en la inmunidad celular, los linfocitos T sí que desarrollaban esta inmunidad, ¿no? Y bueno, al final pues no hemos tenido una coordinación clara porque la verdad que no había protocolos en cuanto al manejo del COVID y hemos tenido mucho miedo, ¿no? a ir al hospital y sobre todo a acceder deficientemente a los servicios de salud. En cuanto a la vacunación, ya lo ha contado Susana, pues lógicamente hemos luchado porque fuéramos colectivo de riesgo y creo que se consiguió por delante de otros grupos, porque todo el mundo estaba pidiendo ser prioritario, no nos engañemos. O sea, los de cáncer lo pedían, los que tenían discapacidad lo pedían, cualquier enfermedad pulmonar lo que pedían, o sea, y nosotros lo que justificábamos sobre todo era los trasplantados por estar inmunodeprimidos y los pacientes en diálisis por estar expuestos al virus 3 veces por semana en una instalación pública y con transporte público, ¿no? Y aquí tenéis un poco el calendario. Las primeras dosis se pusieron, como sabéis, en abril y mayo, la segunda dosis a nuestro colectivo se puso entre mayo y junio, a los 14 días, y la tercera dosis que se ha empezado realmente hace poco, en septiembre y octubre, y bueno, se está barajando la posibilidad de una cuarta dosis sobre todo a los pacientes trasplantados, pero sí que la buena noticia es que bueno, muchos pacientes trasplantados sí que han tenido más respuesta después de la tercera dosis, y la cuarta dosis se valorará si es necesario, si alguien no ha tenido ninguna respuesta cuando se le haga la serología, y también se puede plantear una reducción mínima de la inmunosupresión para ver si así sí que se responde. Pero bueno, todo esto ya se sabe que cada semana aprendemos de los análisis que hacemos y de cómo va la evolución de la pandemia y sobre todo de la respuesta inmunitaria tras la vacunación. Sí que os quería comentar en cada estadio un poco pues cómo ha sido la vacunación. El 80% de los pacientes en ERCA han tenido síntomas moderados. Ellos sí que podían hacer, lógicamente, con estos estadios 3 y 4, pues el confinamiento en sus casas y han seguido con su medicación y es verdad que muchos pacientes sanos han desarrollado a raíz del COVID daño renal agudo, ¿no? Y eso también ha supuesto un problema porque podía desencadenar en enfermedad renal crónica. Sí que tienen el sistema inmune afectado los de ERCA, pero no tanto como los de diálisis o trasplante. Los que están en técnicas domiciliarias, pues la verdad que hemos visto que han sido las técnicas más seguras porque podíamos seguir haciendo el confinamiento los que estamos en técnicas domiciliarias y ha habido muchísimos menos contagios y muchísimos menos fallecidos.
Y eso nos hace replantear, es una lección aprendida que en el futuro tenemos que desarrollar las técnicas domiciliarias siempre que sea posible, tanto peritoneal como hemodiálisis domiciliaria, porque ahora mismo solo el 10% de los pacientes en diálisis están en técnicas domiciliarias y creemos que están infrautilizadas y están infraestimadas. También han recibido, por supuesto, la tercera dosis, y lo que sí que hemos visto es que no tenían prioridad en la colocación del catéter de peritoneal durante la pandemia, y era lo que reclamábamos, ¿no? Que un paciente que empezara diálisis, pues en vez de ir a un centro durante la pandemia, que estuviera en su casa siempre que fuera posible, y eso lo hemos estado reclamando desde Federación. Y lógicamente pues las ventajas de las técnicas domiciliarias es que adaptas el tratamiento a tu vida y no tu vida al tratamiento, como creemos que debe ser para cualquier paciente renal. Los trasplantados, ya sabéis cuál ha sido un poco la evolución, pues están inmunocomprometidos después de la tercera dosis. La buena noticia es que hasta el 68% de los trasplantados tienen respuesta, aunque lo que deja es que el 32% siguen sin respuesta inmunitaria, pero ya os digo que es inmunidad humoral y que la inmunidad celular sí que tienen linfocitos T. Se estudiará si hace falta una cuarta dosis, lógicamente, o qué estrategia se puede hacer para reducir la inmunosupresión, si se puede, y que no, por lo que el mensaje que quiero daros es que los trasplantados renales no están completamente desprotegidos, aunque no tengan respuesta inmunitaria, porque ya os digo que solo es la inmunidad humoral. Y lo que sí que se han visto en los estudios es que hay que esperar un tiempo para ver qué inmunidad desarrollan, porque hasta incluso 3 meses tardan en desarrollar esa inmunidad tras la vacuna. Y los que están en hemodiálisis en centro, pues ya sabéis que tenemos que acudir 3 veces por semana muchas veces, en el sanitario colectivo, pero que la respuesta inmune sí que ha sido bastante buena, ha sido casi como la población general, un 85%. Se siguen manteniendo las salas de diálisis siempre que se puede la distancia, y también se le ha puesto, por supuesto, la tercera dosis, y son sobre todo muy indicadas las vacunas, sobre todo si vas a estar en lista de espera de trasplante, porque vas a recibir una inmunosupresión muy alta, y lógicamente pues la vacunación ahí sí que tiene que ser prioritaria si te ponen en lista de espera de trasplante. Los tratamientos que vienen para el 2022 la verdad que son muy esperanzadores. Aparte de los corticoides, que ya sabéis que nos lo dan normalmente siempre a todos los pacientes renales, y este efecto de alivio que tiene la vacuna en general, ya sabéis que la vacuna española va a ser una vacuna esterilizante, es decir, que es una vacuna que lo que va a hacer es que no te infectes directamente. Las de ahora lo que hacen es que si te infectas tengas menos efectos adversos, tanto las de ARN mensajero, Pfizer y Moderna, como las de adenovirus, que son el resto, que nosotros no nos las han puesto. Pero bueno, si esta vacuna española es esterilizante, pues lógicamente es una esperanza de que ya no vamos a coger el COVID. También hay otros, AstraZeneca está trabajando en otro tratamiento esterilizante, vía nasal, que es ponerte una dosis nasal 2 veces al día, y con eso dicen que no vas a coger el COVID. Y entonces, bueno, pues si ya no cogemos el COVID, por lo menos en ese sentido, parece que vamos a estar tranquilos. Luego también sabemos que Moderna está trabajando en una vacuna combinada, que va a ser la gripe y COVID a la vez, porque por supuesto recomendamos que os pongáis la vacuna de la gripe ahora que ya os habéis vacunado con las 3 dosis, porque somos grupo de riesgo y vulnerable frente a la gripe, ¿no? Y bueno, si el año que viene nos la ponen combinada, pues un pinchazo que nos ahorramos, ¿no? Eso es un poco lo que viene en 2022. Y sí que quería comentaros un poco los principales retos que tenemos hacia el futuro de la enfermedad renal. Ahora mismo hay una falta de conciencia en la población general, porque sabéis que los riñones están trabajando 24 horas, 7 días a la semana, y la gente no es consciente de ello hasta que pierde la salud. Yo no fui consciente de ello hasta que tuve el problema, y supongo que os pasa lo mismo, ¿no? La gente no es consciente del trabajo que está haciendo los riñones, un trabajo endocrino metabólico, no solo de limpiar los desechos, sino también, ya sabéis, de generar algunas hormonas como la EPO, o como, bueno, pues en general todo el trabajo que hacen los riñones, y que actualmente pues no figura entre las prioridades de investigación de la Unión Europea, y es lo que estamos intentando cambiar tanto en Europa como en España, que realmente sea una prioridad. Pero esa falta de conciencia, esa falta de visibilidad,
hace que se convierta en una falta de financiación. Como no es una prioridad ahora mismo, pues lógicamente no se destinan todos los recursos económicos que necesitaríamos para que los tratamientos realmente de la enfermedad renal pues puedan ser menos, o sea, se destina mucho dinero para el cáncer, se destina mucho dinero para otros tratamientos, pero desgraciadamente para la enfermedad renal no. Entonces esa falta de financiación hace que se convierta en una falta de innovación, ¿no? El tratamiento actual de la enfermedad renal solo da una supervivencia. Dializarse cada 2 días, 4 horas, no puede ser igual que una función renal de 24 horas al día. Eso nos da una supervivencia, pero nos da, pues lógicamente, esa falta de innovación pues nos está matando. Y yo siempre digo que los tratamientos están lejos de ser adecuados y que la complacencia no es una opción, que debemos reivindicar realmente que haya una innovación, porque las máquinas de diálisis sí que han mejorado en los últimos años, pero la técnica en sí es la misma. O sea, no ha cambiado nada en los últimos años. Ahora lo veréis y os lo voy a enseñar. Tenemos las mismas agujas, los mismos accesos vasculares, las mismas sesiones de 4 horas cada 2 días, y el tratamiento, incluso el trasplante renal, acaba rechazándose, ¿no? Porque sabéis que el trasplante renal pues son 12 años de media lo que dura. Hay gente que lo durará 30, pero hay gente que lo durará 2, entonces tampoco es una solución, ¿no? Entonces, de verdad que necesitamos una innovación y que se invierta más dinero para mejorar nuestra esperanza de vida, ¿no? Y toda esta tormenta perfecta de falta de conciencia, falta de financiación y falta de innovación, al final lo que se traduce es una menor esperanza de vida. Al final la gente que está en diálisis o en trasplante, pues está demostrado que tiene una esperanza de vida menor, que al final todo esto lo que hace es que no tengamos las mismas opciones y las mismas posibilidades que la población general. Y eso es lo que estamos reclamando desde la Federación Nacional y desde la Federación Europea. Y por eso desde Europa y desde la Federación Europea de Pacientes Renales hemos publicado un llamamiento a la acción, un call to action, que se llama en inglés, que se basa más o menos en cuatro prerrogativas. Uno es aumentar los esfuerzos para la prevención. Llegamos siempre demasiado tarde a los pacientes, es decir, cuando ya se les ha detectado la enfermedad ya es demasiado tarde, ya es irreversible. Entonces tenemos que llegar a los grupos de riesgo. Tenemos que llegar a los diabéticos, tenemos que llegar a los hipertensos, tenemos que llegar a la población general para que sea consciente de que cuiden sus riñones y que realmente no necesiten nunca ni diálisis ni trasplante, que es lo que queremos evitar. Luego hemos publicado que hay que hacer investigación en tratamiento renal sustitutivo como una prioridad, ¿no? Porque de verdad que hay que mejorar los tratamientos y que hayan otras opciones de tratamiento renal sustitutivo que nos mejoren la calidad de vida y que nos dejen trabajar, que nos dejen viajar, que nos dejen seguir con las actividades de la vida diaria, que nos dejen tener una sexualidad plena, una autoestima, una apariencia física. Todo eso es lo que hay que mejorar, porque al final es lo que le importa a las personas, no solo si tenemos el filtrado glomerular o la creatinina a 1,1 o el filtrado glomerular al 65, nos importan otras cosas que nos afectan en el día a día. Luego, por supuesto, estamos pidiendo registros. O sea, lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no existe. Entonces, necesitamos registros, porque ahora mismo solo son estimaciones lo que sabemos que están en ERCA, por ejemplo, en estadios 3 y 4. No hay registros en Europa, tenemos una estimación. No sabemos exactamente cuánta gente tiene alguna afectación de enfermedad renal, y esto es lo que queremos, que estos registros, estas bases de datos estén interconectadas y realmente podamos conocer cuántos pacientes renales exactamente hay en Europa, en España y hay en tu provincia, y poderlo ir a reclamar a las administraciones y decir, con estos datos y con este registro, pues realmente es la foto de la que queremos reivindicar, ¿no? Y por último, pues promover las terapias domiciliarias como las más seguras, y que realmente adoptemos las herramientas digitales, que ya os digo que la telemedicina no ha sido desarrollada a tiempo y nos hemos visto en muchos problemas para poder seguir monitorizando a los pacientes por culpa de no haber desarrollado estas técnicas digitales que, bueno, si teníamos teleconsultas, si tienes suerte tienes el teléfono de tu médico o el WhatsApp de tu médico, pero eso es inaceptable, que llames al centro de salud, nunca te lo cogen, o que llames a tu médico para que hacer una teleconsulta y que no sea como nos gustaría, ¿no? Que casi como si fuera presencial.
Entonces, esto es un cambio de paradigma para el futuro, ¿no? Que hemos sido somos un colectivo muy vulnerable, pero nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y de verdad desarrollar todas estas telemedicina, estas técnicas domiciliarias, y que realmente pues hemos aprendido algunas lecciones de que a lo mejor la medicación hospitalaria se puede servir en la farmacia o se puede servir en el domicilio. Se puede realmente tener más información y educación para la salud para prevenir. Se puede tener innovación en los tratamientos. Se pueden hacer muchísimas cosas diferentes de las que habíamos hecho hasta entonces y que la pandemia nos ha dejado entrever estas costuras del sistema y que realmente se pueden mejorar muchas cosas en ese sentido, ¿no? de atención sobre todo en el domicilio. Sabéis que desde ALCE, desde todas las entidades ALCE, las 53 entidades ALCE que ahora mismo que tenemos, pues seguimos dando soporte tanto en trabajo social, en psicología, nutrición, fisioterapia, todos los programas que hacéis aquí en la Federación Gallega, y también sobre todo en el aspecto emocional y la salud mental, que es muy importante, siendo grupo de riesgo, y que hemos sido, después de la residencia de mayores, hemos sido el colectivo más afectado por la COVID-19, ¿no? Y bueno, pues nos hemos adaptado, lo sé, con teletrabajo, con distancia social, con las medidas del COVID, con los EPIs, y que hemos hecho un esfuerzo increíble en poder seguir dando soporte a todas las personas. Yo siempre digo que soy paciente renal, pero solo soy paciente renal en las consultas o los tratamientos. El resto del tiempo pues, somos personas que tenemos hobbies, que tenemos vida, ¿no? Y que queremos hacer más cosas, ¿no? Y al final, ¿qué queremos? Pues queremos todo lo que ha funcionado para los pacientes renales en todo el territorio español, queremos que se haga una guía de buenas prácticas y de realmente aprender con ellos, ¿no? Con todos los protocolos de prevención y de manejo de pacientes renales durante la crisis nos han servido para ver cómo debe ser el transporte sanitario más seguro, cómo deben ser las salas de espera, cómo deben ser las salas de diálisis. Y bueno, también, por supuesto, queremos desarrollar esta telemedicina y que realmente se pueda seguir haciendo una monitorización de los pacientes renales adecuada. A lo mejor la renovación de recetas automáticas debería seguir después de la pandemia y que realmente eso es algo que nos evita mucho tener que ir al médico para simplemente darle a un botoncito y decir que sí, la misma receta otra vez y incluirla en nuestra tarjeta sanitaria. La dispensación de medicación hospitalaria a lo mejor pues también se puede hacer en farmacia y demás, y bueno, y valorar un poco todo lo que es la medicina inclusiva y que no discriminar a nadie ni por razón social, ni por discapacidad, ni porque tenga una enfermedad renal, ni que nos veamos relegados a tener menos opciones. Al final pues es proteger un poco a los más vulnerables. Y cosas que llevarse a casa, pues eso, que hemos sido un colectivo, ya sabéis, de alto impacto, pero que las vacunas han funcionado. Siempre recomiendo que nos vacunemos, no solo frente a la COVID, sino también hasta de la gripe, que desarrollemos las técnicas domiciliarias, pero que yo creo que la clave del empoderamiento de las personas es la educación, no solo es la información, y que es importante que tengamos cada vez más acceso a esta educación y que incluyamos a la enfermedad renal como una prioridad en las políticas de salud, y que, bueno, esta clave del empoderamiento quiere decir que nosotros somos lo mejor que tenemos nosotros mismos. O sea, que nosotros estamos 24 horas con nosotros mismos y somos los que tomamos las decisiones, los que hacemos el manejo de la enfermedad y de la prevención, y somos los que realmente tenemos que aprender a vivir con ello a pesar de la salud, ¿no? Y siempre me gusta acabar con un reconocimiento pues, a todos los profesionales sanitarios, de verdad, que han dado lo mejor de ellos mismos, a todos los investigadores que están intentando pues, crear avances pues, para USEF o para lo que las generaciones que vienen, que eviten tener esta enfermedad renal o que le den un mejor tratamiento renal sustitutivo, y a todos los que estamos trabajando en el día a día en las entidades ALCE, los técnicos, las juntas directivas, todos los pacientes y familiares, cuidadores, de verdad que estamos dando lo mejor de nosotros mismos. Y muchísimas gracias de verdad por vuestra atención. Me gustaría haceros dos preguntas, una para cada uno. A ver, Susana, sé que has llegado hace poco a la Dirección General de Salud Pública, pero puesto lo que estaba hablando también Daniel, de que realmente la enfermedad renal me parece como que no está en la agenda, hay una cosa que sí nos parecería, y de la experiencia de todo lo que ha pasado en la pandemia, si desde tu trabajo
se puede hacer algo referente, sobre todo sabemos que en Galicia tenemos un problema con el transporte, y entonces para evitar el contagio de las personas que se tienen que trasladar, como decía Dani, hay un porcentaje muy pequeño que hace la diálisis en casa, se tienen que trasladar a un centro de diálisis o a un hospital. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer el transporte para evitar el contagio de las enfermedades transmisibles? Que es COVID y pueden ser otras enfermedades. Me imagino que, bueno, si no lo sabes, aquí el transporte se hace en ambulancias que parecen como microbuses en donde van 7 o 8 personas y el transporte tiene que hacer a lo mejor 2 horas antes de diálisis, 2 horas después. O sea, ¿de qué manera se podría, desde vuestra perspectiva? Claro, a ver, realmente desde la perspectiva de salud, esto es más bien un tema de la parte de dirección asistencial, ¿no? Que es la que lleva. Desde parte de salud pública lo que se trata es de evitar, por supuesto, la transmisión de una enfermedad transmisible como es el COVID y entonces a medida de lo posible evitar ese hacinamiento de las personas y que estén pues transportándose juntas. La medida de lo posible instaurar las máximas técnicas en domiciliarias si es que se puede, pero las que no son posibles está claro que habría que individualizar más los transportes. No, está claro que no queda otro sentido, pero bueno, como digo, esto es un tema que bueno, lo puedo trasladar, pero supongo que hay que dirigirlo directamente a la parte asistencial. Sí, porque, pero bueno, creo que también la colaboración desde la parte de enfermedades transmisibles desde la dirección será para por supuesto. Ya se habló al comienzo de la jornada, estaría claro que habría que aumentar el número de transportes, es decir, si queremos evitar que los pacientes estén en contacto, pues hay que ir en esa línea. Muy bien. Sí, si quieres yo te puedo decir, o sea, que lo hemos hablado antes con Rafa, con el Sergas, realmente no todos los pacientes necesitan ambulancia. Entonces, lógicamente, hay otros modelos de transporte en España que funcionan muy bien, que es que pues son taxis, el que necesite taxi, el que necesita ambulancia, pero no hace falta que todo el mundo use, porque la flota de ambulancias es muy reducida y al final provoca unas esperas y unas rutas que a lo mejor no son las apropiadas. Entonces, si podemos combinar ese modelo de transporte de que, oye, si yo estoy bien, salgo de diálisis bien y puedo ir en taxi, porque ¿para qué necesito un transporte sanitario, ¿no? Como ambulancia? Entonces, en ese sentido sí que yo creo que Rafa y ya están en ello. Sí, estamos en ello. Estáis en ello para crear creo que es un nuevo importante que también se vea desde la parte de salud pública, de la parte de enfermedades transmisibles, por qué no se debe de hacer en ambulancia, por qué se tiene que hacer de otra manera más individualizada. Está claro. Y lo que comentaste, Daniel, de que realmente la enfermedad renal no está en la agenda y que esto está motivando falta de innovación en Europa. Yo sé que participas dentro de la Federación Europea. ¿No estáis pensando en hacer como una campaña de concienciación dentro de Europa dirigida a ciudadanos, pero también a administraciones, para que tomen conciencia y que se meta en la agenda pues, los datos que tú estabas dando, la perspectiva que va a haber? Se ve claramente que no hay innovación. No hay innovación. Las máquinas se han perfeccionado de diálisis, pero no hay innovación en los tratamientos. No hay otra solución, lo que se hablaba del riñón biónico, o no hay otras técnicas que se hayan innovado, porque no se ha investigado en eso. Entonces, ¿pensasteis en hacer alguna campaña desde Europa? Sí, nosotros ya la estamos haciendo. Bueno, si es que yo dirijo la Federación Europea, te lo digo que lo estamos haciendo. Lo que pasa es que lo más difícil que hay en las políticas de salud es la prevención. ¿Por qué? Porque es a la población general, que normalmente no está concienciada porque no lo ve como un problema a corto plazo. Entonces, si te dicen, oye, hay que prevenir la enfermedad renal porque si desarrollas diabetes o por si eres hipertenso, pues, es lo más difícil que hay en las políticas de salud. Por eso, y además hay que trabajar a 15 años, a 20 años, no se puede trabajar a 4 años, que es normalmente el periodo que hay en política, que lamentablemente... Entonces, eso es lo más difícil, pero las campañas de concienciación, pues las intentamos a través de los medios de comunicación y demás, pero se hace en el Día Mundial del Riñón, se hace el Día Nacional del Trasplante, pero no suele llegar a la población. Por eso hemos hecho este call to action, ¿sabes? Que esto lo hemos repartido entre todos los parlamentarios europeos y entre toda la... Pero lo más difícil es llegar a la población general. O sea, es que es un reto que todas las administraciones públicas se están enfrentando cada año. O sea, intentar llegar a la prevención es lo más costoso en políticas de salud y lo más costoso en medios económicos, porque se hacen muchas campañas de mucha clase y llegan muy poco o nada a la población general. Pero desde Europa podríais tener algún proyecto con fondos europeos para lanzar esa campaña.
Claro, y lo tenemos. Lo que pasa es que aún así, aun teniendo los fondos europeos y aun teniendo los fondos públicos, es casi imposible llegar a la población general, porque la población general le llegan miles de mensajes y estamos con una sobreinformación de 1000 cosas y al final tú no le haces caso a todo lo que te llega, ni mucho menos, si no tienes ningún problema. Temos unha hora para as dúas presentacións que vai facer tanto Rafa, que xa non vou presentar, vale, sobre a situación do transporte sanitario non urxente na provincia, e despois vai presentar tamén Dani, pois vai presentar tanto unha guía que acaba de sacar Federación Nacional Alcer sobre accesos vasculares como a oferta que fai de Averún a nivel de diálisis vacacionais, vale? Rafa, todo tuyo. Non sei se me escoitas. Non, escoitamos. Bueno, boas tardes de novo, bons días de novo, e vou intentar non ir moi rápido. O que me pediu que acordamos é que falara do que vedes aí abaixo. Isto non sei se ten láser. Sí. Vedes que pon transporte sanitario non urxente para persoas con enfermedade renal en tratamento de hemodiálise. Así é a definición, así de rara, non? Repito, transporte sanitario non urxente. Isto pode parecer unha tontería, pero condiciona moitísimo o que é o servizo pola legislación que hai. Porque se en vez de ser non urxente fora urxente, non estaríamos falando desto. Entón, lembrade, unha persona que está en hemodiálise, o seu transporte é non urxente, e o ser non urxente non é obrigatorio. E entón, a pregunta sería, pero es que nos lo pueden quitar? Home, é moi difícil, como veremos, non? É moi difícil, pero a resposta pode ser que sí. Rafa, perdónanos, es que necesitábamos que la gente de Twitch también te viera. Un quedo na mesa. Sí, o un poco más hacia adelante. Ahí nos vale. Aquí. Perfecto, gracias. Vale, continuamos entón. O que imos ver agora mesmo é o seguinte. A mellora no transporte das persoas con enfermidade renal que acoden a tratamento de hemodiálise. Solo de hemodiálise. Que acuden 3-4 días á semana. Non imos falar de peritoneal, non imos falar de trasplantados. Solo persoas en tratamento de hemodiálise. E nestes puntos, tratamento de hemodiálise versus transporte, unha pequena historia, a legislación actual e as modalidades que existen en España e en Galicia, un pequeno repaso que é o transporte en España, un pequeno repaso do que é o transporte en Galicia na actualidade, e a proposta que leva facendo a Federación Alcer Galicia, ao principio Alcer Coruña, que non había Federación Alcer Galicia, e despois xa a Federación, a Consellería dende o ano 2010, é dicir, nos últimos 11 anos. Vale. Podedes levantar a man as persoas que non sodes enfermas renales? Que non sodes enfermas renales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con gafas de señor, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, de acordo? Podemos levantar a man as persoas que somos enfermos renales? Bueno, somos maioría, como vedes, non? E o resto, se está aquí, é por algo. Podedes levantar a man, por favor, aquelas persoas que estedes en tratamento de hemodiálise? 1, 2, 3, 4, 5, 6 persoas. Entón, principalmente, iría para eles, baixa Manuria, gracias. Principalmente, isto iría para eles, pero os contidos serían para todos. Ui, perdón, aquí. Vale, que sería? Veña, sin medo, que sería? Por qué? Mamani, mamanifa, de ahora ou de antes? Está en blanco e negro, de antes, vale. Enfermos renales anos 70, 80, pedindo, oye, que haya máquinas para todo el mundo. A xente que entraba en hemodiálisis, a xente que enfermaba do RIR, non había máquinas. A doutora Falcón, seguro que non lo poden decir, seguro. Que sería?
Xente demandando servicio de transporte en taxi. Que sería? Unha persona en ambulancia, unha persona nun servicio de transporte colectivo, axudado por quen a sair del? Por un compañeiro ou unha compañeira, non por personal sanitario. E esta de aquí, normalmente persoas maiores, persoas con unha discapacidade física, por suposto, ademais de orgánica, entrando na ambulancia. Estes son situacións que se dan todos os días en Galicia. Vamos con legislación, que sería a parte máis árida, a parte menos visual. A Federación Nacional Alcer, temos aquí o seu presidente, no ano, isto é un error, isto é no ano 2016, por medio da Clínica Legal da Facultade de Dereito da Universidade de Alcalá, fixo un estudio de 68 páxinas, consideración del transporte necesario para enfermos del riñón como una prestación social y por lo tanto no sujeta a prescripción facultativa. O apartado de Galicia está na páxina 50 e este é o resumen. No tendrán la consideración de prestaciones sanitarias obligatorias los siguientes traslados. Repito, obligatorias. Traslado por asistencia continuada, que es el traslado de pacientes desde su domicilio en centro asistencial o a la inversa por motivos diagnósticos terapéuticos. Asimismo, en esta comunidad autónoma, para el transporte de enfermos se regula la habilitación de personal voluntario en entidades benéficas, citando Cruz Roja. De verdad que no es ciencia ficción, esto es un error. Año 2016 y sigue vigente ahora mismo. Esto es Galicia, repito, no tendrán las consideraciones de prestaciones sanitarias obligatorias. No va a suceder, no va a suceder. Tratamiento de hemodiálisis, transporte, legislación. Seguimos. Corresponde a cada comunidad autónoma, coordinada con las administraciones públicas correspondientes, determinar y garantizar a través de sus servicios sanitarios y sociales. Si lembrades na primeira mesa, estaban o xerente dos Sergas y políticas sociales. Y así continuaremos. Una atención adecuada a los enfermos, generalmente crónicos. Es necesario y no se ha efectuado la publicación, repito, es necesario y no se ha efectuado la publicación de una norma básica de ámbito estatal que coordine los servicios sanitarios, donde se incluye la prestación de transporte sanitario por razones clínicas, bajo prescripción facultativa, como los servicios sociales para los enfermos del riñón, para crear una prestación adecuada. Es decir, como decía Dani antes, que non sei por onde anda, levamos moitos anos que isto non cambia, Modalidades, xa ves, enfermos de Alcer Euskadi, de Alcer Guipúzcoa, reclamando servicio de taxis. Este señor, non este de aquí, este señor, para poder manter o seu traballo, é transportista, dialízase con peritoneal no seu propio medio de transporte. Hai en diferentes sitios onde os propios enfermos alugan, gestionan un bus para poder ir a diálisis. Sería Sudamérica, por ejemplo. ¿De acuerdo? Diferentes modalidades. Isto sería unha ambulancia, o estudio que imos ver despois verédelo, pero en ambulancia están indo 8 pacientes. 8 pacientes. Mais de un de vos seguramente ten esta experiencia, máis o conductor. Por suposto, as rutas duran 2 horas e cuarto, 2 horas e media, 3 horas, ida, e outro tanto volta, por suposto. Mais 4 horas en diálisis, xa non fai falta facer a conta. Transporte en España, estudio por todos os Alceres, dirixido pola Federación Nacional Alcer, do ano 2013. Resultados da encuesta de transporte sanitario. Estas preguntas, por si non as ledes: tiempo medio trayecto ida, domicilio hospital. Tiempo medio trayecto vuelta del hospital al domicilio. Tiempo de espera de la llegada al hospital a conexión a la máquina.
Tiempo de espera, desconexión, máquina, salida hospital. Tiempo total invertido, excluyendo el tiempo de tratamiento. O récord ten no Ávila con 3 horas 10 minutos. Coruña. Daquela participou só de Coruña por moitos motivos. 2 horas e 54 minutos. 3 horas. Quen pode manter o seu traballo se 3 días a semana está 8 horas para poder seguir con vida? É dicir, mínimo. Douvos os datos, o 92% das persoas con enfermidade renal non poden realizar o seu traballo por múltiples motivos. É dicir, somos pensionistas, bueno, son pensionistas, eu por sorte podo seguir traballando, son pensionistas e non ter os anos cotizados, esa pensión que queda, pois é moi baixa. Hai ustedes, Coruña, hai ustedes. É solucionable isto? Nos pensamos que sí que é solucionable. Transporte sanitario en Galicia, ano 2019. Presentado, lógicamente, a Xunta, como veremos agora. O transporte das persoas en tratamento totalmente insatisfactorio dende o punto de vista do paciente. Idade avanzada, dificultades de mobilidade, doenzas, ambulancias. Debería cambiarse o sistema de xeito que os tempos sexen os máis curtos posibles. Foi unha enquisa sumades a iso, alén sobre 400 e pico personas, tiempo inferior a 7 horas, 253, tiempo superior a 7 horas, 164 pacientes. Creo que non fai falta explicarse máis, non? Temos un problema e hai que solucionarlo. Como? Pois non o sabemos, non? Non o sabemos. Aguantanos un cerro para que... Vou abrir os dos arquivos. A mellor teño que salir, non? Teño que salir. Abrimos desde aquí. Vaya, aquí non aparece. Vale. Isto, como veis, informe sobre los pacientes en hemodiálisis en la Comunidad Autónoma de Galicia. Foi presentado en 2019, coñece o conselleiro anterior, o conselleiro actual, foi feito nas 4 provincias, os resultados están máis adiante, isto foi o que vos puxen antes, e as gráficas que se presentaron, pois, están, non? Tempo transcurrido, entre recogida e entrega, 89 minutos, 76 minutos... Rafa, dime. Micro. Micro, perdón, sí. É dicir, non estamos falando de datos por falar de datos. Isto a Xunta de Galicia coñeceo, son coñecedores, son conscientes de que debemos de melloralo, pero claro, os prazos se van alongando, van pasando anos. Este ano, no mes de xuño, vamos ter unha proba piloto na área sanitaria da Coruña, con nefroloxía. O xerente estaba de acordo, xa teníamos todo listo, teníamos un número de pacientes, e ao final non foi para diante. Os nefrólogos, e tedes a doutora Falcón aquí, son totalmente conscientes. Antes, falando fora, dicíamos, esta situación é insostenible. Bueno, pues estamos así. Hai sitios, sí. Pois eu quería falar porque, bueno, mi nai empezou fai 2 meses en hemodiálisis, en San Rafael. Sí. Bueno, chamame Marcos, miña nai está en hemodiálisis e o seu nefrólogo negou o transporte. O nefrólogo non che pode negar o transporte? Pois o nefrólogo negou o transporte. O nefrólogo nega o transporte por motivos nefrolóxicos, non? Falcón, o nefrólogo Falcón. Perdón, Fontán, disculpe. Fontán, perdón.
Entón nos quedou outra que chamar a Voz de Galicia, meter as redes sociais, e gracias a iso, pois, miña nai agora ten ambulancia. Non nos quedou outra, temos que facemos eso porque non pode ir a sola, non pode coller un bus, non nos dá pantaxe. Traballamos todos, xa non é imposible. Entón, despois subimos nos no tema de transporte, vimos por eso, máis ben. Mira, a postura que temos en Alcer é, en primeiro lugar, se é posible, recibir o que nos estás dicindo, se vos parece ben a tua nai e a ti, agora mesmo vos collen os datos, se vos parece ben, a partir de aí nos empezamos a traballar con este tema e empezaríamos xa o luz, lógicamente. Xa ten ambulancia. Xa ten. Despois de que saíren cartas ao director na Voz de Galicia, foi unha ambulancia para miña nai, non sei se algún de aquí o leo, non sei, pasei o enlace a Isabel, e a semana tiñamos ambulancia. Metimos en redes sociales, metimos en todo, e que, eu non sei, pero se algún doente non ten capacidade, non pode, utilizamos desde aquí que proteste. Que hai que facer? Protestar. Porque ben o merecen, joder. Traballaron toda a súa vida, cotizaron, que menos que unha ambulancia para ir a diálisis. Sí. E nada máis, era isto. Sí, pues genial, con nada unha relación bien. Bueno, moitas gracias. O modelo que utilizamos tédelo ben, e vou aproveitar a que nos acaba de contar, desculpe, como eres de nome? Marcos. Sabedes cantas reclamacións hai ao ano con respecto ao tema de transporte? Poucas son moitas, ningún. Pero o persoal de enfermería continuamente escoita as queixas. E o persoal de enfermería, os técnicos de Alcer e os voluntarios de Alcer llevan contando, oye, mira, que salgo a las 4:30 da mañana para llegar ao hospital a las 7:30, que salgo a las 6:20 de la mañana para llegar al hospital que está a 1,5 kilómetros, que vamos 8 en ambulancia, que tengo que estar 1 hora esperando. E dicimoslle, por favor, cursade a reclamación, axudámosvos nós, 0 reclamacións. Cando chegas aos Sergas, lógicamente os Sergas di, Rafa, todo o mundo está contento, porque non hai reclamacións. Entón, que vos pedimos? Por favor, se considerades que é mellorable a vosa situación, presentade unha reclamación ou axudamos a presentarla. Se non hai maneira de cambiar isto. E xa vos digo que a Xunta ten unha postura totalmente proactiva para cambiar isto. Pero, como sabedes, as cousas en Galicia se van moi despacio. Proposta de faga a Consellería de Sanidade. Dende o ano 2009, en concreto 4 de outubro de 2009, a Xunta de Galicia diríxese a Alcer para ver se podemos racionalizar o servicio de transporte. Decimos que sí, que encantados da vida, e nos poñemos a traballar. Imos ensinarvos agora cantos se sabe. Desculpade o de informática, pero ás veces pasan estas cousas. Podes ler desde aí? Podes ler? Outubro de 2009. Chamada telefónica de Rocío Mosquera, xerente dos Sergas, a Rafa, solicitud de reunión para a xestión de servicio de transporte non sanitario. Febreiro de 2010, reunión dos Sergas, desenvolvemento dunha aplicación web para a optimización de recursos no transporte de doente en hemodiálise. 2010, agosto, reunión Sergas, oferta e implantación dun piloto para servicio, presentámoslo, con 11 Alsa, Alcer Coruña e Cogami. 2013, Morides Mendo, presentamos un estudio con 271 enquisas na provincia da Coruña. E así podemos seguir. É dicir, por Alcer non está sendo. Nós estamos intentando. E repito, a Xunta é proactiva, a Xunta quere modificarlo. 2020, estamos falando de hai un ano, pre-pandemia, reunión entre a Consellería de Sanidade, xa vedes que solicitud de reunión de Sergas, a Cogami e a FAG, solicitud de reunión dos Sergas, e os Sergas que non solicita transporte non sanitario, acordo, proxecto piloto na área sanitaria da Coruña. Por suposto, o xerente da área sanitaria estaba totalmente de acordo, Luis Verdes, que ainda está agora, o conselleiro, todo o mundo está de acordo.
Estamos falando de 8 millóns de euros ao ano, que non é unha broma. Que non é unha broma. 2021-02, videoreunión entre a Consellería, xa o vedes, conselleiro, xerente, que estivo antes aquí, a súa directora, analizar e mellorar o transporte de persoas. É dicir, por nós non é. E agora quedamos nesto, que en 2 meses, a ver se somos capaces. Nos estamos traballando, pero vamos lentos. Vamos lentos, non depende de nós, non depende de nós. Non sei se me estou explicando, non sei. Non sei. Rafa, disculpa. Rafa, e ao final, eu creo que temos que visibilizar o problema, incluso retransmitilo en directo. Hoxe en día hai medios para retransmitilo en directo. O problema é que todo isto causa. Os pacientes, os usuarios, non teñen capacidade para denunciar porque xa están achuchados suficientemente do proceso de diálisis, da enfermedade, de ter que madrugar na ambulancia, teñen medo a poñer unha reclamación. Aquí lles quiten o servicio precario que teñen incluso. Entón, temos que visibilizar o problema in situ, in directo, con medios de comunicación, que hoxe en día teñen moitos WhatsApp para poder comunicarse con eles, e visibilizalo e que os servos o vexan. Como ben sabe Ramón, medios de comunicación saíron a patadas noticias desto, a patadas. Pacientes en diálise con cancro a favor de que se os traslade ao hospital Seixantasi. A situación en Galicia é a seguinte: en Coruña, Ourense e Pontevedra, o servicio de transporte a hemodiálise faise en ambulancia. 7, 6, 8 persoas. Recorridos que vimos antes. Na provincia de Lugo, está aquí a súa presidenta, María José, realízase en taxi. Creo que calqueira de nós que nos veña a buscar unha ambulancia ou que nos veña a buscar un taxi, hai diferencia. Lembremos que o conductor da ambulancia é unha persona con curso de primeiros auxilios que se lle pasa algo a alguén, fará primeiros auxilios, pero nada máis. É un transportista, nada máis. Temos unha pregunta aquí, Rafa. Máis unha aclaración. Eu son técnico de urxente e os condutores de non urxente son todos técnicos igual que a mí. O sea, conocen os meus técnicos, coñezo eu, en teoría, vale? En teoría, na práctica, ten que ser así. Hoxe en día non lle dan unha ambulancia, non pode haber ninguén que non sexa técnico sanitario. Entón non son transportistas, nin outra cousa. E os taxistas, evidentemente, non están capacitados. Evidentemente. Solo eso. Non está capacitado un taxista? Evidentemente que non. Entón significa que en Lugo, en Aragón, en Madrid, están ilegales? Pois, en teoría, sí. En teoría non, porque a legislación... Non, xa, pero a política é outra cousa. Non estamos falando de política, estamos falando de legislación, e eu movo solo con legislación. Vale, xa. A legislación non está ben, non son técnicos sanitarios. Non teño capacidade para dicirse a legislación. Pero eu, pois algo sí, porque de 18 anos de técnico algo controlo, entendo. Eu non son xurista. Non, nin eu tampouco, evidentemente, pero... Se a legislación está mal, que non ten que decir, con todos os respetos para as opinións, un xurista e... Evidentemente, xa, pero iso posiblemente xa é unha trampa, sabes? Porque despois o enfermo de diálise vai nun taxi, ponse mal, a quen chama? A nós. A vos? Evidentemente. Mira, eu non estou falando por falar, eu estou trasplantado de riles en diálisis. Non, vale. E temos moita xente aquí. Tes a Nuria Diante que está en diálisis, tes a Daniel que está en diálisis, e foron en taxi, en Lugo van en taxi, e non pasa absolutamente nada. En Madrid, que hai bastante máis xente en diálisis que en Galicia, van en taxi, en Aragón van en taxi, e é un convenio. Non estamos dicindo de eliminar as ambulancias, o que se está dicindo, e é o que di o Sergas, é quen necesite transporte sanitario, que vaya en ambulancia. Quen non necesite transporte sanitario, que non vaya en ambulancia. E vou fazer unha pregunta, Nuria, ti necesitas unha ambulancia para ir a diálisis? Daniel, necesitas unha ambulancia para ir a diálisis? Non sei. Está Daniel? Disculpe. Dani, necesitas unha ambulancia para ir a diálisis? Disculpe, pero eu aí con usted non estou de acordo tampouco, porque eu estou en hemodiálisis, fai 2 meses que me trasplantaron. Eu, cando estaba mareado, levaba o meu propio coche ao hospital clínico, vivo nas Reñás, levaba ao clínico. Había veces que por descuido do enfermero ou que sea, me sacaban peso de máis. Pois eu o coche tiño que deixalo na casa ou no recinto hospitalario e que me viñeran a buscar, porque non era capaz de conducir. Eu sei dunha persona diabética que vai co seu home
a diálisis e hoxe a ambulancia. Claro que chamar a 061, porque o seu home, según usted, teñen que ser técnicos, ou non sei que, o home, pois, sendo técnico, levando unha ambulancia a enfermos en diálisis, ou que sea, claro que chamar a 061. Pero se se fixa, estamos falando de transporte a personas en hemodiálisis que non vayan polos seus propios medios. Non estamos falando de transporte... Sí, pero, a ver, no meu caso pasoume eso. Pero no seu caso iba no seu coche. Iba no meu coche, sí. Non estamos falando deso. Sí, pero eu, independientemente, rechacei a ambulancia. A mí puñíama. Eu rechacei, non quixen ir no meu coche porque tiña máis motivos. Vale, pero as persoas esas que están indo na ambulancia, o día da pandemia, mandaban a ir a un familiar ou que colleron un taxi. Eu iso tampouco estaba de acordo, porque despois da pandemia viñan 6, 7 personas na ambulancia. E sei que había 3 personas, fai unha semana, tiñan o COVID. E en teoría tiñan que estar aisladas. Pois non, meteronas que as mesmas personas, despois, ás 2 semanas, aparecen as outras personas contagiadas de COVID. Por iso, nun taxi van 4 personas como 8, en ambulancia 8. Entonces, do que estamos falando únicamente transporte non sanitario, transporte non urxente para persoas en hemodiálisis. Non estamos falando nin da xente que vai polos seus propios medios, da xente que obrigatoriamente ten que recibir transporte sanitario. Nada máis. E isto é unha postura que temos, cada un despois que siga a súa. Agora, se en Madrid se fai así, que non vexo, disculpademe, María José, un segundo, se en Madrid se fai así, se en Zaragoza se fai así, se en Lugo se fai así, e noutros sitios de España, pois as persoas de Galicia que queran elixir por un tipo de transporte, que elixan, e sempre coa prescripción facultativa do servicio de nefroloxía, nada máis. Vamos a dar a palabra a María José, presidente. Desde aquí non vexo absolutamente nada. Hola, buenos días. Soy la presidenta de Alcer Lugo y quería comentar un poco lo que acaban de decir esto de las ambulancias con 3 personas con COVID y tal. Eso también no es en sí el transporte el problema. Ahí fue un problema de que no se avisó o algo, o ahí falló algo, de que esas 3 personas tenían que ir en otra ambulancia. A ver, lo estoy diciendo porque en Lugo se está haciendo así. Es decir, las personas que están contagiadas de COVID o que pueden tener COVID están yendo en una ambulancia exclusiva para ellas, si son más de una, si no solo es una, por supuesto. Nosotros estamos haciendo el transporte en general y desde el año 2003 en ambulancia y en taxi. En ambulancia van las personas que no, que no valen, que no se valen por sí mismas, y en taxi las personas que son totalmente autónomas y no tienen ningún problema, ¿no? O que normalmente no tienen ningún problema. Vale, yo solo quería aclarar eso de que, claro, que eso de que se contagien personas, porque eso pasaría igual con nosotros. Si sale una persona que le descubren que tienen COVID y nos la meten en el taxi, se contagiaría con el resto de las personas. Por eso quería aclarar un poco que ahí ese problema viene dado de otro lado, ¿no? No precisamente. No sé si me entendisteis, pero bueno. Gracias. Sí, gracias, María José. Eu vou facer un resumo do que di María José e entendo que o COVID ao final está en todos lados. Rafa, vou comentar unha cousa brevemente, porque ademais o tempo esta sen dúbida sabíamos e sabemos que iba a ser a mesa que máis nos iba a remover, porque quero dicir, cando falamos do COVID e falamos da vacinación e resulta que nos vacinamos relativamente fácil, non pasa nada, pero cando as cousas están complicadas nos removen e nos removen nas situacións particulares e nas individuais que temos vivido cada un e cada unha. Eu necesito, ademais, comentar dúas cousas, aproveitando que está aquí a doutora Falcón. Sai unha cousa, e é que as persoas que van a tratamento de hemodiálise, moitas veces, a tratamento de hemodiálise ou ao hospital en xeral, moitas veces temos medo de poñer unha reclamación. Doutora, verdad que non pasa nada porque poñamos unha reclamación?
verdade que non nos ides atender diferente, nin peor, porque poñamos unha reclamación? De hecho, a veces recomendamos hacerla, porque hay temas que a nosotros se nos escapan, como el de como en este de transporte, que es muy sensible, y por eso es normal que la gente opine y salte y diga estas cosas. Nosotros no tenemos la capacidad de prescribir los transportes a todo el mundo. Aparte, ahora mismo en la área sanitaria de La Coruña tenemos un problema terrible, ya no de que el transporte sea incómodo, lento y malo, sino que no hay ambulancias disponibles para todos los pacientes, que nos obligan a decir qué pacientes tienen la necesidad estrictamente física, cuando antes esto no era así. Y nos obligan a mantener pacientes ingresados, simplemente porque no pueden ir a diálisis no tienen un transporte para ir desde sus domicilios. Entonces nosotros ya no tenemos más, en el hospital hemos hecho todo lo que acaba de decir Rafa, de todas las reuniones, y nos vemos, a veces decimos, pues vayan a reclamar, porque a lo mejor entre todos vamos consiguiendo más, pero que sí, no pasa nada. O último apunte que fago é que dende Federación Alfer Galicia, dende Alfer Coruña, nos 2 últimos anos, dende que comezou a pandemia, a actitude ten sido sempre de negociación con Sergas, acto seguido, nota de prensa ca situación que está ocorrendo. A resposta vedes cale, e a resposta dos medios de comunicación podemos ter aí algunha, pero moitas veces cando sae algo así, sae unha contranoticia deste tamaño. Quero dicir, esta é a realidade. A realidade que está poñendo a doutora Falcón en riba é que na área sanitaria de Coruña temos entre 15 e 20 pacientes que non teñen acceso ao transporte. Polo cal, a equidade da que falábamos ao comezo non é real e non está sendo real especificamente nesta área sanitaria. Deciros que el tema del transporte a nivel nacional es muy controvertido y también produce muchos problemas, sobre todo por la licitación de los concursos de las flotas, que salen muy ajustadas en precio y no hay suficientes flotas, y de verdad que es un tema también que de la Federación Nacional Alfer estamos siempre trabajando en ello. Yo como paciente he puesto innumerables reclamaciones, y las reclamaciones se ponen a nivel del servicio o a nivel de mejora de todo el servicio de salud, no se pone a nivel personal. O sea, que no os preocupéis, que no van a haber represalias ni van a haber ningún trato discriminatorio ni diferente por poner una reclamación. Incluso yo he puesto reclamaciones aquí en Galicia, o sea, que en el Hospital de San Rafael, sin ir más lejos. O sea que os digo que es necesario que pongamos reclamaciones para mejorar el sistema. Bueno, y os voy a contar otra cosa que hemos hecho desde la Federación Nacional y bueno, conjuntamente con el GEMA, con el Grupo Español Multidisciplinar de Accesos Vasculares. Sabéis que los accesos vasculares son la línea de vida de los pacientes renales, y que con un buen acceso vascular pues se mejora la supervivencia y se mejoran muchas cosas. En el año 2017 se publicaron las guías españolas del acceso vascular para hemodiálisis, pero son unas guías para profesionales, para nefrólogos y nefrólogas, y tenían pues nada menos que 192 páginas. Yo he sido revisor externo de estas guías y os digo que son insufribles, y me perdonará aquí la doctora Teresa Falcón, que de verdad que, a ver, pues una fístula arteriovenosa radiocefálica, o sea, los pacientes con esta terminología era imposible que entendiéramos nada. Entonces pues le dijimos al GEMAP, oye, ¿por qué no hacemos algo? Pues no se nos ocurrió traducirlas, ¿no? Entonces hemos hecho este manual del acceso vascular para personas en hemodiálisis, de la que la Federación Nacional Alfer ha puesto todos los recursos, el tiempo. Bueno, yo trabajo 4 años, sin deciros más, en este proyecto, para que realmente los pacientes y los familiares seamos conscientes de lo que es el acceso vascular, catéter y fístula. Y bueno, en 36 páginas hemos resumido, avalado por 52 sociedades y organizaciones en todo el mundo, pues la importancia del acceso vascular. Vamos a imprimir 25.000 ejemplares para que todo el paciente en hemodiálisis en España tenga un ejemplar. Y os pongo aquí algunos ejemplos, bueno, que lo hemos hecho muy visual, muy práctico, con la terminología, con un lenguaje coloquial, con fotografías, que todo el mundo pueda entender
que al final la vigilancia del acceso y la supervivencia del acceso depende mucho del paciente, porque nosotros estamos, yo tengo mi fístula, me la hicieron en enero de 1995, es la primera que tengo y la única, y me sigue funcionando. Tengo buttonhole, hecho, en la técnica del ojal, y de verdad que pues me la he cuidado siempre que he podido, he evitado coger peso, bueno, no sé, ya sabéis las recomendaciones un poco para cuidarlas, y este es un poco el ejemplo que os pongo de las guías. No os preocupéis que vamos a mandaros a todos los que estáis en hemodiálisis y a todas las unidades de los hospitales un ejemplar. Lo bueno que tiene este acceso es que no solo es digital, que también lo podéis consultar en PDF, por supuesto, lo vamos a imprimir en papel, pero también tiene vídeos explicativos, y si pincháis en cada vídeo hay una enfermera, un profesional, explicando cómo se realiza la fístula, cómo se pincha, las técnicas de punción en escalera, pues la técnica del ojal, que os digo que siempre es por el mismo agujero con agujas Roma, que no son biseladas. En fin, creemos que es muy importante, y se habla muy poco muchas veces del acceso vascular, y que tenemos en España un problema de que no se realizan a tiempo a veces las fístulas y no se reparan a tiempo, como sabéis, y que muchas veces empieza hemodiálisis con un catéter, que es lo que no queremos, que realmente se planifique y realmente en las unidades cerca se pueda realizar la fístula a tiempo para evitar, pues ya sabéis que con el catéter hay más recirculación, hay más problemas de infección, bacteriemias y demás, y bueno, pues luego vivir con un catéter, como os voy a enseñar, pues no es nada fácil. Tanto éxito ha tenido este manual que lo hemos traducido, como soy el presidente de la Federación Europea, pues lo hemos traducido al inglés, y para que llegue a toda Europa, y de verdad que ha tenido mucho éxito entre los pacientes europeos de poder cuidarse. Y bueno, aquí veis que son el mismo manual. Pues esto, por ejemplo, es un ejemplo de cómo es la trombosis, pues para explicarlo fácilmente y que todo el mundo lo pueda comprender. Y también hemos hecho los vídeos en inglés, por si tenéis algún paciente pues extranjero que lo quiera ver. La importancia del acceso vascular, ya sabéis que pues está relacionado totalmente con la mortalidad y con la supervivencia, ¿no? Y que yo, ahora que está tan de moda las reseñas en internet y demás, pues yo le pondría 5 estrellas a una fístula arteriovenosa nativa, 4 estrellas a una protésica, que ya sabéis que también hay, y le pondría solo 2 estrellas a un catéter permanente y 1 estrella al catéter temporal, porque, bueno, si no, no se puede hacer diálisis, ¿no? Pero son los que menos queremos, ¿no? Lo que menos queremos tener siempre son los catéteres. Y de verdad que hay que entender la enfermedad renal no solo con la alimentación, no solo con la medicación, con las pastillas, también con el acceso vascular. De verdad que intentar cuidarlo siempre que podáis, pues no lo mojéis, no cojáis peso, intentar que si tenéis algún síntoma, pues que veis que está rojo, que tenga algún síntoma de infección, reportarlo, porque la vigilancia depende de los pacientes. Y eso yo creo que debemos remarcarlo aquí, porque al final eso es muy importante para poder tener una buena calidad de diálisis. Y la vida cotidiana con acceso vascular, yo sé que no es fácil porque, bueno, pues ya sabéis que tenemos unos aneurismas a veces que nos impiden, ¿no? tener. Aquí podéis ver algunos ejemplos de catéteres o de fístulas, y que, bueno, pues requiere una higiene, un cuidado diario, el ocio, a veces no es fácil pues hacer deporte, bañarse en el mar, en fin, sabéis que al final nosotros tenemos el acceso vascular tiene yo se lo decía mucho a los nefrólogos, ¿no? Que el acceso vascular tiene una persona pegada, que no solo podemos hablar del acceso, que tenemos que hablar de la persona, porque la persona tiene que vivir en la sociedad actual en la que se promueve ser activo y hacer muchas cosas, ¿no? Y al final, pues eso, hay que aprender a vivir con ese acceso vascular. Lo que sí que siempre voy reivindicando ya desde los últimos años es que necesitamos innovación, desarrollo e investigación en accesos vasculares. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas agujas desde 1966. Hace 54 años que tenemos la misma técnica, el mismo sistema, y en esto no ha habido ningún cambio. O sea, y es lo que más produce dolor y disconfort y estrés, ya lo sabéis, a todos los pacientes que estamos en diálisis. Cada vez que tenemos que ir a diálisis, me van a pinchar, me van a hacer daño, no sé si se va a extravasar, si me van a pinchar bien. Y es un obstáculo, sobre todo para las técnicas domiciliarias, por lo que la gente tiene miedo de pincharse a sí misma, sobre todo en hemodiálisis domiciliaria,
y en técnicas domiciliarias, ¿no? Entonces, al final, estamos ya en el siglo XXI y lo que voy reclamando es, oiga, industria, laboratorios, Fresenius, Diaber, todos los centros de diálisis públicos y privados, hay que invertir en esto y realmente encontrar un acceso vascular que sea indoloro, que sea permanente y que no se infecte. Pues algo que se pueda enchufar, no sé, yo ya sé que no es fácil porque si no ya se hubiera hecho, pero tenemos que encontrar algo que realmente, una llave de 3 pasos, no sé, algo que realmente cambie lo que es el panorama del acceso vascular para el futuro, porque de verdad que yo no puedo entender que sigamos con las mismas agujas desde hace 54 años. Y también quería contaros, ya que aprovechando esta mesa, una guía de viajes que hemos hecho entre todos, porque, bueno, yo cuando empecé en hemodiálisis me dijeron que no iba a poder viajar mucho, que claro, 3 veces por semana, dependiendo de una máquina para vivir y tal, pues que mi movilidad iba a ser muy reducida, ¿no? Y entonces pues empecé a viajar por España, luego empecé a viajar por Europa y luego ya me fui atreviendo a viajar en el mundo, ¿no? Y de verdad que a mí me ha aportado tanto viajar y conocer otro abordaje de la enfermedad renal en otros países, de otras salas de diálisis totalmente diferentes, donde sí que dejan entrar a los familiares durante los tratamientos. He visto niños jugando con una pelota al lado de mi máquina de diálisis y no ha pasado nada. O sea que yo creo que nos tenemos que replantear en la humanización de la diálisis, que realmente hay otros tipos de diálisis, o sea, que realmente que no pasa nada. A lo mejor en la conexión y la desconexión sí que no podemos dejar a nadie entrar, pero durante 4 horas estar totalmente aislados a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Entonces, de verdad que hay muchas maneras de ver la enfermedad renal en el mundo, muchas máquinas diferentes, muchos diferentes abordajes, y creo que hay que personalizar la enfermedad renal, pero lo que sí que recomiendo, es que hay que viajar, y que la diálisis no es una barrera para poder viajar por el mundo. Lógicamente yo no digo que la gente se tenga que ir a Tailandia o a India o a Filipinas como yo he ido, pero sí que ir a la segunda residencia, puede tener una boda, puede tener una entrevista de trabajo, puede tener un funeral, puede tener un evento, un cumpleaños y poder viajar, ¿no? Y entonces esa es un poco la participación activa y la participación social y calidad de vida que estamos reclamando para todos los pacientes renales en todo el mundo, ¿no? Que la movilidad es un derecho y que animamos a que todo el mundo pueda viajar y sobre todo salir de la zona de confort, de la rutina de un año y otro año en la sala de diálisis sin poder ir a ningún sitio, a visitar ningún sitio nuevo y de verdad, yo sé que crea mucha incertidumbre cambiar la enfermera, cambiar el médico, cambiar la sala de diálisis, pero de verdad que ahora cada vez es más posible garantizar eso y sobre todo pues hemos creado, Diaberon ha creado una guía de viajes internacional, por supuesto la vamos a traducir al castellano para los que no se manejen muy bien en inglés, pero sí que, pues esta guía de viajes internacional, aparte de que es un derecho y que no solo es por vacaciones, que muchas veces lo queremos hacer por trabajo o porque hay un evento o porque te surge un imprevisto y tienes que viajar al otro lado o porque tienes una segunda residencia, pues que la gente lo pueda hacer, ¿no? La guía de viajes, aquí podéis ver los centros que tiene Diaberon del mundo, hay multitud de destinos que podéis elegir. En Europa es súper seguro viajar, con la tarjeta sanitaria europea está totalmente cubierto, no tenéis que pagar nada, todo lo cubre la seguridad social y os aseguro que en Europa hay destinos maravillosos. Ahora, y el que quiera aventurarse afuera de Europa también lo puede hacer, por supuesto, con toda seguridad. Lo que pasa es que ya los tratamientos son privados y sí que tendrá que negociar el precio porque ya no eres un paciente, eres un cliente. Entonces, pues dependiendo de dónde vayas, pues el precio será. Yo he pagado desde $18 por una diálisis en India a $700 por una diálisis en Canadá. Así que el precio es muy variado, dependerá del país, del transporte, de 1000 cosas. Pero sí que podéis aventuraros a viajar, por lo menos en España y en Europa, con total seguridad. A mí me pidieron que hiciera el prólogo, lógicamente, porque he viajado mucho y lo que siempre digo es que es verdad que dependemos de una máquina para vivir, pero esa máquina se puede encontrar en cualquier sitio del mundo. Ese es un poco el consejo que doy, de que no por estar en tratamiento de diálisis no te tienes que mover y no tienes que promover que la movilidad. Y aquí veis un poco el ejemplo os pongo Valencia porque yo soy de allí, que es una tierra maravillosa, no digo que Coruña no lo sea, al revés, que Coruña también lo es,
por supuesto, pero aquí tenéis destinos súper seguros en Europa, como os digo, con clínicas que os van a garantizar que os traten igual y que os den el mismo tratamiento. Incluso, ya os digo, en fuera de Europa también hay destinos, y no solo os recomiendan la clínica, también restaurantes donde ir, qué excursiones y qué hacer. Y bueno, al final un poco esto es lo que nos importa como personas renales. Yo siempre digo que ese concepto de persona renal, igual que hay persona diabética, pues hay personas renales, y lo que es importante para nosotros, aparte del tratamiento de diálisis o del trasplante renal, pues es por supuesto la nutrición. Voy bien, ¿no, Alfredo, de tiempo? Vale. La nutrición es indispensable para nosotros, tener un estilo de vida activo. Por supuesto, el acceso vascular, tenéis que cuidarlo al máximo siempre que podáis. El pensamiento positivo, creo que también es algo muy importante para cualquier persona con enfermedad renal. Tener relaciones afectivas, la participación social. Yo no digo que sea de pareja ni de amor, puede ser amigos, simplemente. Bueno, ahora ya sabéis que hay poliamor, hay muchas clases ahora de interacción social. Por supuesto, tener una vida activa de viajes, trabajo, si se puede, deporte en general, tener una vida activa y viajes. Y por supuesto siempre trabajar en la aceptación de la enfermedad. Mirad, creo que es una de las cosas claves que debemos trabajar todos los técnicos, todas las juntas directivas en la aceptación de la enfermedad, porque es una enfermedad que no tiene cura, que es para toda la vida y que hay tratamiento para todo ahora mismo. Hay tratamiento para la depresión, hay tratamiento para el estrés, hay tratamiento para la ansiedad, pero no hay tratamiento para la negación de la realidad. Nunca ha habido tratamiento ni lo habrá para la negación de la realidad, pues es una negación del concepto. Entonces, eso es muy importante, que trabajemos juntos en esa aceptación de la enfermedad. Todos estamos predepresivos, todos nos podemos desestabilizar en cualquier momento, y es importante que trabajemos pues la salud mental, y si tenemos que ir al psicólogo no pasa nada, y si tenemos que ir al sexólogo tampoco pasa nada. Creo que es importante que reconozcamos que a veces necesitamos ayuda en cualquier materia, y sobre todo para la aceptación de la enfermedad, que es difícil y es muy dura, y que cuesta a veces años aceptarla. Y pues como cosas de llevarse a casa, pues lógicamente que la calidad del acceso vascular es la supervivencia, y también es una calidad buena en diálisis. Creo que hay que aprender a vivir con el acceso vascular, que eso no nos lo dicen muchas veces cuando te diagnostican enfermedad renal, ¿no? Que vas a tener un acceso vascular ahí de por vida y que vas a tener que aprender a vivir con él, y que creo que necesitamos esa innovación para crear un acceso vascular nuevo, indoloro, permanente y sin infecciones, que en diálisis se puede, es el principio, no es el final, que en diálisis es otra etapa y se puede seguir teniendo movilidad, no solo por vacaciones, sino también por trabajo o por cualquier evento que te pueda surgir, cualquier imprevisto, y que el sol sale para todos, solo tenemos que abrir la ventana, y creo que el pensamiento positivo eso ayuda muchísimo, y que trabajemos juntos, por supuesto, desde ALCER, desde las instituciones, desde el SERGAS, en aprender a trabajar, a aceptar la enfermedad renal como algo que nos va a acompañar durante el resto de nuestros días, seamos familiares, seamos cuidadores, seamos niños, adolescentes o seamos mayores. Y nada, un placer de verdad estar con vosotros hoy aquí con Se he preguntado bien, y si no, pues nada. Aunque es un pequeño secreto que compartiste ayer conmigo, ¿nos puedes explicar la opción nutricional que tienes ahora mismo? Sí, bueno, yo hace 2 años decidí convertirme en vegetariano, y claro, en diálisis ya sabéis que siempre nos prohíben fruta, verdura, todo lo que tiene potasio, ¿no? Entonces, creo que se están replanteando un poco todas estas restricciones tan absolutas, porque, bueno, al final todo lo saludable tiene potasio. Entonces, a veces por no comer lo saludable, que son las frutas, las verduras y demás, pues a veces tenemos cánceres o a veces desarrollamos otras cosas, ¿no? Y la verdad que yo estoy muy contento porque desde que soy vegetariano, que no como ni carne, ni pescado, ni lácteos, la única proteína animal sí que como huevos, porque empecé vegano, pero el médico me dijo, ostras, te ha bajado mucho la albúmina, tal, entonces empecé a comer huevos, y desde entonces pues me ha bajado muchísimo la urea, necesito tomar mucha menos medicación que la antes del fósforo, el fósforo me ha bajado muchísimo,
Y yo no he notado, claro, yo no he tenido hiperpotasemia ni nada. Si estáis en diálisis, lógicamente esto tenéis que hablarlo con el nefrólogo y con el nutricionista y ver una dieta adaptada a vosotros, pero sí es verdad que cuando comes más potasio, más fibra comes y se acelera el bolo fecal y eliminas más potasio. Entonces, estas recomendaciones se están replanteando porque ya os digo que han sido muy restrictivas. Yo me acuerdo en diálisis de no comer nada, ni fruta ni verdura, nada, absolutamente nada. Y al final, claro, nos perdemos la dieta mediterránea, ¿no? Y yo siempre lo digo, una dieta absolutamente estricta es un absoluto fracaso porque vivimos en una sociedad en la que al final pues comes fuera de casa y tienes que crearte tú la voluntad de aprender a decir no a ciertas cosas, pero comer un poco de todo y variado y poder también disfrutar de la vida, porque a veces te deprimes si siempre estás a dieta, ¿no? Entonces creo que es importante pues que cada uno, por supuesto, disfrute de la comida, eso es lo más importante, a pesar de tener las restricciones. Sí, unha máis sí. No, yo solo felicitarte porque la guía ya la estuve ojeando estos días, me parece un trabajo extraordinario y nada, gracias por ese trabajo que fue seguro que muchísimo. Y en cuanto a lo del viaje, la verdad que me has abierto los ojos a viajar en hemodiálisis, que no tenía esa percepción, siempre parece que pensamos en, bueno, las domiciliarias igual te dejan viajar más, pero bueno, enhorabuena por los viajes y a mí me ha supuesto una apertura de mente. No, me alegro, no, pues esta es la idea de que en diálisis pues se pueda viajar, ya te digo, en España, dentro de España, bueno, o fuera de España, pero a veces es más fácil viajar en Europa que en España, porque en España tenemos 17 países, que son las 17 comunidades autónomas, y tienen su sistema SIFCO que necesitas pedir con muchas semanas de antelación el viaje, que haya disponibilidad, que te lo concedan, que te lo aprueben, y a veces es más, y ya te digo, en Europa, con la tarjeta sanitaria europea, es decir que voy, la fotocopia de la tarjeta y ya está, y vas. O sea que, pero bueno, en España también estamos intentando mejorar esto, que nos hagan una tarjeta a los de diálisis, o que el SIFCO realmente ahora mismo es una barrera para viajar en España. Fenomenal. Gracias. Tenemos unha pregunta por aquí arriba. Hola, buenos días. Mi nombre es Mari y mi esposo es el enfermo renal. Mi pregunta es, ¿esto de los viajes está enfocado a hemodiálisis? ¿Con diálisis peritoneal no se puede realizar? No, esa es la duda que tienen muchos enfermos renales que están con diálisis peritoneal. Ya. No, en diálisis peritoneal se puede dejar mejor que hemodiálisis porque la máquina es, digamos que es portable, no es portátil porque aún pesa mucho y aún ocupa mucho, pero te la puedes llevar en el coche. El único problema es que el material, que necesitas muchas bolsas, te lo envían directamente a donde vayas. O sea, tú te vas a... Lo que pasa es que supongo que estarás con Baxter o no sé con qué compañía. Baxter te envía el material a donde quieras de Europa sin problemas, ¿eh? O sea, tú dices, voy a estar en París 2 semanas o una semana y te envían allí donde quieras el material y tú te tienes que llevar únicamente la máquina. Es verdad que tenemos problemas en facturar la máquina para viajar en avión, que nos han puesto muchos problemas porque no tienen las medidas. Le hemos preguntado a Fresenius y Baxter las medidas si pueden viajar y nos han dicho que no puede viajar en bodega porque es una máquina que por condiciones de presión y de humedad seguramente, y tampoco se puede facturar porque si te la pierden y no llega a destino, pues es un problema. Entonces estamos intentando solucionar esto y también estamos pidiendo que las máquinas que saquen ahora, pues que sepan que quepan en la cabina y que realmente sean más pequeñas, porque ahora mismo para calentar una bolsa de un líquido, una máquina que está totalmente obsoleta, ¿no? Demasiado grande y demasiado aparato pero sé cuál es el tema, pero vamos, en diálisis peritoneal en principio se puede viajar más fácil que en hemodiálisis. Última pregunta por aquí. Hola, mira, yo quería decirle a esta señora que acaba de preguntar, yo ahora estoy trasplantada, pero estuve en diálisis peritoneal. Y precisamente pues hice un viaje de trabajo a Roma, lo que sí en Baxter, que a mí me suministraba Baxter, que sí que piden por favor que tiene que ser con bastante antelación, porque tienen que, algo de logística, o sea que tienen. Y también me dijo la chica, Manoli, que se llama la que normalmente nos atiende,
de que, por ejemplo, claro, yo estuve en un hotel, entonces yo iba a trabajar a un colegio y claro, yo no tenía la de la máquina, hacía la diálisis 3 veces al día. Entonces lo que tuve que llevar era el calentador. Los intercambios son veces. Llevar el calentador, pero, Baxter me mandó todo y me dijo que sí, que hablase con el hotel, porque aunque normalmente sí, no ponen pegas, pues que hay algún caso que sabían, pues que en algún hotel pues que habían puesto así alguna pega, pero yo llamé al hotel para, donde nos íbamos a hospedar, no me han puesto problema ninguno, llegué allí, tenía todo, y también Baxter me mandó no sé si fue por WhatsApp o por correo, no me acuerdo, por correo electrónico, dándome una dirección en Roma, por si yo tenía cualquier problema, claro, para que me dirigiese allí, todo muy bien, que maravilloso el viaje y todo. Temos que ir pechando porque temos que ir saliendo. Eu tamén fui un usuario no seu día de diálise peritoneal e incluso cando tes 2 domicilios, pois vives nun sitio incluso te facilitan, non? O poder ter material tanto nun lugar como no outro. Mirade, hai unha pregunta que entrou por Twitch que é a técnica do HAL, non? Que é o button hold. Supoño que mellor despois pola tarde cando interveña a doutora Teresa o mellor podemos dar resposta a iso e si a podemos solicitar nas nosas áreas sanitarias se estamos en hemodiálise, vale? Queda para a tarde. Damos paso á mesa entro en tratamento renal sustitutivo, que información debo recibir, porque certo é que desde aquí falo en nome das miñas compañeras que están atendendo diariamente a persoas que estamos nesta situación, que entramos en tratamento renal sustitutivo ou entramos en trasplante e moitas veces hai falta de información e evidentemente a falta de información é desempoderamento, non? É falta de ferramentas a hora de poder manexar a nosa realidade. Por eso lle pedimos a doutora García Falcón e máis o doutor Mosteiro que estiveran aquí para que nos falara de que información temos que recibir cando estamos en trasplante, cando estamos en diálisis, en outro tratamento renal sustitutivo. Modera a mesa Moncho, Ramón Sestallo, vicepresidente, compañeiro de Cogama, de Xogos Gómez. Bueno, pues nada, despois de... boas tardes a todas e a todos. Despois destes pequenos imprevistos técnicos, pois casi continuamos ca primeira xornada de persoas con enfermedade renal na compañía da doutora Teresa García, nefróloga do Uchuac, e do doutor Fernando Mosteiro, coordinador da oficina, coordinadora de trasplantes do Uchuac. Estes dous profesionales que nos acompañan, aos que agradecemos a súa asistencia, vanos a falar dun tema tan relevante como é a información que debe recibir a persoa afectada por enfermedade renal crónica en calquera dos seus estadios, tanto cando temos un tratamento renal sustitutivo como cando estamos á espera de recibir un trasplante de órgano. Damos paso, sin máis, a esta mesa que ten o título Entro en tratamento renal sustitutivo e que información debo de recibir. Sin máis, paso a palabra a doutora Teresa García. Muchas gracias por la presentación. Entramos en la recta final de esta jornada que está resultando muy provechosa y vamos a abordar el tema, como han dicho, de la información y la enfermedad renal crónica. Para empezar, una pequeña introducción. La enfermedad renal crónica, ya hablamos por la mañana, es la situación que se produce cuando los riñones pierden de manera progresiva e irreversible su función. Esto es un problema de salud pública importante que ha ido en aumento en los últimos años y los estudios dicen que afecta entre un 8 y un 16% de la población general, que es mucha gente. En España también hay un estudio muy reciente que dice que también está en torno al 15%, que es parecida a la de Estados Unidos. Esto supondría casi 7 millones de personas en España. Por eso algún titular ha dicho esto, que parece que hay tantos más que parados, aunque no se sepa.
Y ya sabemos que las dos causas fundamentales de enfermedad renal crónica son la diabetes y la hipertensión arterial. Los riñones tienen muchas funciones, la más conocida es que limpian los productos de desecho de la sangre y eliminan el exceso de líquido a través de la orina, pero también participan en otras muchas funciones como deshacerse de la carga ácida que producen las células y mantener el equilibrio de agua, sales y minerales en la sangre, el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo. Y también producen hormonas para ayudar a controlar la tensión arterial y producir glóbulos rojos, y también hormonas y vitaminas para mantener los huesos en buenas condiciones. ¿Cómo medimos la función de los riñones? Pues en la práctica clínica habitual es a través de un análisis de sangre y orina, y calculamos lo que se llama filtrado glomerular. Según este filtrado, dividimos la enfermedad renal crónica en 5 etapas, desde la normalidad, que es en torno a 100, como se ve ahí, hasta 0, 5 estadios, como decimos. Los 2 primeros son de enfermedad leve, en la que no encontramos síntomas. A partir del estadio 3, que sería por debajo de 60, entre 60 y 30, este es un estadio que es muy grande, aquí podrían empezar a darse manifestaciones como la anemia o la enfermedad ósea, pero síntomas realmente en general no aparecen hasta que el filtrado ya está cercano a los 30 mililitros minuto. Y entonces los síntomas más habituales son muy inespecíficos, síntomas como cansancio, algo de debilidad, falta conciliar mal el sueño, poco apetito, calambres, piel seca, son síntomas bastante inespecíficos. También podrían aparecer síntomas derivados de la anemia o de la enfermedad ósea. Pero esto es muy variable de persona a persona y en algunos casos podríamos llegar a niveles de función renal tan bajos como 10 mililitros minuto sin síntomas. Por eso, si esta enfermedad no se busca y no se realizan análisis, puede pasar desapercibida hasta etapas muy avanzadas. Cuando ya estamos en esas fases de enfermedad renal, por debajo de filtrados de 30, entre 30 y 20, es deseable que el paciente sea atendido en las unidades ERCA. ERCA es enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, se han empezado, llevamos ya bastantes años con estas consultas en los hospitales, están constituidas inexcusablemente por un nefrólogo y una enfermería y enfermeras especializadas, y según la disponibilidad de los hospitales también es deseable que haya psicólogos, dietistas, trabajadores sociales, pero eso ya depende de cada hospital. ¿Qué objetivos tenemos en la unidad de ERCA? Pues, por supuesto, continuar con todos los cuidados que ya se habían iniciado para que la enfermedad renal progrese lo más lentamente posible. Sabemos que su naturaleza es progresar. Pues intentar enlentecerla, controlando muy bien la tensión, el azúcar, la dislipemia. Así, vale. El colesterol, el ácido úrico, recomendando una dieta saludable con poca sal y también con menos proteínas de la dieta estándar, y evitando todos los agentes nefrotóxicos que pueden empeorar el riñón. Después hay que prevenir también, como vimos que el riñón colabora con producción de hormonas para muchos sistemas y aparatos, entonces hay que prevenir y manejar estas complicaciones de la enfermedad renal, como es la anemia, las alteraciones del metabolismo óseo, los trastornos hidroelectrolíticos, la retención hidrosalina. Y luego una parte fundamental que se atiende en esta consulta. Una encuesta reciente de Alcer, como dijo Alfredo, pone de manifiesto que las personas con enfermedad renal desean que la información, creen que a lo mejor la información está siendo un poco deficiente en estos campos y que debería ser completa y disponer del tiempo suficiente para que ellos puedan tomar decisiones acerca de su tratamiento. Entonces esto es clave en esta consulta. Informar muy bien, aparte de la naturaleza de la enfermedad, de qué opciones de tratamiento tenemos para cuando los riñones fallan, ¿no? Esto sería la diálisis, el trasplante o en algunos casos tratamiento conservador.
y como fin último también, que cuando haya necesidad de empezar el tratamiento sustitutivo renal, se realicen las condiciones, en las mejores condiciones posibles, lo que se llama de forma programada. Bueno, aquí vemos las formas de tratamiento cuando los riñones fallan, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el trasplante, el conservador, y queremos que esta información haga que el paciente elija libremente el tratamiento, salvo que existan impedimentos técnicos o médicos. Y siempre intentamos que la persona pueda elegir la modalidad que se adapte a su vida y que no tenga que ser al revés. El tratamiento ideal sería el trasplante renal anticipado, sobre todo el de vivo, pero esto no es posible en muchos casos. Entonces llegamos a decidir si hace falta hacer diálisis, qué tipo de terapia es la mejor, qué elegimos. Hay muy pocas situaciones en las que no se puede hacer una u otra técnica. Hay dos tipos fundamentales, igual lo saben ya, una es la hemodiálisis y otra es la diálisis peritoneal. En el caso de la hemodiálisis, las contraindicaciones absolutas para no poder realizarla es que no podamos conseguir un acceso vascular, que es la fístula, o un catéter, porque sin esto no se puede hacer hemodiálisis. Y otro inconveniente que la impediría sería que existiera una patología cardiovascular muy severa que impida la técnica, pero no son muchos los casos en los que se da esta situación. Para la diálisis peritoneal tiene que haber un antecedente de una enfermedad abdominal muy extensa que provoque adherencias importantes o que haya ostomías. Y luego, como se trata de una técnica domiciliaria, que el paciente no pueda hacer la autodiálisis o no tenga quien se la pueda hacer. Entonces, salvo estas contraindicaciones, en general se podría elegir la técnica. Vamos a comentar ahora la diálisis peritoneal. Todas las modalidades de diálisis sustituyen la función renal, no completamente, pero sí parcialmente. Entonces, la diálisis peritoneal, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de una membrana, que es una membrana natural que tenemos todos en el abdomen, rodeando las vísceras abdominales, que es el peritoneo. Hay que introducir un líquido en el abdomen que se recambia de forma manual varias veces al día, normalmente son 3 o 4 veces, y este procedimiento dura unos 30 minutos, 20 o 30 minutos, y así se produce la eliminación de las sustancias de desecho y del líquido en exceso que exista. Esto se realiza a través de un catéter peritoneal, que es este, y es una técnica, como dije, domiciliaria. El paciente, una vez implantado este catéter, que debe ser con cierta antelación, normalmente un mes antes de prever que se necesita iniciar la diálisis, se realiza la colocación del catéter con una cirugía, normalmente con anestesia local, es una cirugía pequeña, a veces es con anestesia general, y después del tiempo de cicatrización, que suele ser en torno al mes, se empieza con el entrenamiento del paciente. Tiene que aprender la técnica, eso se realiza en el hospital, normalmente por una enfermera especializada, y se tarda más o menos en lo que cuesta aprender, y una vez que la técnica se domina, el paciente inicia el tratamiento en su casa, a donde se habrá llevado previamente todo el material que necesita. Después se va al hospital, pues normalmente cada mes o cada 2 meses, para hacer las revisiones de cómo va todo. Y bueno, esta técnica en términos de supervivencia tiene muy buenos resultados, y como riesgos fundamentales pues puede haber infecciones peritoneales que no suelen revestir gravedad y que suelen responder bien al tratamiento. A algunas personas les puede costar el cambio en la imagen corporal por el catéter, y bueno, aquí vemos cómo queda el catéter en la barriga, en el abdomen ahí, y esta es una paciente que está haciendo la diálisis en su casa, está en el momento de vaciado de líquido que ya lleva las sustancias de eliminación en esta bolsa que se ve aquí abajo. Luego, cuando acaba de drenar ese líquido, se cierra y empieza a introducirse en el abdomen un líquido limpio que va
una vez que acaba de llenarse el abdomen con este líquido, se cierra y la persona continúa haciendo su vida y la diálisis mientras realiza sus actividades normales de la vida habitual. No sé si dije, una de las ventajas es que es bastante fácil viajar con esta técnica porque se lleva el material allí donde se vaya uno a desplazar y la realiza allí. Otro tipo de esta diálisis peritoneal se llamaba manual porque se hacía de forma manual. Cuando se realiza la peritoneal durante la noche con una máquina que se llama cicladora, es diálisis peritoneal automática. Es también domiciliaria y es una técnica sencilla, igualmente precisa el aprendizaje en el hospital y los intercambios los hace esta máquina mientras el paciente duerme, con lo cual tiene la ventaja de tener todo el día libre para su vida normal. También con esta máquina no es muy pequeña, pero bueno, es como una maleta pequeñita que también es fácil llevar de viaje. Bueno, la otra técnica de diálisis es la de la sangre, que es la hemodiálisis. Aquí la eliminación de las toxinas y del líquido sobrante se realiza a través de un filtro que se llama dializador. Para esto es necesaria una máquina que va a mover con unas bombas la sangre desde el paciente hasta el filtro, donde se eliminan las toxinas y el líquido sobrante, y vuelve por esta otra línea al paciente. Y esto, el tiempo que dura el tratamiento es continuo. Para hacer, ya vemos que se necesita un acceso a los vasos sanguíneos, que se llama acceso vascular, que tiene que dar un flujo sanguíneo óptimo. El número de sesiones es variable, pero un esquema habitual, el más normal, se realiza 3 días a la semana, que son lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, y la duración de las sesiones es en torno a 4 horas. Las sesiones actualmente suelen ser bien toleradas, aunque hay pacientes que tienen algunos síntomas normalmente leves, como mareo, alguna hipotensión o calambres. Como decíamos, es imprescindible que haya un acceso vascular para hemodiálisis y, como decía por la mañana el presidente de ALCER, es la línea de la vida del paciente, el acceso vascular. Entonces, siguiendo aquí es una alegoría con el podium de una competición, en el número 1 estaría la fístula, es el acceso preferido porque es el que da mejores resultados y tiene menos complicaciones. Cuando esto no es posible, esta es unir una arteria con una vena, se puede interponer un tubito de plástico, que es una prótesis, y sería una fístula protésica, que es la segunda en orden de prioridad. Y si esto no es posible, tenemos catéteres, que aunque tiene más complicaciones, pues es la opción que a veces es necesario usar, que se insertan una vena central, normalmente una vena grande, en el cuello o en la ingle. Estas son fotos de una fístula real, ya es una vena desarrollada, por eso se observa ahí, este es el brazo, el codo y la mano, y se ve ahí, se intuye. Y aquí ya es una fístula que ya funcionada para hacer el tratamiento con la hemodiálisis, con 2 agujas, que llevan la sangre por esta línea arterial, la aguja arterial, se lava la sangre y vuelve al paciente por la línea venosa a través de la punción venosa. Este es un lugar donde se está haciendo la hemodiálisis que se llama hospitalaria porque el paciente va a un centro, un hospital o un centro concertado a realizar el tratamiento del que se ocupa pues, el personal, la enfermera y las auxiliares. Hay otra forma de hemodiálisis que es en el domicilio, la hemodiálisis domiciliaria. Es similar, la técnica es como la que acabamos de comentar. El paciente, igual que en la otra técnica domiciliaria, se entrena en el hospital hasta que la conoce sobradamente y a veces, casi siempre, se entrena también a un acompañante, pero no es imprescindible y hay pacientes que realizan también esta técnica de manera independiente. Lo mismo que en la otra técnica domiciliaria, se hace toda la instalación técnica en el domicilio con lo necesario
Y aquí los esquemas de tratamiento son variables. Podría ser como el que dijimos ahora de 3 días a la semana, pero cada vez se tiende más a hacer la diálisis frecuente, 5 o 6 sesiones de menor duración, 5 o 6 sesiones semanales, de 2 o 3 horas por sesión. Con esta técnica hay muchos trabajos que han encontrado muchos beneficios clínicos. Se tolera mejor, la tensión arterial también está mejor controlada con menos medicación, el metabolismo óseo está mejor controlado, la función renal residual se mantiene más tiempo y la supervivencia es mejor. Luego tiene los beneficios que en general tienen las técnicas domiciliarias, que permiten mejor adaptación laboral y mejor calidad de vida, así como menor coste sanitario. Unas palabras también. Hay otra opción, que es el tratamiento médico conservador, que es sin diálisis ni trasplante, que se considera normalmente en pacientes que alcanzan la insuficiencia renal cuando tienen una edad muy avanzada y enfermedades graves asociadas a la edad, cardiopatías severas o cáncer o hepatopatías, demencia. Entonces, en estos casos sabemos que la diálisis no aporta mejoría en la supervivencia y en muchos casos lo que se hace es empeorar la calidad de vida, por lo que estando de acuerdo con paciente y familias, tomando una decisión consensuada entre todos, se opta por un tratamiento médico, se sigue llevando a cabo en la consulta de ERCA y con el apoyo de otros equipos médicos si es necesario. Y bueno, pues esto es lo que quería contar yo. Luego si hay más preguntas, pues las contestamos. El esquema que puse antes, ver los distintos tratamientos los distintos tratamientos sustitutivos renales, tienen una flecha que va en las dos direcciones porque es muy habitual que la persona con enfermedad renal tenga que pasar por los distintos tratamientos, ¿no? Alguna persona puede tener solo uno a lo largo de su vida, pero es muy frecuente que haya que empezar por diálisis peritoneal, después un trasplante y luego a lo mejor volver a hemodiálisis. Es decir, esto puede ir en todas las direcciones. Recordar la importancia de la información, que queremos que cada vez sea más individualizada y mejor, para poder tomar decisiones compartidas y que la elección de la modalidad de diálisis se adapte a la forma de vida y no al revés. Y ya está. Si os parece, pasamos a continuación damos a palabra ao Dr. Fernando Mosteiro e logo, ao final, casi, se hai preguntas, casi é mellor facelas xa todas xuntas, se vos parece, vale? Me faltó la diapositiva de las gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, la verdad, a Alfred por la invitación, especialmente o concretamente a Alfredo, que fue la persona que me lo fue conmigo para estar esta tarde aquí, hablando un poco al auditorio acerca de cuál es la información que debemos recibir o que una persona debe recibir antes y después de valorar la posibilidad de un trasplante de riñón. No sé si la gente lo sabe, pero yo no soy nefrólogo. Yo soy médico de la unidad de cuidados intensivos, soy intensivista y soy coordinador de trasplantes del hospital. Es decir, yo no hablo habitualmente, no estoy en la consulta como la doctora García Falcón en la consulta de nefrología y no hablo habitualmente con los pacientes que están valorándose la posibilidad de realizar un trasplante. Entonces, me surgieron dudas cuando me hicieron la invitación. Claro, ¿qué voy a hablar yo si yo no sé específicamente qué es lo que se les informa a los pacientes? Entonces, yo lo que hice fue plantearme que yo fuera una persona como cualquiera de los que está en la sala y valorar lo que me gustaría que se me informara. Entonces me hice 5 preguntas, que es un poco las que voy a intentar contestar aquí. Yo creo que sería la mayor parte de la gente lo que querríamos saber. La primera es, verdaderamente, ¿esto de los trasplantes está regulado o es a lo loco?
una persona con dinero entra en la lista y ya se trasplanta y yo que no tengo dinero se tarda más en trasplantar. ¿Esto hay algún tipo de legislación al respecto? Las listas de espera, los criterios de distribución, es decir, a mí me tengo una lista de espera, ¿cuánto tiempo voy a tardar en trasplantarme y por qué voy a tardar ese tiempo y no más y no menos? ¿No? Bueno, pues estos son todos los motivos que a mí me gustaría que me aclararan. Otros motivos es, obviamente, una persona puede donar un riñón estando en vida o puede donar un riñón una vez fallecido. Entonces, ¿qué tipo de donante puedo tener yo que necesito que se me trasplante? Otra de las preguntas, creo que es la fundamental, es ¿qué cuidados debo de llevar una vez que se me realice el trasplante? Quiero saber si la calidad de vida va a ser mejor, pero ¿qué cuidados tengo que llevar? Y ya por último, esto de los trasplantes es muy bonito, pero es carísimo. Es carísimo y como un ciudadano de a pie, trabajador, esto es sostenible por el sistema. El sistema puede trasplantar a diestro y siniestro a la población. Bueno, pues este tipo de preguntas son un poco las que yo voy a intentar aclarar aquí a lo largo de estos 20 minutos aproximadamente de charla. La primera, obviamente, para hablar de los trasplantes tenemos que decir que es un trasplante, ¿no? El trasplante es el cambio, como dice ahí, de un órgano de tejido enfermo por otro que funcione adecuadamente. Es una técnica médica relativamente compleja, pero que llevamos tantos años de experiencia que afortunadamente los resultados son muy buenos y específicamente con todo el tiempo que llevamos, concretamente en el CHUAC, nosotros llevamos 40 años. En el año 1961 el doctor García Buitrón comenzó con el trasplante de riñón. Llevamos 40 años haciendo trasplantes, malo será que después de 40 años no los sepamos hacer más o menos bien. Y luego, por último, claro, ¿qué necesita una persona para poder ser trasplantada? Pues necesita un donante. Sin donante no hay trasplante. Este es un lema que utilizamos mucho en las coordinaciones de trasplantes. Y el donante, como decíamos, puede ser un donante cadáver o un donante vivo. Bueno, yendo a la primera pregunta y respecto a la legislación, debemos recordar, que supongo que lo sabe el auditorio, que España es el primer país del mundo en cifras de donación y trasplante de órganos. Desde hace 28 años somos el modelo imitado. Somos los primeros, somos unos ciudadanos muy afortunados en los que si cualquiera de nosotros necesitamos un trasplante, sabemos que estamos en el país privilegiado en el que tenemos más oportunidades de ser trasplantados respecto a otros países. Eso es algo bueno. Y todo esto gracias a una ley, que se promulgó en el año 1979, como dice ahí, la ley de los trasplantes. Es una ley que quizás sea la mejor ley de todos los sistemas públicos. Es una ley que, así como en sanidad y como en educación, se ha ido variando la ley y menudo lío estamos con las leyes de educación. En los trasplantes, no. En el año 79 existe una ley que era tan buena que no ha tenido que modificarse. Bueno, ha tenido pequeñas modificaciones como algún real decreto que luego veremos. Pero lo fundamental de la ley está escrito ahí. Y esa ley dice que la donación es un acto altruista. Nadie puede recibir absolutamente nada por realizar una donación de un órgano o de un tejido. Nada en el sentido material. No podemos darle dinero, no podemos darle ningún tipo de beneficio, salvo el propio beneficio que tiene la persona sabiendo que está ayudando a otras personas a mejorar. Y además es equitativa, es decir, nos permite que todas las personas que vivamos en España, todos los españoles que vivamos en el territorio español, tengamos las mismas oportunidades de recibir un trasplante. Todas. ¿Cómo se consigue esto? Se consigue porque hay unos controles muy rigurosos que la Organización Nacional de Trasplantes realiza sobre los distintos equipos de trasplantes de los distintos hospitales. Y aquel que no cumple se sanciona. Obviamente, todos cumplimos. Se hace de una manera gratuita, universal, en el sistema público español, que esto es algo que somos el único país del mundo que esto se realiza así. Tenemos, obviamente, mayores posibilidades, como decíamos antes, de obtener un órgano viviendo donde vivimos que si viviéramos en Francia, en Portugal, en Italia o en Estados Unidos. Y además, el modelo español, debemos recordar que es un modelo a seguir. No sé si lo saben, pero el modelo que se utiliza en España de la distribución y de la donación y trasplante de órganos lo han copiado otros países de Sudamérica, otros países de Europa, incluso del norte de América. Pero ninguno tiene nuestros resultados. ¿Por qué no tienen los resultados? Si el modelo es exactamente el mismo. Pues yo siempre digo lo mismo. Porque españoles solo los hay en España, no los hay en otros países. Bueno,
¿quién tiene derecho a acceder a un trasplante? Pues aquellas personas que tengan un daño irreversible en uno de sus órganos. Esos órganos son los que se pueden trasplantar: el hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas o riñón. Y que no puedan curarse o que no puedan mantenerse con otro tipo de tratamiento médico, de manera que hemos llegado a un punto de irreversibilidad que o bien nos cambian el órgano o bien estamos abocados a fallecer. En general, en todos los órganos, salvo en el riñón, cuando se hace el trasplante, se extrae el órgano y se coloca el nuevo órgano. En los riñones están colocados, no sé si lo saben, en la parte posterior, del abdomen, en el retroperitoneo, que se llama. La extracción de un riñón es una técnica muy compleja. Entonces, cuando a alguien se le va a trasplantar, no se le saca un riñón y se le pone uno nuevo. Se le coloca el riñón sin haber retirado los antiguos. El corazón no. El corazón, una persona tiene un problema de corazón y quiere trasplantar el corazón, se saca el corazón y se coloca uno nuevo. Los pulmones igual, el hígado igual, el páncreas igual. Pero los riñones no. Se coloca. ¿Y dónde se coloca el nuevo riñón? Pues se coloca habitualmente lo que se llama la fosa ilíaca derecha, la parte baja del abdomen y el lado derecho. Y si alguien tiene que realizarle un segundo trasplante, ¿le sacan ese? No, se coloca en el lado izquierdo. Es decir, tendrá sus dos riñones nativos, el primer injerto en el lado derecho y el segundo injerto en el lado izquierdo. Y si tienen que hacerse un tercer trasplante, pues hay que hacer un tercer trasplante, pues habría que sacar uno de estos dos. Pero esa es una peculiaridad que es distinta en el trasplante renal respecto al resto de los órganos. En los demás órganos se extrae el órgano y se implanta el nuevo. En el riñón no hay que extraer los nativos, porque la cirugía es una cirugía muy compleja con muchas complicaciones. Bueno, ya un poco aclarado el tema de la legislación y de que esto parece que está regulado y bien regulado, vamos un poco a cómo se hace la distribución de los órganos una vez que entramos en la lista de espera. Bueno, la distribución de los órganos se basa en dos aspectos. Un primer aspecto, como pone ahí, territorial. Es decir, aquellos órganos que se generen en una determinada zona o área geográfica del país van a ser implantados en esa misma zona o área geográfica del país. Es decir, si hay un donante en Galicia, los órganos habitualmente se van a trasplantar en Galicia. ¿Y por qué es este motivo? Por lo que se llama el tiempo de isquemia. El tiempo de isquemia es el tiempo desde que pasa, que se extrae el órgano del donante hasta que se implanta en el receptor. Cuanto mayor sea ese tiempo, peores son los resultados en el órgano, pudiendo incluso llegar a perderse el trasplante. Es verdad que el riñón es un órgano que tolera casi 36 horas de isquemia. Es decir, un riñón lo podemos extraer de una persona, pueden pasar 24 horas para poder implantarlo en un nuevo paciente. Hay un tiempo más que suficiente. Uno puede donar, puede fallecer hoy una persona en Cataluña, o en Andalucía, o en las Islas Canarias, y trasplantarse a última hora de la noche o a primera hora de mañana aquí en Galicia. Tenemos margen suficiente. Hablo del trasplante de riñón, otros órganos no, pero el riñón sí. Pero aún así se sabe que, aunque el riñón tolera todo ese tiempo de isquemia, cuanta menor sea la isquemia, es decir, cuanto antes se haga el trasplante, mucho mejores son los resultados. De ahí que los donantes, cuando surgen en una zona geográfica, se intenten colocar, se intenten trasplantar, perdón, colocar no queda muy educado, intenten trasplantar los órganos en esa misma zona para disminuir este tipo de isquemia y para mejorar los resultados. Pero además hay otro criterio que está por encima del criterio territorial, que es el aspecto clínico, y es lo que llamamos nosotros urgencia cero. ¿Urgencia cero qué es? Es una situación en la que una persona que necesita un trasplante cardíaco, pulmonar o hepático, no renal, cardíaco, pulmonar o hepático, está en urgencia cuando necesita un trasplante en menos de 48-72 horas, porque sabemos que si esa persona en 48-72 horas no se trasplanta, se va a morir. Ya, usted habla del corazón, pulmón y el hígado. Y los riñones, bueno, como dijo la doctora García Falcó, la gente que tiene patología renal tiene una máquina, que obviamente no es una máquina ideal, pero es la diálisis y que puede ayudar a solventar este problema durante un periodo de tiempo. De manera que en el caso del trasplante renal no hay una urgencia, pero sí que hay una situación que hace especialmente complejo el trasplante renal, que es la hiperinmunidad, la hipersensibilidad. Los pacientes en programa de diálisis muchas veces reciben transfusiones, la propia diálisis hace que generen mayor cantidad de anticuerpos y que estén, por decirlo
de alguna manera, hipersensibilizados, de manera que son inmunes a un montón de posibles donantes. Y hay muy pocos donantes que sean compatibles con ellos. Esto ha generado que haya un programa que se llama, como pone ahí, programa PATI a nivel nacional, de manera que cuando hay un donante en cualquier zona de España, en cualquiera, ese donante se valora y se chequea si puede ser compatible con alguna persona de estas que estén incluidos en este programa de hiperinmunizados. Hablo concretamente del trasplante renal. Y si es compatible, se oferta a esa persona, a ese equipo, el poder trasplantar esta persona, porque si no, no se conseguiría trasplantar. Vale. Bien, este es el criterio que está por encima de todos los demás, tanto la urgencia cero como el programa PAT, concretamente en el trasplante de riñón. Pero si no hay urgencias, el criterio que predomina es el criterio territorial, de manera que se realizará el trasplante para disminuir ese tiempo de isquemia. Y es el equipo del trasplante el que decide qué paciente se trasplanta dentro de su lista. Obviamente, ¿cómo lo decide? Revisando criterios clínicos, revisando primero el grupo sanguíneo, revisando la edad, revisando la gravedad, y dentro de su propio listado hay personas que pueden esperar un poquito más y otras que no pueden esperar. Pero en resumen, estos son los dos criterios, tanto territoriales como criterios clínicos. Y ahora ya un poco centrándonos en el tiempo, lista de espera y cuánto tiempo voy a necesitar yo para trasplantarme. Bueno, pues obviamente cuanto mayor sea el número de donantes, menor será el tiempo para poder trasplantarse a alguien. Pero por desgracia no tenemos el número de donantes suficientes con el número de pacientes que necesitan un trasplante. La lista de espera aumenta, aunque es verdad que somos el primer país del mundo en cifras de donación y de trasplante de órganos, no somos capaces, ni siquiera nosotros, de dar abasto a todas las necesidades que tiene el sistema. ¿Por qué? Pues porque cada vez la gente vive más, cada vez, además de vivir más años, se exige más. Una persona hace 30, 40 años, con 80 años, casi, si llegabas a los 80, ya te dabas con un canto a los dientes. Y hoy en día hay gente que vive 90 hasta 100 años con una calidad de vida muy buena. Y eso es afortunadamente con las mejoras que han aparecido en la medicina. Y esas mejoras nos obligan a tener que tratar más a pacientes más frágiles, más delicados, más añosos. Pues esto dificulta el poder conseguir un número suficiente de trasplantes. Si ven aquí en la gráfica, bueno, la verdad es que es un mapa del mundo que tiene colorines y no sé si lo verán, aquí abajo vienen unas cifras, que no lo van a ver, pero fíjense de lo que yo les digo, y es que estos dos países, donde está España y este país que es Estados Unidos, junto con Alaska, son los que más trasplantes de riñón hacen. Tanto España como Estados Unidos, estos años 2019, no sé si lo pueden ver, realizaron 77 trasplantes por cada millón de población. Por cada millón de habitantes que tenían sus poblaciones, hicieron 77 trasplantes. 77, pero es que todos los demás del mundo tienen muchos menos. Dirán, 77 de un millón son muy poquitos. Es verdad que son poquitos, pero somos, junto con Estados Unidos, los primeros del mundo. Y esos trasplantes, si los desglobamos por tipo de donante, ¿cómo fue? Pues fíjense. Tienen que fiarse de mí, pero esto es España y esto es Estados Unidos. Y si ven, aquí hay dos puntitos, no sé si los pueden ver, que indican que los dos tuvieron la misma cifra de trasplantes. Como decíamos, 77, entre 78 y 77. Pero, si se fijan, España tiene esta barrita de color marrón muy alta, mientras que Estados Unidos la barrita de color marrón es más baja. Y Estados Unidos lo que tiene es una barrita amarilla más alta, España una barrita amarilla más baja. Bueno, la barrita marrón lo que quiere decir es el número de donantes de esos trasplantes, el número de donantes cadáveres que se realizaron con esos trasplantes. Y la varita amarilla indica el número de donantes, de trasplante renal de donante vivo que se realizó. Si se fijan, Estados Unidos, aproximadamente la tercera parte de los trasplantes de riñón, lo realizan a expensas de una persona viva. Mientras que en España el porcentaje de donación de vivo es mucho menor. Solamente un 10% menos, del 10% de los trasplantes de riñón se realizan con un donante vivo. Y esta
¿Qué peculiaridad tiene el donante, sea donante vivo o que sea un donante cadáver? Pues tiene varias peculiaridades. La primera es que en España la donación de trasplante renal de donante vivo se reguló en el año 2012, con este Real Decreto, 1728 del 2012. Ese Real Decreto dice que cualquier persona, cualquiera, no hace falta ser familiar de alguien directamente. Obviamente, la mayoría de los donantes que donan un riñón lo donan para un familiar, pero no es necesario tener un hermano, o tener un primo, o tener un padre, o tener un hijo. Yo tengo un amigo íntimo que sé que necesita un riñón y yo se lo puedo donar. ¿Vale? No es necesario el vínculo familiar. Además, lo que sí está claro que tenemos que descartar es que no haya ningún tipo de interés económico por el medio. Eso hay que descartarlo porque, como decíamos, esto tiene que ser de una manera libre y altruista. Solamente se puede realizar en centros autorizados. En España somos 14 los hospitales que podemos realizar trasplante renal de donante vivo. El CHUAP y otros 13 hospitales más. En Galicia somos el único que realiza trasplante renal de donante vivo. Hay que hacer un estudio completo y una valoración psiquiátrica al donante para confirmar y chequear que está en buen estado de salud y que lo hace de manera libre y voluntaria, que no hay ningún tipo de trastorno psiquiátrico que diga que quiere donar el riñón y que luego se certifique que había un problema mental. Hay que tener un informe favorable del Comité de Ética del hospital que va a chequear y confirmar que la persona lo hace de manera libre y voluntaria, la donación. Hay que firmar un consentimiento delante del juez para que el juez certifique y garantice que todo se hace de manera libre y voluntaria, y esto tiene unas altas probabilidades de éxito. Ya lo comentaba la doctora García Falcó antes, el trasplante renal de donante vivo tiene mejores resultados que el trasplante renal de donante cadáver. Y tiene muchas ventajas. Ventajas sobre todo, como pone aquí, para el receptor. Ventajas para el receptor porque tenemos el tiempo que querramos para poder estudiar el donante. Yo tengo una hermana que si tuviera un insuficiente renal y mi hermana pudiera donar el riñón, a mi hermana se le podrían hacer todos los estudios suficientes y necesarios para garantizar que mi hermana es una buena donante de riñón para mí. No tenemos un margen de tiempo limitado. Podemos hacer radiografías o lo que queramos. Además, el tiempo de isquemia, volvemos a decir que es el tiempo que tardas desde que se saca el órgano del donante hasta que se implanta en el receptor, en el trasplante renal de donante vivo prácticamente no existe, porque cuando una persona ingresa para realizar un trasplante de un familiar, se ingresa simultáneamente al donante y al receptor, y bajan simultáneamente al quirófano el donante y el receptor. El donante y el receptor están en quirófanos paralelos, se extrae el órgano al donante y simultáneamente en el quirófano del lado se le implanta al receptor, de manera que no hay tiempo de espera. Y eso supone una mejoría en los resultados del trasplante. Además, como habitualmente este tipo de donantes suelen estar emparentados, aunque no es obligatorio, eso favorece la compatibilidad. Hace que, como mi hermana y yo genéticamente somos parecidos, nuestra histocompatibilidad va a ser muy similar y la posibilidad de rechazo va a ser menor. Y por último, ya lo adelantaba también la doctora García Falcó antes, aunque no me quiso la charla, así que hizo varios comentarios de cosas que yo voy a decir, el trasplante renal de donante vivo nos permite hacer un trasplante anticipado antes de entrar en el programa de diálisis. No sé si lo saben, pero está demostrado que cuando una persona está en diálisis más de 6 meses y se realiza un trasplante, los resultados son peores que cuando la persona se trasplanta antes de los 6 meses de la diálisis. Ese es un factor muy importante que nos ayuda y que se puede solamente conseguir con este tipo de donación. Si no tenemos un donante vivo, una persona que esté dispuesta a donarnos su órgano o un riñón para nosotros, dependemos de la donación de cadáver y ahí ya es más complicado obtener el órgano. Tiene desventajas, obviamente. Todas esas ventajas que comentaba en la parte del pero tienen desventajas que son para el donante. Son desventajas asumibles, obviamente, ¿vale? Pero las hay. La primera, pues como cualquier tipo de intervención mayor, tiene unos riesgos de mortalidad y de morbilidad. De mortalidad se sabe que 1 de cada 3.500 procedimientos aproximadamente puede acabar con resultado de fallecimiento del donante. Eso supone un 0,03%, que es muy poco, pero hay que decirlo. El
El donante lo tiene que saber y el receptor lo tiene que saber. Y además otras complicaciones, sobre todo complicaciones de sangrado, complicaciones de infecciones que se producen en torno a un 2%. Son muy poquitas, pero existen para el donante. Otro problema, vivir con un único riñón. Bueno, el vivir con un único riñón ya les adelanto que no es un problema, porque las personas que donan un riñón son gente sana y gente que habitualmente no tiene patología. Se sabe que una vez donado ese riñón, el riñón que queda sufre una hipertrofia, se llama, sufre un crecimiento para compensar el funcionamiento del riñón que le han extraído y compensa casi el 80% de la función renal, de manera que no hay aparentemente ningún tipo de inconveniente. Pero sí que es verdad que solo se queda un riñón. Si uno se da un golpe en ese riñón, no nos queda otro. Si uno tiene un tumor o parece cualquier tipo de complicación en ese riñón, no tenemos el otro. Ese es un inconveniente que también debe conocer el donante. Y ya por último, quizá se habla menos la presión familiar que uno siente, ¿no? Porque si mi hermana, se plantea la posibilidad de que sea una donante para mí y ella, por el motivo que sea, por miedo, por lo que sea, duda, el resto de mi familia la va a acabar presionando y eso puede generar a la larga trastornos psicológicos en la persona, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas, pero tiene algún inconveniente que obviamente son asumibles. Y la donación de vivo, como vimos antes, en Estados Unidos es la tercera parte. Y gracias a eso, ellos están con nosotros en las cifras de trasplante que realizan. Entonces, yendo concretamente al tiempo, pues yo les diría que el tiempo para realizar un trasplante es, si yo dispongo de un donante, es decir, trasplante renal de donante vivo, el tiempo del trasplante va a ser corto, menos de 3 meses, el tiempo que tarde en hacerse los estudios a mi donante, en confirmar que somos compatibles y en programar la cirugía. Mientras que el tiempo del trasplante en el donante cadáver, pues depende y suele ser mayor. ¿Y de qué depende? Pues depende del número de donantes cadáveres que tengamos en la zona en la que nosotros residamos. No sé si lo sabes, en España se realizan aproximadamente anualmente entre 3.000 y 3.300 trasplantes de riñón cada año. Concretamente en Galicia se realizan entre 140 y 160 trasplantes de riñón cada año. Y de esos, en nuestro centro, Melchor, realizamos entre 100 y 110 trasplantes de riñón. Tenemos en nuestra lista en torno a 250 personas en lista, lo que supone que a nivel tanto nacional como en nuestro centro, el tiempo medio de espera está entre 2,5 años. De manera que hay gente que se puede trasplantar en 2 meses y hay gente que a lo mejor echa 4 años para conseguir ser trasplantada. Y todo depende, sobre todo, de 3 factores que están aquí. La edad. Nosotros intentamos, siempre se intenta, que el donante y el receptor tengan una edad similar. Es decir, si el donante es una persona de 65 años, pues el receptor intentamos que sea una persona en ese rango de edad. No vamos a trasplantar ese órgano a un niño de 16 o 17 años. Bueno, de manera que las personas jóvenes se ven perjudicadas en este tipo de donación, porque hace años el donante típico que había en España que fallecía era un varón joven, una persona joven que fallecía a consecuencia de un accidente de tráfico. Afortunadamente eso no existe, no sucede. Afortunadamente las campañas de tráfico, las mejoras en las atenciones en las unidades de cuidados intensivos, las mejoras incluso en los cuidados extrahospitalarios de los equipos de emergencia extrahospitalarios hacen que ya no haya ese número de fallecimientos que había hace años. Yo empecé a trabajar en el año 2000 en el hospital y en el año 2000 cada fin de semana ingresábamos en la UCI a 4 o 5 chavales entre 20 y 40 años con un traumatismo craneoencefálico severo, de los cuales muchos morían y eran donantes de órganos. Esos hoy en día no los vemos, afortunadamente. Hoy en día el prototipo de donante es una persona de más edad, entre 60 y 65 años, que fallece a consecuencia de un ictus. Son gente de más edad y que tiene algún otro tipo de patologías, hipertensión, diabetes algunos, es decir, son buenos donantes, pero claro, no es el mismo donante que el niño de 20 años que teníamos hace años. Y eso penaliza, como decíamos, pues a las personas jóvenes que están en lista. Además, el grupo sanguíneo, tienen que saberlo, hay los grupos sanguíneo C, los grupos sanguíneo A, somos los más frecuentes en la población general. El grupo sanguíneo B es un grupo menos frecuente. Para hacer un trasplante de riñón o un trasplante de cualquier órgano hay que haber compatibilidad de grupo. Es decir, el donante, si es grupo B, se trasplantará a un receptor grupo B. Si el donante es un grupo A, se trasplantará a un receptor grupo A. Bueno, pues las personas que sean grupo B
saben que hay menos porcentaje de la población grupo B y tienen menos probabilidades de que aparezca un donante compatible. Y además, las características HLA, como decíamos, los pacientes hiperinmunizados. La sensibilidad especial que comentábamos dificulta también el poder hacer trasplantes de estos. Pues todos estos factores hacen que la lista de espera, el tiempo medio de trasplantes del donante cadáver esté en torno a esos 2 años y medio, como comentábamos. Y claro, ¿cómo es la vida después de que yo me trasplanto? Que es una de las preguntas que también me hacía. Bueno, pues obviamente la diálisis, teóricamente, si el riñón funciona, no la voy a necesitar. Aunque, como decía la doctora Falcó también antes, algunos pacientes pueden necesitar más sesiones de diálisis después del trasplante hasta que se recupera completamente la función renal. Y lo que sí necesitaremos es lo que se llaman los fármacos inmunosupresores para disminuir el rechazo, para evitar el rechazo. ¿Qué cuidados debo tener? Son unos cuidados muy básicos y muy generales que puede cumplir. Es más, que recomendaría no solamente a la población trasplantada de riñón, a toda la población en general, que es control de peso y tensión, temperatura y presión arterial, evitando la obesidad y la hipertensión, tomar una dieta pobre en sal, grasas y colesterol, evitar fibras si es posible, evitar el tabaco y otro tipo de tóxicos, realizar una buena higiene corporal diaria, y eso sí que es algo específico de los trasplantados, evitando el compartir útiles de uso personal, cepillo de dientes, maquinilla de afeitar, por la posibilidad de transmisión de algún tipo de enfermedades del resto de mi familia. Si dispongo de una fístula, si me han hecho una fístula porque estaba en programa de hemodiálisis, esa fístula tengo que seguir cuidándola, porque el riñón me lo trasplantan, pero no hay una garantía absoluta de que ese riñón funcione el resto de mi vida. Entonces, si yo tengo una fístula que es útil, debo de seguirla cuidando como la hacía previamente cuando estaba en programa de diálisis. Y si estaba en programa de diálisis peritoneal y tengo un catéter de diálisis peritoneal, hasta que me lo retiren, que habitualmente se suele retirar al tercer mes después del trasplante, también debo de mantenerlo permeable, porque puede que el riñón se deteriore y que necesite utilizar ese catéter. Y obviamente, como paciente trasplantado y deprimido, pues tengo que tener cuidado con las infecciones. ¿Qué les voy a contar después de este año y medio dichoso que llevamos con el coronavirus? Bueno, pues lo mismo por otro tipo de jóvenes. Y en el periodo post-trasplante inmediato, ¿qué tipo de actividad puedo realizar? Bueno, la actividad que puedo realizar durante el primer mes es una actividad leve, moderada, ¿no? Paseando por zonas tranquilas, si es posible, lejos de la polución y del tráfico, y en casa tener pues, algún tipo de actividad, pero sin llegar a fatigarse. Es decir, no volvernos locos ni pretender el primer mes hacer grandes heroicidades. Evitar visitar, por lo menos durante el primer mes, lugares cerrados donde haya mucha afluencia de público por el riesgo de transmisión de algún tipo de enfermedad, sobre todo enfermedades por vía respiratoria. Evitar darnos un golpe, saltos o cualquier tipo de esfuerzo que pueda desgarrar el paquete vascular o incluso pueda dañar al propio insecto que nos acaban de colocar. Y es a partir del segundo o tercer mes cuando uno ya se reactiva, vuelve a su vida ordinaria, incluso recuperando la actividad laboral si podía trabajar y continuar trabajando. Y lo que sí es que está claro que está prohibido el tabaco, pues tanto las enfermedades cardíacas, bronquiales, enfermedades circulatorias o el propio cáncer, en los pacientes que tienen un trasplante por el tratamiento inmunosupresor, tienen un poquito más de riesgo. Si fumamos, el riesgo se multiplica por 4 o por 5. O sea, que el tabaco, olvidarse completamente de él. La alimentación, lo adelantábamos antes. Bueno, pues las restricciones dietéticas, a medida que el riñón vaya funcionando, van a ir desapareciendo y voy a poder comer alimentos que no tomaba previamente. Pero eso tiene un inconveniente, y el inconveniente es que la gente aumenta de peso porque mejora el estado general, porque aumenta el apetito, porque los propios corticoides que podemos tomar como terapia inmunosupresora nos aumentan el apetito y nos favorece que podamos engordar. Pues hay que controlar ese exceso de peso que podemos tener. La dieta, le decíamos, dieta equilibrada y evitando grasas y evitando dulces y repostería industrial, y ojo con algún tipo de alimentos crudos que no podremos comer, porque hay riesgo de que se nos pueda transmitir alguna enfermedad.
enfermedad, como por ejemplo la listeriosis. La listeria es una bacteria que está en la leche cruda, por ejemplo, que si la leche no está pasteurizada, podremos acabar teniendo una enfermedad que tiene una mortalidad próxima al 40%. O sea que hay que tener cuidado con algún tipo de con la alimentación. Y ya para terminar, un poco la última pregunta que me hacía, ¿y todo esto es sostenible? Económicamente el trasplante, con todo lo que cuesta la cirugía, el ingreso en el hospital, los inmunosupresores, ¿lo puede mantener el sistema? Bueno, pues yo les adelanto que sí, pero lo vamos a ver ahora en cifras. No sé si lo saben, un trasplante de riñón, en 5 años la persona, entre el trasplante, las consultas al hospital y el tratamiento inmunosupresor, gasta ese dinero, que son aproximadamente 33.000 euros. Pero es que la misma persona, si no se hubiera trasplantado y estuviera en diálisis, en hemodiálisis concretamente, porque la diálisis peritoneal es un poquito más barata, pero sigue siendo más cara que el trasplante de riñón, serían 82.900 euros, casi 83.000 euros. Es decir, el poder trasplantar a una persona de riñón ahorra al sistema en torno, a los 5 años, en torno a 50.000 euros. El trasplante cardíaco, fíjense, en el primer año son 36.000 euros. El trasplante hepático, 45.000. Y el trasplante pulmonar, 54.000. Bueno, ven que todos los trasplantes son muy caros. Pero ven que la diálisis multiplica por 3 casi el trasplante de riñón y por 2 a otros tipos de trasplantes. Bueno, pues yo les digo que con todo lo que se ahorra de la diálisis a los pacientes que se trasplantan de riñón, se mantienen no solamente el programa de trasplante renal, sino todos los programas de trasplante. Todos. De ahí que en países poco desarrollados, no digo que esto suceda en Sudamérica, pero en países de Sudamérica, que son probablemente más pobres que nosotros, están intentando y han conseguido poner en marcha los programas de trasplante renal, porque ahorran un montón de dinero. Son 50.000 euros en cada persona al cabo de 5 años que se ahorran y que pueden destinarse a otro tipo de terapéuticas, otro tipo de trasplantes u otro tipo de ayudas dentro del hospital. Y esto era todo lo que les quería aclarar. Espero que le quedamos en los lados. Si hay alguna duda, lo comentaremos ahora. Creo que ahora sí que podríamos hacer un turno de preguntas. ¿Sí? Antes escuché que puede donar una persona. Antes escuché que se puede donar una persona viva aún teniendo diabetes o alguna causa, ¿no? Quería aclarar un poco esto, porque en mi caso yo me ofrecí a donarle a mi hija un riñón, pero me dijeron que no era posible al tener diabetes. La diabetes es una contraindicación para poder ser donante de riñón. Una cosa es que una persona que quiera ser donante para su hija, para su hijo, tenga una hipertensión leve o tenga algún otro tipo de patología. La diabetes específicamente es una patología que prácticamente contraindica la posibilidad de la donación. Diabetes importante. Si lo que tenemos es una hiperglucemia, que con un control de dieta exclusivamente la puedo controlar, eso no contraindica. Pero la diabetes en sí. Porque la diabetes, puede probar mejor la doctora García Pamó, que es especialista en esto, no soy yo, pero la diabetes afecta específicamente a los riñones. El síndrome diabético, el azúcar mantenido elevado en sangre, afecta específicamente a los riñones, y una de las cosas que comentaba ella de la insuficiencia renal es la diabetes, no bien controlada. Entonces, si una persona tiene una diabetes, aunque ella está más o menos bien controlada, quedan dudas de cuánto pueden estar afectados sus riñones. Si vamos a extraer uno, esa persona se va a quedar solo con un riñón. Entonces ahí tenemos los problemas. Primero, el órgano que estamos trasplantando no sabemos si es un órgano bueno, y segundo, dejamos a una persona con un único riñón que es probable que necesitara el otro. Por eso no se puede valorar un donante. Como lo escuché antes me llamó la atención. Sí, a lo mejor, no sé si es porque en caso de donante fallecido sí que se pueden aceptar algunos pacientes. Claro. Lo que yo decía antes era donante fallecido. Lo que yo decía antes era, el perfil del donante de hoy no es el del donante de hace años. El donante de hace años era una persona joven, de 40 años, no tenía ninguna patología. O sea, era el donante ideal. Claro. No podemos matar a la población joven para obtener órganos, ¿no? Entonces,
como fallecían, a consecuencia de los accidentes, pues obviamente se aprovechaban. A día de hoy, con las campañas de tráfico, ese tipo de donantes no lo tenemos muy poquitos. La gente que fallece a día de hoy, que es donante, es gente de más edad, gente entre los 55, 60, 75 años y que tienen otras patologías, que son hipertensos, que son diabéticos. Claro, esa diabetes que tiene esta persona es una diabetes que chequeamos y confirmamos que sea leve. Si la diabetes tiene la mínima repercusión en su función renal, se contraindica la donación. No puede ser donante, ¿vale? Pero claro, ahí la persona ya ha fallecido. No tenemos el problema de, en este caso, tenemos dos problemas. Primero, el órgano que trasplantamos que no sea bueno, y segundo, la persona a la que le sacamos el riñón, que se quede con un único riñón que no funcione. El fallecido no va a necesitar los riñones. Gracias. Rafa. Boas tardes e parabéns aos dous polas dúas exposicións porque foron tremendamente claras con conceptos moi difíciles. Por lo menos esa é a minha opinión. Unha pregunta moi concreta e clara para os dous, non? Como podemos, cando digo podemos, digo, por suposto, personal sanitario, entidades, aumentar as doazóns de órganos? Xa sei que non é fácil, xa sei que non é fácil. Yo se lo voy a pasar al coordinador de personal. Sei que non é fácil. Claro, a ver, yo creo que lo que hacen las asociaciones de trasplantados poco se les puede pedir. Poco se les puede pedir porque sé que tanto vosotros como Ariños, como otras asociaciones estáis día tras día sacando noticias, dando publicidad. Yo creo que la única forma es educar a la población. Y la mejor forma de educar a la población es informar a la población. Es dar lo que hacéis, es dar esa publicidad. De hecho, nosotros, desde hace unos años, yo soy coordinador de trasplantes desde hace 4 años. En los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, ha habido un aumento de las cifras de donación, concretamente en Coruña. No porque yo sea el coordinador, obviamente eso no es el factor primordial. El factor primordial es que hemos empezado, llevamos ya 5 o 6 años, en ir a los colegios. Vamos a los colegios a niños entre 12 y 16 años a darles una charla sobre la donación y el trasplante. No vamos a convencer, solamente vamos a informar. Y estos niños, son menores de edad. Ellos no toman la decisión de si alguien fallece en su familia para que pueda ser donante o no. Ellos no toman esa decisión, pero yo estoy seguro que muchos de estos niños llegan a su casa, y es el kit de la cuestión, llegan a su casa y le dicen: oye mamá, hoy ha venido un médico o una enfermera allí a mi colegio a darme una charla sobre la donación, y nos han preguntado la donación, ¿y tú qué opinas sobre la donación? Bueno, pues esto es bueno. Yo creo que el que sepamos lo que opinamos, el que sepamos la población qué es lo que queremos hacer una vez que fallezcamos, creo que esto es bueno. Y esto se consigue con información. Y ahí yo creo que las asociaciones de trasplantados lo hacen especialmente bien. O sea que creo que hay que tener paciencia, continuar informando y ojalá lleguemos un día en el que ya no haya que hacer entrevistas. Yo lo digo, yo siempre lo digo. Nuestra región, Galicia, clásicamente ha sido una región de altas cifras de negativas familiares. Siempre hemos sido los primeros en negativas familiares. Siempre hemos estado en torno al 25% de negativas familiares. De cada 100 entrevistas que se hacían para la donación, para personas fallecidas, 25 personas decían que no. Ese porcentaje ha disminuido. Estamos en torno a un 14%, que es la media nacional. Pero es muy llamativo, porque al lado de Galicia está Asturias, al lado está Cantabria y al lado está el País Vasco. Quieren creer que estas 3 comunidades son las que menores cifras de negativas familiares tienen. Y un caso muy llamativo es el del País Vasco, para que vean lo importante que es la publicidad. El País Vasco tiene unas cifras de negativas familiares próximas a las gallegas. Estábamos entre los primeros, segundos, terceros, en torno al 25-28%. Hasta que hace unos años, aquel fatídico, hace 20 años, porque fue 25 años, aquel fatídico asesinato vil de Miguel Ángel Blanco, ¿se acuerdan? Miguel Ángel Blanco, aquel concejal del Partido Popular que fue asesinado por ETA en el País Vasco. Bueno, pues aquel chico le pegaron un tiro en la cabeza. Aquel chico, cuando lo recogieron, todavía latía el corazón. No estaba clínicamente muerto, tenía muerte cefálica, pero el corazón latía. Fue al hospital, se habló con la familia y la familia consentió la donación, y además la familia
dijo públicamente que había donado los órganos de su hijo. Bueno, pues a raíz de aquello fue un antes y un después. Desde entonces, en el País Vasco no hay negativos familiares. ¿Por qué? Porque el resto de la población del País Vasco vio que si aquella familia que había sufrido tanto, que habían arrancado de aquella manera tan vil a su familiar, había dicho que sí a la donación, ¿cómo ellos iban a decir que no? Pues hoy en día el País Vasco, es que las cifras negativas son cero. Entonces, yo creo que esto consiste en eso, informar, y no nos debemos de cansar de informar. Y creo que eso, específicamente las asociaciones de trasplantados es que lo hacen extremadamente bien. Creo que tendríamos que mirarnos un poco el resto de la población, cómo hacerlo. Siguiendo vuestro modelo, creo que mejoraríamos mucho. Temos todas as preguntas ali ao fondo. Aí, sí. Bueno, a miña é outra liña máis personal, sobre o colesterol. Quería saber se en pacientes trasplantados o que os inmunosupresores non se elevan o colesterol, cando non funcionan as estatinas, que alternativas hai? E se a medicación mononuclear está experimentada en pacientes trasplantados. Pues ahora, la verdad que no conozco las cifras de los monoclonales, no estoy yo en esa área específica, estoy más con la diálisis y desconozco si con la intolerancia a estatinas lo siguiente ya es el efetrol, y los monoclonales la verdad que no sé qué experiencia hay. Yo creo que ya se estaban empleando, pero las cifras no las sé, no me las puedo inventar. Yo obviamente tampoco las sé menos que la doctora, pero sí le digo, la medicina ha llegado a tal punto de superespecialización, un poco para explicar por qué dos especialistas teóricamente que están en el mundo del trasplante de riñón no me saben contestar. La medicina ha llegado a tal superespecialización que esta pregunta seguramente solamente se la puede contestar el nefrólogo que se dedica al post-trasplante renal. El resto... El de la consulta de trasplante sí, seguramente seguro, pero está... fuera de esos, seguramente nadie se va a contestar. En esas estamos, que la consulta propone con interrogantes. Pues si lo de consulta propone interrogantes, imagínense nos. Y luego, en el caso de la enfermedad ósea, los inmunosupresores, ¿qué efectos pueden ter y en qué medida? Bueno, sobre todo os corticoides son os que teñen máis efectos sobre a pérdida de masa, por iso hai que facer un seguimiento da osteoporosis e de todas as hormonas implicadas. É un tema tamén moi complexo, o da enfermedade ósea, o da metabolismo óseo mineral, pero sí que hai xa uns protocolos máis ou menos estandarizados, os seguimentos que lle fan despois usted a trasplantada. Entonces, claro. Que se está investigando como baixar nas estatinas e se ensayar a medicación monoclonal e se as afeccións óseas que estou tendo se poden relacionar ou non con a medicación inmunosupresora, que podrían estar en dudas. É un tema complexísimo no que están salindo continuamente informaciones novas e bueno, pues hai que ir traballando co que temos, intentando a veces fármacos, bueno, seguir investigando, a verdad. Sí. Bueno, mira, yo me estaba haciendo unas pruebas, yo quería donar mi riñón a mi marido, ¿verdad? Y me estaban haciendo una serie de pruebas, pero la doctora nos dijo de que no éramos compatibles, que yo no podía donar, porque a mí me salió en la prueba, las pruebas que me hicieron, que yo tengo sarcoidosis, ¿verdad? Entonces la doctora, en ese momento que nos estaba tratando, la doctora Ferreiro, lo llamó a él y le dijo que yo no podía ser donante. Pero mi pregunta es, no nos dijo ni nos explicó en su momento el por qué yo no lo podía donar, ¿sabes? Y nos quedamos con esa duda, si me afectaba a mí o lo afectaba a él como receptor. El riesgo en este caso fundamentalmente para el receptor, para el donante, cuando hay una enfermedad que puede complicarse como la sarcoidosis, que puede ser muy leve y no pasar nada, a progresar, al someterla a un riesgo de una intervención, y yo creo que este fue el motivo que dijera que no. En la donación de donante vivo es muy buena porque aportamos tipos de isquemia, porque creamos un donante ideal, pero claro,
tiene unos inconvenientes. Es que lo que no podemos es a una persona que está en buena situación clínica basal, porque tenga alguna enfermedad que todavía no ha dado la cara o que no la vaya a dar nunca, pero con las dudas, lo que no podemos es dejarla en una situación delicada y que luego tengamos dos problemas, el paciente trasplantado y la persona a la que le retiramos el riñón. Por eso hay un montón de limitaciones y que no todos podemos ser donantes del riñón. ¿Vale? Por eso están los estudios, por estos test de plaques exhaustivos. Otra pregunta, o sea, por mi condición, la doctora en su momento me dijo, no, o sea, la que me está mirando ahora, ¿no? De pulmón, me dijo de que para eso no había ningún tratamiento, que son unos ganglios inflamados, pero que son benignos, pero que no hay ningún tratamiento. No, es que hay patologías que no tienen un tratamiento hasta que no llega a desarrollarse la enfermedad y dañar algún órgano en concreto. Hay simplemente es esperar, vigilar y confirmar que la persona está en buenas condiciones. La sarcoidosis afecta específicamente a los pulmones, específicamente es un órgano diana. Entonces, hay gente que tiene sarcoidosis que se mantiene más o menos estable, que no tiene afectación pulmonar nunca en su vida, y hay otra que por desgracia evoluciona y acaba incluso al final necesitando un trasplante de pulmón. Entonces, ¿por qué una evoluciona de una manera y otra de otra? Eso es difícil de saberlo y no hay un tratamiento específico. Bueno, en ese momento la broncoescopia reflejó que estaba todo bien, ¿no? En ese momento. Pues por eso, mejor, esperamos que siga así. Alfredo, perdón, por la mañana quedó que íbamos a hablar del tema del bottom hole, pero se me pasó la charla. No, pero teño aquí anotado. Si hai alguén que quera, Voy a dar a falamos. palabra a mi compañera, Si no, pasamos un par de preguntas máis que teño aquí na cámara, e lle damos o paso. Hola, yo quería decir que la ley de trasplantes española dice que es la más versátil del mundo, porque no se puedes tú, si quieres, siendo médico, puedes, sin el permiso de la familia incluso, puedes extraer los órganos, llegado el caso, ¿no? No. Pero la ley de los trasplantes dice que, la ley específicamente dice que todos los nacidos en España, todos los ciudadanos españoles, somos donantes, salvo que en vida hayamos expresado lo contrario. Sí, por eso. Claro, el modelo español dice eso. Llevado al extremo, podríamos hacer lo que usted dice, que es lo que se hace en algunos países, como en Holanda, por ejemplo. No se lo saben, en Holanda lo que hace el ministerio holandés es, a los 18 años, envía una carta al domicilio de las personas para preguntarle si quiere ser donante o no quiere ser donante. Si la persona no contesta esa carta, se reenvía una carta a los 6 meses. Y si en esa carta no la contesta, automáticamente pasa a una lista en la que es donante de órganos, automáticamente. Si contesta diciendo que sí quiere ser donante, también pasa a esa lista, y si contesta que no quiere ser donante, pasa a la lista de no donante. Pero si no contestas, pasas a una lista y uno puede no contestar porque no ha recibido la carta, porque se le pasa el tiempo, o yo qué sé por qué. Pero imagínense que esa persona que se la mete obligatoriamente en una lista, después acaba falleciendo. Acaba falleciendo y obligamos a una familia a extraer los órganos a una persona que voluntariamente no los concede. Esto lo único que genera, y está demostrado, son problemas. Holanda, desde que ha implementado este modelo, porque no consigue aumentar las cifras de donación, ha incluso disminuido las cifras de donación. Entonces, lo que usted plantea, es verdad que la ley dice que todos somos donantes, salvo que expresemos lo contrario. Pero es un consentimiento que se llama presunto, pero es un consentimiento presunto débil, de manera que es la familia, en el último momento, la que nos confirma y nos garantiza que esa persona no había expresado en ningún momento la negativa a la donación. Solamente hay un supuesto en el que si usted quiere ser donante, lo deja escrito y no pasa, y nadie puede, en su familia puede decir lo contrario, que es como un testamento vital. Si yo tengo un testamento vital, yo hago mi testamento vital y en mi testamento digo que quiero ser donante, aunque luego mi familia diga misa, se va a respetar ese testamento. Igual que si digo que no quiero ser donante. Pero si no hay un testamento vital, va a ser la familia. ¿Por qué? Yo siempre digo lo mismo. No sé su familia, no sé la del resto de las personas, pero sé que la mía va a respetar mi opinión. Yo tengo una abuela que tiene 96 años
Es una señora antigua, con una mentalidad antigua, y sé cómo piensa. Y sé que esto de la donación no lo entiende. No lo entiende, pues bueno, la edad, yo qué sé. Solo que mi abuela, con 96 años, obviamente, aunque el día de mañana fallezca, no va a poder ser donante de órganos, es muy mal. Vale. Pero si falleciera y tuviera una menor edad, yo que soy el coordinador de trasplantes y que estoy completamente convencido de la donación de órganos y me planteara la donación de mi abuela, diría que no, porque sé que ella no querría. Entonces, la familia está para eso, para garantizar y chequear eso, no para, agarrándonos a una ley, obligar a extraer órganos de gente que fallece y que a veces incluso no estarían de acuerdo con la donación. Entonces, la ley dice que somos donantes, pero presuntamente. Es la familia la que nos va a garantizar esa presunción, sí. A mí me falta lo de presuntamente, por eso te digo, porque si preguntas a la familia y no quieren, ya veis que tenemos esta avanzada, pues me chocaba un poco, ¿no? Digo yo que... ¿Usted por qué cree que España, yo lo decía antes, por qué cree que España, que el modelo español que se ha copiado en otros países y ninguno llega a nuestras cifras? Porque los españoles solamente lo saben aquí en España, no lo sé en el resto de los países. O sea que los modelos están muy bien, pero hay que adaptarlos. Y el modelo español funciona perfectamente, es el que mejor funciona del mundo. ¿Para qué lo vamos a cambiar tergiversando o interpretando la ley? Dejémonos de interpretar nada, sigamos funcionando como funciona. Y el último eslabón que decide es la familia. Porque la familia es el garante de lo que querría la persona fallecida. Bueno, depende, no siempre. Bueno, no siempre. Siempre Bueno. estamos con excepciones. Y otro te quería decir que tenías mucha razón en cuanto a la edad de los donantes. A mí me trasplantaron con 35 años con un donante de 28. Ahora tengo un segundo, y me duró 23 años el trasplante. Ahora tengo un donante de 60 y tantos, y estoy a los 7 años, casi 8, con un aclaramiento del 30%. Y eso tiene mucho que ver. Nada más. Hasta luego. Alfredo, sí, tiña varias preguntas aí na recámara. Unha, que quedou o tema do botón pola mañá, pendente. Por outro lado, o noso compañeiro Mario, que está, dice pola mañá que estaba en diálisis, pero non, está pola tarde. Vale, estaba a partir das 3, estaba na casa pola mañá. Así que mandamos un saúdo a Mario. Pero Mario sí que nos preguntaba cando é o momento, porque creo que foi explicado Fernando, pero non sei se queda claro, cando é o momento no que estou nunha lista de trasplante normal, digamos, e paso a unha lista de trasplante fácil. Vale, quedan esas dúas, e eu, cando me puse en contacto con vos, plantexábamos un par de casos e os comento aquí, non? O caso da persoa que comeza tratamento de diálise e cree que en algún momento isto se vai curar, non? É dicir, esa falta de información que a veces existe con respecto á cronicidade da patoloxía. E por outro lado, sí que nos atopamos moitas veces con situacións nas que, así como pola mañá, facíamos unha pregunta directa sobre que entendo que os equipos médicos non se teñen por que enfadar con nós cando poñemos unha reclamación, exactamente igual cando preguntamos. É dicir, cando preguntamos e cando solicitamos información. A que me refiro? Temos pacientes, na base de datos de Alcer Coruña temos persoas usuarias que son completamente descoñecedoras de se están en lista de trasplante ou non están en lista de trasplante. E por último, Fernando, unha cousiña, entendo que en Galicia tamén é Hospital Trasplantador de Doante Vivo, área sanitaria de Santiago, non? Creo que... Doante Vivo solamente somos nosotros. Claro, sí. Cando, vale, se trasplanta en Coruña. El Hospital de Coruña trasplanta toda persona de Galicia que tenga un donante vivo. Vale, que sea de Santiago de Pontevedra. Vale, non sabía. Así que nada, esas todas. Que, a ver, lo de la mañana que quedaba porque se nombró y ya era tarde, se nombró un paciente en hemodiálisis que dijo que se pinchaba con botón hole. Es una técnica de punción de la fístula. Hay 3 tipos de punción de la fístula.
Una es ir cambiando de sitio, que es así en general la que se recomienda para que la vena se aguante el mayor tiempo posible sin daño, en escalera. Otra técnica que no es deseable es que a lo mejor no hay espacio y se va pinchando siempre en el mismo sitio, que tiene a lo mejor más complicaciones, y el button hole se va creando como un túnel, se pincha en el mismo sitio varias veces seguidas de una manera siempre igual, se crea como un túnel, ahí es una fibrosis, y luego se pincha con una aguja. Las otras agujas tienen punta, esta es como un poquito roma, sin punta, y ya después de estar establecido ese túnel se pincha siempre en el mismo sitio y de la misma manera. Se crea una costrita que hay que retirar en cada sesión y se introduce la aguja roma por ahí. Se recomienda, las últimas guías recomiendan el button hole, que también se llama ojal, es como un ojal, en determinadas circunstancias. Normalmente cuando hay poco espacio para pinchar o es muy profundo o tortuosa, entonces pues, se establecen ya esos dos puntitos que se utilizan siempre. No es que sea superior a las otras, o tiene sus indicaciones. Así queda claro. Es una cosa un poco técnica justo para el mundialis. Y después... lo del PACI, si quieres. La información. Respecto al del PACI. Bueno, el PACI, toda persona que está en lista de trasplante de riñón, se le hace unos análisis cada 3 meses aproximadamente. Cada 3 meses con unas consultas. Y esos análisis, una parte de esos son para ver la histocompatibilidad, para ver la cantidad de anticuerpos que tiene. Porque como decíamos, el someterte a la diálisis, las transfusiones, un montón de factores que van haciendo que cada vez tengamos mayor número de anticuerpos. ¿Vale? Y eso nos da lo que se llama unas cifras de PRA. Es una cifra que nos indica lo sensibles que somos, lo sensibilizados que estamos. Bueno, se sabe que pacientes con PRA mayor del 95%, las posibilidades, eso quiere decir que el 95% de las personas que pueden donar los órganos van a tener algún tipo de reacción con ellos. Y solamente un 5% de la población que podría ser donante para ellos. Vale, pues estas personas, cuando tienen un PRA mayor de 95, y los hay con PRAs cercanos al 100%, del 99%, entran en el programa PACI. Es un programa a nivel nacional, ¿vale? Que hay un listado, en Coruña creo que hay 30 personas, me parece que son, ¿vale? Estas 30 personas son pacientes que tienen esa cantidad elevadísima de anticuerpos. Entonces, estas personas están en una base a nivel nacional en Madrid, en la Organización Nacional de Trasplantes, las de aquí y las de todos los hospitales de España. De manera que cuando surge un donante, imaginémonos en Cataluña, surge un donante en Cataluña, automáticamente se chequea si ese donante es compatible para alguna de todas estas personas que están hiperinmunizadas. ¿Vale? Y si es compatible con alguna de estas personas, uno de los riñones de ese donante, uno se queda en Cataluña y el otro riñón se oferta a este listado de personas hiperinmunizadas. ¿Vale? Se oferta al equipo. Si fuera aquí en Coruña, se llamaría al nefrólogo que esté de guardia para decirle, mire, tenemos un donante compatible con fulanito de tal, que tiene un PRA de 96%, que está incluido en el programa PACI en su centro. ¿Se puede hacer el trasplante? Claro, el nefrólogo en ese momento lo que tiene que revisar es cómo está la persona, porque la persona puede estar ingresada por una neumonía, imaginémonos. Y en ese caso, obviamente, no se puede hacer el trasplante. No, la persona está en buenas condiciones, está en su casa, tal, sí, lo aceptamos. Y ese riñón viene para trasplantar a esta persona, y esta persona se consigue beneficiar y sale de la lista. ¿Vale? Esa es un poco la explicación. Es un programa a nivel nacional en el que aumenta la cantidad. Si no, estas personas se trasplantarían solo con los donantes que tenemos nosotros en la zona, y sería mucho más difícil. No sé si me ha quedado más o menos claro. Vale. Respecto a la información, bueno, yo creo que ahí sí, creo que hay un problema, pero hay un problema no solamente con las listas de trasplante de riñón, hay un problema general, hay un problema del tiempo. Yo creo que hay un problema de que las consultas tienen su tiempo y no pretendo defender a nadie. Las consultas tienen su tiempo y cada vez el tiempo que se dedica a la consulta es menor y hay que hacer muchas cosas y a veces la información se deja para un segundo lado, ¿no? Tú exploras al paciente, le pides las pruebas, no sé qué, y lo que verdaderamente es fundamental, que es que el paciente salga informado de allí, pues no se hace correctamente. No es una justificación, esto es una justificación,
pero creo que tiene que estar en ese contexto. Yo no soy nefrólogo, voy a repetirlo, pero entiendo que cuando hay mucha gente, no solamente de Coruña, de otras áreas, que no saben si están o no incluidos en lista de programa de trasplante de riñón específicamente, porque otros, ellos firman un consentimiento, y entonces, en el momento que lo firmas, tú ya lo tienes más claro. En el trasplante de riñón, como no se firma ese consentimiento, pues creo que era un poco más en el aire. A mí esto de vez en cuando se plantea esto. Vienen pacientes por el hospital, la diálisis se puede hacer en distintos centros y como está la lista de espera en el hospital, vienen los pacientes a preguntar y a mí siempre me sorprende mucho que no le pregunten directamente a su nefrólogo, porque a mí me parece que eso es algo que lo tenemos que decir, que tiene que estar hablado y rehablado, y siempre me sorprende esa pregunta cuando no es directamente a los médicos responsables. Tenemos que pensar por qué sucede eso. Yo creo que todos los que vemos pacientes y pacientes crónicos, la información es algo que bueno, pues ya lo dije en mi charla, es algo súper importante, y tú ves que hay gente que no es capaz de procesar la información. A veces no la daremos bien, pero otras veces no se nos entiende, y eso también es culpa nuestra. Tendremos que insistir y detectar esos casos en los que ves que el paciente va a una consulta, vuelve a la de enfermería, lleva 3 o 4 sesiones de información. Esto antes de la diálisis, que les explicamos todos estos procesos, y a la quinta consulta ves que todavía no ha conseguido pues, entender la información, con lo cual pues, está claro que ahí deberíamos pues, seguir insistiendo, yo creo, y siempre dar la oportunidad de que abiertamente se nos pregunten las dudas, y me deja chocarme, pero seguro que tenemos algo. Y yo creo que hay una cosa más, específicamente de las listas de trasplante. El nefrólogo que vea al paciente en Lugo, por ejemplo, él puede incluir en lista de trasplante a ese paciente. Cosa que, por ejemplo, en el trasplante de riñón, o en el trasplante, perdón, de hígado, de pulmón o de corazón, no es el hepatólogo o el cardiólogo de Lugo. Esos los envían a Coruña o a Santiago, si es el caso del hígado de riñón, el caso del hígado, perdón, y es en Coruña el hepatólogo, el cardiólogo o el neumólogo el que incluye en lista al paciente. De manera que hay otra sistemática. Yo creo que, porque se dedican específicamente a esto, son médicos que se dedican exclusivamente a pacientes que van a incluir en lista de trasplante cardíaco, hepático y pulmonar. Mientras que el nefrólogo el nefrólogo de Lugo pues ve por patología nefrológica y algún paciente mete en lista. Entonces yo creo que la información, el error en la información debe estar influido por todos estos factores, ¿no? Un poco por el tiempo, por lo que comentaba Teresa, que tampoco eres un médico que te dedique exclusivamente al trasplante de riñón o incluir pacientes en lista de trasplantes de riñón. Sí que lo puedes hacer, pero no lo haces específicamente. Yo creo que debe ser un cúmulo de factores, y seguramente, obviamente, habrá que revisar y habrá que chequear de alguna manera hacerlo más homogéneo, ¿no? Que no puede ser que alguien esté incluido en una lista y que no sepa si está o no está. Vale, hai unha pregunta por aquí, dúas, vale. Aquí. Vale, mira, le damos paso a estas dos preguntas, pero pechamos, ¿vale? Sí, una cosa muy breve. Espera un segundo. Sí, que esperas. El micrófono. Ahora. Sí. Es una cosa muy fácil. Cuando están hablando de la información... Acera tu micro, por favor. Sí, no se oye. Ahora. Sí, perfecto. Cuando hablamos de la información, yo creo que muchas veces no es un problema de que ustedes informen mal. Lo digo como enferma. Es que estamos en una situación, cuando vamos a una consulta, que es como que se nos pierde la capacidad cognitiva, ¿verdad? A lo mejor vamos una vez, lo entendemos, salimos y nos olvidamos por completo de lo que nos han dicho. Entonces yo creo que ustedes sí informan bien, lo digo como paciente. A lo mejor es necesario que la persona que esté conmigo, si puede acompañarme, pero ya no puede nadie, tome nota de alguna cosa y que luego llegue a casa y me ayude a refrescar lo que me dijo el médico. Lo digo por experiencia, ¿eh? No me considero una persona que no presta atención a algo, pero muchas veces la situación que tenemos ante el médico nos produce un estado de nerviosismo que el médico desde el otro lado a lo mejor no lo percibe. Y posiblemente esa es la laguna que queda entre la información del médico y el paciente.
No quiero decir que a lo mejor la información no sea escasa. Bueno, en el caso de pacientes crónicos, lo bueno es que estas consultas se repiten y siempre se puede insistir. Sí, también soy crónica, pero quiero decir que muchas veces son situaciones de estrés. Son situaciones de estrés que se olvidan, por eso el paciente llega una vez, dos veces, tres veces. No nos volvemos tontos, nos ponemos nerviosos, yo creo. Eu, sin embargo, me prometer, creo que opino diferente a señora. Eu, particularmente, dependendo con que personal, non me sinto informada. Hai nefrólogos ou médicos que me escoitan e hai outros que son técnicos que van directamente á proba e o que eu lles digo non o queren escoitar. Nin incluso a veces me queren dar informe. Cando pregunto polo colesterol, detrás do nefrólogo hai unha persoa, e non todos somos iguales, entonces o motivo é... Alfredo, había unha última pregunta. Non hai tempo, vale. Última. No, nada, simplemente comentar que yo desconozco la literatura en cuanto a la historia de cuando se realizó el primer trasplante en España, pero me acaba de llamar la atención que comentó usted que hace 40 años se hizo aquí el primer trasplante de riñón. El primer trasplante en España se realizó en el año 1963, 63. Vale, genial. Entonces, me llama la atención que de 40 años aquí, con lo que evoluciona la medicina, afortunadamente, y los avances en todos los sentidos, como aquí, que por lo que interpreto es un área de referencia en cuanto a trasplantes y sobre todo riñón, no se tienen en cuenta los trasplantes infantiles y se tienen que derivar los niños a otras comunidades. El motivo es el número de pacientes potenciales que tenemos. Es decir, Perdona, un segundito, con lo que implica, quiero decir que un adulto va a esa persona sola y todo lo complicado, pero con el niño sí, pero déjame explicar. Sí. Cualquier tipo de intervención, está demostrado, cualquier tipo de intervención es mejor cuanto más mano tenga el cirujano. Es decir, un cirujano que hace 100 intervenciones es mucho mejor que el que hace 25. Obvio. Aunque el que haga 25 sea el número 1 de su promoción, que el que hizo 100 sea el número 54. Está claro que es mejor cirujano este. Bueno, pues la patología infantil que hay en España, afortunadamente, es muy baja. Entonces, hay dos centros de referencia para trasplante, concretamente, desde el que hablamos, que son el Hospital de la Paz en Madrid y el Hospital Valdebrón en Barcelona. Son dos centros, primero, que están en dos ciudades muy grandes, de más de 6 millones de personas. Aquí somos 300.000 habitantes, en Coruña 500.000 es el área sanitaria de Coruña. En Galicia somos 2,5 millones de personas. Es decir, todo Galicia no tenemos ni la mitad de la población que tiene solo Madrid. ¿Eso qué provoca? Provoca que la población de Madrid por sí tiene el doble de patología nefrológica infantil de la que tiene Galicia. Y eso, pues, a la larga, hace que tengas que hacer un centro. Si la patología nefrológica infantil aquí en Galicia fuera suficiente para tener un centro, obviamente no se trasladarían para allá, porque tendríamos el trastorno que genera a la familia, tener que ir a hacer las revisiones, tener que ir a hacer el trasplante, tener que hacer todo lo que hagan allá. Pero detrás de todo esto tiene que estar el beneficio del niño, tiene que estar el beneficio de la persona que se va a realizar. No se puede someter a una intervención con poca experiencia en un centro para evitar el trastorno que puede generar la familia movilizarse distintos kilómetros, sabiendo que en otro centro hay más experiencia, no porque sean más listos ni porque sean mejores, simplemente porque el número de patología que tienen es mayor. Y como esa patología hay que centralizarla en algún punto, pues se intenta centralizar en el centro del país. Porque si la centralizáramos en Coruña, los que viven en Sevilla, imagínense lo que tendrían ahí. Entonces el motivo es este, simplemente es este. Nos gustaría que no se provocaran estos trastornos, pero eso es muy difícil, porque el número de intervenciones que tú tienes que hacer para tener cierta habilidad es elevado. Y tenemos, por suerte, muy pocos niños que necesiten ser trasplantados. Vale, tenemos a última, a ver si esta é a última pregunta de... Yo simplemente quería hacer una aclaración. En el año 1986 se trasplantó un hijo mío con 13 años en Juan Canalejo, que era entonces el Juan Canalejo. Se hicieron, en los primeros 10 años se hicieron 4 trasplantes infantiles.
Se hicieron 4 trasplantes infantiles hasta que al final se acabó sectorizando y priorizando y derivando al Hospital de la Paz en Madrid por este tipo de incidentes que le comento yo. Sí que se hicieron algunos trasplantes infantiles, pero se dejó de hacer por ese motivo, porque la habilidad, y no digo que su hijo no sé el caso concreto de su hijo, no digo que no haya ido bien, que espero que haya ido bien. Todavía todo está perfecto. Pero por un caso no podemos sacar una conclusión definitiva, y lo que sí está demostrado es que aquellos que tienen más experiencia en hacer algo, los resultados son mejores. Entonces, lo que ustedes ven como se puede ver como un inconveniente es algo que no es un inconveniente, sino que es todo lo contrario, es un beneficio. ¿Y el beneficio para quién es? Es para el niño, que es lo que nos tiene que preocupar. No que si hay que trasladarse 600 o 500 kilómetros. Obviamente eso también. Nos gustaría poder, a mí me gustaría que aquí en Coruña pudiéramos hacer todo tipo de cosas, pero es que no podemos hacerlas. Era simplemente una aclaración, porque en aquel entonces a mi hijo lo trataban en Santiago. Y en Santiago nos dijeron que si teníamos que irnos a Barcelona, a Madrid. Yo hablé con la doctora Lorenzo aquí en La Coruña, la doctora Lorenzo, que ya no... Sí. Y me dijo que no, que en La Coruña hacían trasplante renal infantil, y por eso no se habían esperado. Y hemos tenido la gran suerte de que la cosa marchó bien. Pero igual que marchó bien, no digo que no, podía haber marchado mal. Y es verdad que en aquel momento la experiencia a nivel nacional también era menor que la que es hoy. Y hoy en día hay un centro que está especializado, que es el Hospital de la Paz, no tiene sentido. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Teresa, Fernando, por estar claros, por lo menos las dúvidas que teníamos podemos transmitirlas. Es verdad que muchas veces los médicos son personas, hay personas, bueno, como en todo. Entonces, bueno, pues gracias por... Gracias.